Buenas tardes a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a comenzar el pleno y desgraciadamente debo pedirles de nuevo que se pongan en pie y realicemos un minuto de silencio por Silvia María, asesinada por violencia machista en Zaragoza el 21 de marzo. También guardamos el minuto de silencio en recuerdo de Aymara, la menor víctima de violencia vicaria en Alicante el pasado día 20, y también rendimos este minuto de silencio homenaje y memoria a Manuel Escudero, exdiputado socialista por Madrid, fallecido esta semana. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 28 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Lo acuerda así la Cámara? Muchas gracias. En consecuencia, queda modificado el orden del día. Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Jerez Antequera. Sí. Cuando quiera, señor diputado. Presidenta, señorías, ciudadanía y entidades de víctimas que nos acompañan o que nos ven por el canal de televisión, muy buenas tardes. La proposición que presentamos hoy salvará vidas o no. Esta proposición castigará más a los conductores temerarios o no. ¿Se evitarán más siniestros viales o no? En sus manos está, señorías, pero todos sabemos que solo hay una opción válida: votar sí, que es votar por la vida. Señorías, en este caso me refiero al Partido Popular y de Vox, ¿estarán a favor de proteger la vida con la mejora de la seguridad vial o solo son pro vida cuando les interesa? Señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes la semana pasada votaron en contra de reducir la tasa de alcoholemia. No se equivoquen. Si bebes, no conduzcas. Estamos hablando de proteger vidas. Si bebes, no conduzcas. Señorías, la mayoría de los grupos recibimos presiones de los lobbies de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. ¿Tuvo, señorías, la bancada de la derecha algo que ver en su voto? Ayer, en la comparecencia de las asociaciones de víctimas, casi no pudieron mantenerles la vista, y no pudieron porque lo que hicieron no tiene justificación. Señorías, esta proposición de ley es también el resultado de años de dolor y de lucha de víctimas y de asociaciones de víctimas. Podemos ponerle rostro y nombre a alguna de estas personas, como Pilar,
que su hijo Josep, de 20 años, conducía su moto hasta que en una curva limitada a 70 km/h vino un coche a más de 120 y lo embistió. El autor quedó sin castigo penal. Las penas actuales pueden ser humillantes para las víctimas. El debate de hoy es un avance para todas las víctimas, como Josep. En palabras textuales de Pilar, no es justo. Y aprovecho para mandarles a todas las víctimas de siniestros viales y sus asociaciones un saludo afectuoso en nombre de mi grupo y darles las gracias por su inquebrantable compromiso con la seguridad vial. Y también, y como no, quiero saludar y agradecer a la señora Pilar, que hoy nos acompaña con su marido y que es una de las personas que desde su terrible experiencia más ha luchado por revertir los actuales límites penales de velocidad. Muchas gracias. Señorías, lo que hoy propone el Grupo Socialista es muy simple. Si en una vía de 50 vas a más de 100, es delito. Si en una vía de 90 vas a más de 160, es delito. Si en una autopista vas a más de 190, es delito. Prisión, multa o trabajos comunitarios. No estamos endureciendo las penas, son las que hay, pero queremos rebajar el umbral de la velocidad. Hoy estamos corrigiendo el punto a partir del cual la sociedad considera que una conducta deja de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito. La modificación del Código Penal de 2007, con la introducción de los límites de velocidad, supuso un paso adelante, decisivo en la lucha contra la denominada violencia vial. Pero hoy, cuando 4 de cada 10 de las sanciones con pérdida de puntos en España son por exceso de velocidad, cuando más del 20% de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada, el castigo penal de estas conductas, en cambio, es claramente insuficiente. Señorías, estamos acostumbrados a escuchar en esta Cámara, por parte de las derechas y sus medios de difusión de bulos, alarmantes datos estadísticos de criminalidad. Generalmente, cuando esos datos pueden señalar a personas migrantes o extranjeras. Pero, señorías, ¿saben que casi un tercio de las condenas penales en España, año tras año, lo son por delitos contra la seguridad del tráfico? Es una barbaridad. Es el delito que más se comete en nuestro país. Y lo peor es que no causa alarma a las bancadas de la derecha. Aquí no pueden azuzar el espantajo xenófobo. ¿Y saben cuántos de esos delitos contra la seguridad del tráfico lo son por exceso de velocidad? Pues de los excesos que hemos visto, que están en la mayoría de las infracciones por pérdida de puntos, que están entre las principales causas de siniestros viales, pues solo entre el 5 y el 10% de las condenas por esos delitos son por velocidad. Algo falla, señorías. Y aquí no hablamos solo de la velocidad en abstracto, sino también de sus consecuencias. En este país hay homicidios que quedan impunes. Ahora hay muertes por exceso de velocidad que no siempre tienen condena penal. Y eso, señorías, no es aceptable en una sociedad que aspira a cero víctimas. Nuestro objetivo, el objetivo del Grupo Socialista, es revertir esto. España es un referente internacional en seguridad vial. En ello ha tenido un papel relevante esta Cámara y la Comisión de Seguridad Vial creada en 2004. Una Cámara y una Comisión que han sabido, entre otras cosas, escuchar a los expertos y a las víctimas. Las víctimas han convertido su dolor en un motor que impulsa la ayuda a otras víctimas, la concienciación ciudadana y la mejora permanente de la seguridad vial. Pues ayer, como antes he comentado, 3 de estas asociaciones, Stop Accidentes, AESLEME y PAD, nos interpelaron en la comisión. A todos para recuperar el consenso en esta materia. A todos para volver a traer la reducción de las tasas de alcoholemia a esta Cámara. Y a los grupos que se opusieron a la proposición les expresaron tristeza, decepción, malestar, dolor, pena y sorpresa por una postura que no alcanzan a entender, nosotros tampoco, y que solo se puede deber a intereses diferentes a los de la seguridad vial, a intereses diferentes a los de la protección de la vida. Señorías, esto no es un juego.
Con el voto en contra del Partido Popular y Vox, perdió la ciudadanía. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Vidas? ¿Negocio? Nuestro compromiso con las asociaciones de víctimas, que les reiteramos ayer, es volver a traer la reducción de tasa de alcohol cuanto antes. Señorías, como he dicho, España es un referente en muchos ámbitos, un país digno de sentirnos orgullosos de muchos de los logros que hemos conseguido, también en seguridad vial. Ya ven, señorías, mientras algunos se esfuerzan en no ofender, la mayoría de la ciudadanía española se esfuerza en ser mejor y en dar lo mejor de cada uno cada día. Y también, señorías, somos un país que ha sabido salvar miles de vidas en sus carreteras. Hace 37 años murieron más de 9.000 personas en nuestras carreteras. El año pasado fueron 119, muchas aún, muchísimas. Por eso debemos seguir trabajando para que sean 0. Pero por el camino ya hemos conseguido salvar miles de vidas cada año gracias a políticas públicas de seguridad vial. Y ese avance no ha sido casual. Ha sido el resultado de decisiones valientes, basadas en la evidencia experta, en la escucha activa y en el consenso político. Nos fuimos marcando hitos que han transformado la seguridad vial en nuestro país, desde la obligación del casco protector en ciclomotores hasta el permiso por puntos o las zonas 30, pasando por la penalización de las tasas de alcoholemia o la introducción de límites penales de velocidad que hoy queremos modificar. Señorías, sé de lo que hablo. Durante 21 años fui agente de policía local y una parte muy importante de esos años instructor de cientos de atestados de siniestros viales. Sé perfectamente lo que debe significar esta propuesta: salvar vidas. En un momento en el que el mundo vuelve a enfrentarse a conflictos e inestabilidad, como estamos viendo estos días en Oriente Medio, con las tensiones en torno a Irán y sus consecuencias globales, uno esperaría al menos que en aquello que depende exclusivamente de nosotros, salvar vidas en nuestras carreteras, fuéramos capaces de actuar con responsabilidad y consenso. Les propongo un ejercicio. Imaginémonos por un momento que un sí podría salvar una vida. 350 síes, salvar 350 vidas. Hoy el cálculo que nos interesa no es el número de votos a favor o en contra que va a conseguir cada opción, sino el número de vidas que vamos a poder ayudar a salvar. Señorías, en nuestras manos está luchar contra los excesos temerarios de velocidad y confiemos que pronto también en perseverar en la lucha contra el consumo de alcohol en la conducción. El Grupo Socialista estará siempre en la lucha por la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jerez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, la seguridad vial no admite ambigüedades. Hoy estamos ante una cuestión de responsabilidad pública, política y ante nuestro compromiso de defender la vida, la seguridad de todos y de todas. Porque, señorías, hoy, conviene recordarlo, no estamos hablando de pequeños despistes. Hablamos de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. No hablamos de una mera infracción, hablamos de una actitud, una conducta consciente. Estamos hablando, señorías, de que esa decisión consciente multiplica la violencia de un impacto, la hace letal, irreparable, y la supervivencia se convierte en todo un milagro. No se trata de castigar, se trata de proteger. Son millones de personas a las que debemos proteger.
por encima del castigo que pueda suponer a quien de manera consciente acomete un exceso de velocidad. Hablamos también de ciclistas, hablamos de niños, de niñas, hablamos de personas mayores, especialmente vulnerables, que transitan también nuestras carreteras, que ocupan los pasos de peatones, que incluso se convierten en víctimas yendo por la propia acera. En Canarias, en 2025, tuvimos 82 fallecidos. Estamos hablando de un 18% más que el año anterior. El 50% en tramos interurbanos, donde la velocidad era menor, pero el exceso sigue siendo igual de letal. Insisto, a más de 80 kilómetros por hora, el impacto es irreparable. Señorías, no estamos ante una medida aislada y no es desproporcionado. Desproporcionado es el dolor, el futuro de quienes sufren. La mala cabeza, la irresponsabilidad de alguien que pisa el acelerador sin meditar sus consecuencias. En nuestro caso, la complejidad de las islas, a su orografía, a islas con carreteras francamente peligrosas, con grandes alturas, se combinan otras, y quienes han estado en Canarias me van a entender perfectamente, como las que ocurren en islas como Fuerteventura, con unos tramos de recta de kilómetros y kilómetros que hacen que mucha gente se confíe al volante. Pero además tenemos millones de visitantes, lo que implica cientos de miles de coches de alquiler conducidos por personas que en ocasiones pues están, de vacaciones, relajados, con un coche que no conocen, en carreteras que no conocen y a lo mejor después de haber comido o probado unos buenos caldos canarios. Además tienen la conciencia en muchas ocasiones de que esa infracción difícilmente les va a llegar. Y esto hace que la situación sea aún más grave, por lo que nosotras estamos plenamente convencidos de que debemos apoyar la propuesta que hoy viene, además, con el aval de víctimas y asociaciones de víctimas. Tenemos que establecer límites claros a las conductas que ponen en peligro a personas inocentes. Tenemos que enviar un mensaje claro. Superar la velocidad permitida tiene consecuencias muy serias. A las víctimas de ayer, a las de hoy, a las asociaciones de víctimas les debemos su preocupación, desvelo y lucha, porque ninguno de nosotros tenga que vivir lo que ellos han vivido. Gracias a su esfuerzo, gracias a su lucha, hoy estamos debatiendo esta proposición de ley. Y termino reafirmando nuestra posición, nuestro sí convencido. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Rentería Lasanta. Eskerrik asko, presidenta. Arratsaldeon, guztioi. Señorías, hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente. Se pretende reducir con esta modificación los umbrales de velocidad por encima de los cuales se considera que sobrepasarlos es delito. Y desde el Grupo Vasco, tal como está planteado el texto, no podemos tener una posición cerrada sobre esta proposición, pero sí creemos que merece ser debatida. Y por eso vamos a facilitar su toma en consideración. Estamos hablando de seguridad vial y cuando hablamos de seguridad vial hablamos de salvar vidas. Y eso, por sí solo, ya justifica que cualquier iniciativa en este ámbito se analice con mucha calma y en serio.
Y además hablamos de una realidad que, aunque a veces no esté en el centro del debate político diario, sigue teniendo un impacto enorme en nuestra sociedad. Cada año seguimos teniendo cifras que nos recuerdan que queda mucho por hacer. Y eso obliga a todas las instituciones a revisar constantemente si las herramientas que tenemos son las más adecuadas o si necesitan ajustes. Ahora bien, también conviene no simplificar. La propuesta que se trae hoy modifica el Código Penal y eso no es algo menor. Cada vez que tocamos el ámbito penal deberíamos hacerlo con cierto respeto y con cautela, sabiendo que estamos moviendo una línea delicada y que esa línea no se debería mover a la ligera. Porque cuando esa frontera se desplaza, no solo cambia la respuesta jurídica, cambia también el enfoque con el que tratamos determinadas conductas y eso tiene consecuencias prácticas en los juzgados, en la actuación de las autoridades competentes en materia de tráfico y, en definitiva, en la percepción que la ciudadanía tiene del sistema. Por ejemplo, el cambio descrito en la proposición de ley orgánica en las carreteras interurbanas de Euskadi tendría el siguiente impacto. Tomando como referencia las cifras del año 2025, con el margen de exceso de velocidad de 80 km/h en vía interurbana, tal como está previsto en el artículo 379 del Código Penal, se cometieron 9 delitos y con la medida de esta proposición de ley orgánica, reduciendo el margen de exceso a 70 km/h en vía interurbana, los delitos se habrían triplicado, ascendiendo a 28. Es verdad, y nadie lo discute, que la velocidad sigue siendo un factor importante en muchos accidentes, especialmente en los más graves. También es verdad que la realidad del tráfico ha cambiado en estos años. Más zonas urbanas con zonas de tráfico calmado, más convivencia entre vehículos y peatones y también más complejidad en la movilidad. Pero de ahí no se deriva automáticamente que la respuesta tenga que ser solo penal, porque a veces más penal no tiene por qué significar más eficaz. Esa es probablemente la principal duda que tenemos. No tanto el diagnóstico, sino la solución. Porque si algo sabemos en materia de seguridad vial, es que no hay una única palanca. Funciona también la vigilancia, funciona la educación, funciona el diseño de las vías, funcionan las campañas y también, por supuesto, funciona la sanción. Por eso creemos que este debate no se puede resolver hoy con un sí rotundo o con un no tajante. La toma en consideración es solo el primer paso. Es en realidad decidir si queremos abrir el melón o dejarlo cerrado. Y nosotros creemos que hay que abrirlo. No porque estemos convencidos del texto tal y como está, sino porque hay preguntas que merecen una respuesta mejor construida. ¿Dónde ponemos el umbral entre infracción y delito? ¿Debe aplicarse la misma reducción en vías urbanas o en vías interurbanas? ¿Qué impacto real tendría este cambio? Ahí es donde debería estar el foco de la tramitación. Desde el Grupo Vasco vamos a abordar ese proceso con una idea bastante simple. Intentar que, si se cambia algo, se haga bien, con datos, con criterio y sin caer en respuestas automáticas. Y también, señorías, teniendo en cuenta algo que para nosotros es muy importante, que la seguridad vial no se construye solo desde el boletín oficial, sino también desde las políticas públicas que se aplican en el día a día, muchas de ellas desde el ámbito autonómico y local. En definitiva, optaremos por lo razonable, permitir que se tramite, permitir que se discuta y, a ser posible, que pueda ser mejorada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, senyora Renteria. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya, la senyora Madrena Zimir. Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Com va dir la periodista Rosa Prieto, les pitjors ferides són les de l'ànima. No es curen, no desapareixen, es conviuen. Ho va escriure quan explicava que el 9 d'agost de 2020, en una carretera de Dumbria, un cotxe que circulava a 116 km/h en una corba limitada a 70 va embestir la moto d'en Josep Boan. El seu pare anava al darrere i ho va viure tot. En un instant, 20 anys de vida van quedar a l'asfalt. Tot es va acabar per una sola cosa, una maleïda decisió al volant. No va ser una fatalitat.
Potser parlar d'accident ens tranquil·litza a tots, perquè sembla una cosa inevitable, però no ho és. No podem seguir parlant d'accidents. Accident pressuposa que és irremeiable, però aquí hi ha una conducta conscient de ser una amenaça. El que va ocórrer aquell 9 d'agost no va ser un accident, no va ser un fet fortuït, va ser una decisió, la de pitjar a fons l'accelerador molt més enllà del que està permès. Un cotxe, en aquestes condicions, és una màquina de matar. I qui decideix conduir així sap què està fent. Sap que està incrementant de manera exponencial el risc de ferir i de matar. Aquesta decisió és només del conductor. No hi ha cap circumstància que li imposi, no hi ha cap excusa que la justifiqui. I aquí és on falla la norma. Durant massa temps, la nostra legislació ha tractat aquestes conductes com si fossin un mer incompliment més del Codi de Circulació, quan en realitat són una creació conscient de perill molt greu per la vida de les persones. Avui, en un carrer dins de qualsevol dels nostres pobles en què la velocitat està limitada a 40 quilòmetres, no hi ha delicte si no se superen més els 100 quilòmetres. 100 quilòmetres dins d'un dels nostres pobles o de les nostres ciutats. Això no és un marge tècnic, és un llindar que a més envia un missatge ben equivocat, que fins aquí, fins a aquests límits encara els tolerem. I aquest missatge és incompatible amb la protecció de la vida. Maria Pilar, Rosanes, Jesús, Boana, avui sou aquí. Gràcies per ser-hi, sobretot gràcies per no haver acceptat els silencis de les lleis. Maria Pilar, el 18 de març de 2025, ho vaig mirar ahir, ens vam escriure per primera vegada, fa just un any. En aquest any he pogut conèixer millor en Josep, a través teu, esclar, i sobretot entendre la dimensió del que esteu fent, convertir un dolor irreparable en una exigència concreta de canvi, de transformació. Mirin, perquè es facin una idea, la Maria Pilar té escrit al seu perfil d'X un poema d'Auden que ho explica tot. Diu: ja no desitjo cap estrella, apagueu-les totes. Emboliqueu la lluna i desmantelleu el sol, buideu l'oceà i arraseu el bosc, perquè ja res del que passi podrà ser bo. I tot i això, tot i aquest punt de foscor absoluta, ha decidit fer exactament el contrari, actuar perquè alguna cosa sí que pugui ser millor, Maria Pilar. La seva pèrdua i la de tants altres, i la seva lluita i la de tants altres, avui ha de tenir conseqüències en aquest hemicicle. La proposta que es vol tramitar neix de la seva esperança i amb la seva decisió de que ningú hagi de viure el que ells han viscut. L'estiu passat, Junts per Catalunya, acordàvem amb el govern, mitjançant el diputat Manuel Arribas, que cal reduir els llindars de velocitat punibles. Sabem que no és la proposta completa que defensa la Maria Pilar ni les associacions de víctimes. Segur que cal ser més exigents i rebaixar encara més aquests límits. Però és un inici, una presa de consciència per començar a corregir una desproporció absolutament immoral. Perquè quan algú condueix molt, però molt, per sobre del límit establert, no estem davant d'una simple imprudència. Per això, la clau de penalitzar aquesta conducta no ha de limitar-se al resultat, si ha acabat causant ferits o fins i tot morts, sinó a la pròpia conducta, a la decisió de generar un risc extrem. Si el sistema només reacciona quan el dany ja s'ha produït, arriba tard. El dret penal hauria de dissuadir abans, no només castigar després. Aquest és el sentit de baixar els llindars, per reconèixer que hi ha conductes que per si mateixes ja són absolutament intolerables. Mirin, el que avui discutim no és una xifra, és si acceptem o no que algú pugui decidir conscientment posar en perill la vida dels altres sense que suposi cap resposta penal. Això és el que vol canviar aquesta reforma. No ho resol tot, però canvia el missatge, i el missatge sí importa. Importa per a qui condueix, òbviament. Importa també per a qui passeja, per a qui pedala, per a qui va en moto. Importa sobretot als més febles de la circulació. Importa especialment per a qui encara no sap que un dia veurà destruïda la seva vida i la dels seus estimats per culpa d'una nefasta decisió aliena abans d'afrontar una corba.
Per mi aquesta llei serà la llei Boan. I no per simbolismes, sinó perquè hi ha una vida concreta darrere d'aquest canvi i perquè hi ha una mare que ha decidit que aquesta vida no quedi en el buit. Tal i com ella defensa, si aquesta reforma aconsegueix que una sola persona aixequi el peu de l'accelerador abans d'entrar en una corba, haurà valgut la pena. I això és el que avui hem de protegir, perquè cada vegada que algú seu al volant, pren una decisió que no és només seva, decideix per tots els que es creuaran en el seu camí. Aquesta reforma és una advertència jurídica. Hi ha conductes individuals que no són acceptables i que no podem tolerar, perquè cap societat digna pot assumir com a inevitable que algú decideixi posar en risc voluntàriament la vida dels altres. Avui fem un pas petit, és cert, però és un primer pas perquè això deixi de ser així. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Madrenas. Pel grup parlamentari republicà, la senyora Granollers Cunillera. Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Debatem avui una modificació del Codi Penal que aparentment pot semblar tècnica, però que en realitat és profundament política. Parlem de quin model de mobilitat volem, parlem de com protegim la vida i, sobretot, parla de si posem al centre les persones o si posem la velocitat. Aquesta proposició de llei modifica l'article 379.1 del Codi Penal per reduir els llindars a partir dels quals l'excés de velocitat esdevé un delicte, de 60 a 50 km per hora en vies urbanes i de 80 a 70 en vies urbanes. La pregunta és clara. Té sentit? És necessari? Les dades ens diuen que sí. El 22% dels accidents mortals tenen la velocitat com a factor determinant i darrere aquest percentatge no hi ha números. El que hi ha és vides trencades, hi ha famílies, sobretot famílies trencades. Hi ha víctimes que massa sovint formen part del col·lectiu més vulnerable, vianants, ciclistes, gent gran o infants. Víctimes amb noms i cognoms com el del Josep Boan i Rosanes, que avui ens acompanya aquí la seva família, que l'estiu del 2020 van perdre la vida dalt d'una moto a causa d'un conductor que, superant el límit de velocitat permès, va envair el seu carril amb un resultat fatal. Per tant, reduir la velocitat no és només una qüestió normativa, és una qüestió de vida i és una qüestió de justícia, perquè qui més pateix les conseqüències de la inseguretat viària no és qui més corre, sinó qui està més exposat. I en aquest sentit, reconeixem que aquesta iniciativa va en la bona direcció. Reduir els llindars pot tenir un efecte dissuasiu i contribuir a reduir la sinistralitat. Però, senyories, i ho hem de dir clar, no n'hi ha prou amb el Codi Penal, perquè el risc és evident. Pensar en una reforma penal resoldrem el problema no és cert, perquè el problema és un problema estructural i la seguretat viària no es construeix només amb sancions, no es construeix només amb un càstig, es construeix amb polítiques públiques integrals. I parlem d'infraestructures segures, parlem de carrers pensats durant dècades per prioritzar el vehicle privat, parlem de la manca de transport públic eficient, especialment fora de les grans àrees urbanes, parlem de desigualtats territorials que obliguen a molta gent a agafar el cotxe cada dia i per això, des d'una perspectiva d'esquerres, creiem que aquesta reforma hauria d'anar acompanyada de 4 grans eixos. Primer, prevenció i educació. Cal reforçar la seguretat viària des de la base, invertir en formació, en campanyes de conscienciació i en responsabilitat col·lectiva. Segon, l'urbanisme i les infraestructures. Necessitem ciutats i pobles més segurs.
Zones 30 reals, pacificació del trànsit, carrils bici protegits, entorns escolars segurs, perquè quan el disseny és segur, la velocitat baixa per si sola. Tercer, alternatives al vehicle privat. Sense transport públic digne, accessible i ben connectat, estem exigint responsabilitat individual sense oferir alternatives col·lectives. I quart i important, acabar amb la precarietat dels conductors professionals, com les furgonetes d'última milla, els riders. Massa hores a contrarrellotge, massa hores mal pagades, massa pressió per entregar aquell paquet que no pot arribar un minut més tard, quan a vegades els hi va la seva vida i la vida de la gent que en aquell moment passa pel carrer. I també volem fer una advertència important. El dret penal hauria de ser sempre l'últim recurs. Cal garantir que aquesta reforma s'aplica amb proporcionalitat i justícia, evitant que acabi penalitzant més aquells que no tenen alternatives, especialment en territoris amb menys serveis i en jornades i feines precàries. Dit això, senyories, no farem demagògia. Nosaltres no obstaculitzarem la tramitació d'aquesta proposició de llei. No ho farem perquè entenem la urgència i no ho farem perquè darrere aquest debat hi ha vides humanes, i no ho farem perquè la seguretat viària no pot quedar atrapada en bloquejos polítics de no poder tramitar una llei. Per això no és un xec en blanc, perquè presentarem esmenes, perquè es pot modificar moltíssim i es pot fer pensant en la vida de tothom. Esmenes en pro de la seguretat viària real, amb voluntat de millorar el text i d'anar més enllà del que avui se'ns proposa. Podem anar més enllà, perquè sincerament el que avui porten aquí fa la sensació d'una regulació feta a trossos, de posar pedaços, ara modifiquem una cosa, ara en modifiquem una altra, i el que cal és una visió integral. Sense valentia legislativa costarà molt de poder acabar amb la seguretat viària, perquè si de veritat volem reduir la sinistralitat, cal lideratge polític, cal una coherència i cal una estratègia per evitar aquests accidents. I ens tornarem a trobar en la negociació, senyories. Seran més valents ara o tornaran a deixar aquest projecte de llei un any aturat, sense parlar amb ningú, sense esperar res, sense fer res? Perquè la seguretat viària no va de titulars, no va de gesticulació, va de polítiques serioses, coherents i sostingudes en el temps. Nosaltres hi serem, clar que sí que hi serem, però per millorar la seguretat viària, per garantir que serveixi per allò que realment importa, perquè quan modifiquem una llei s'ha de fer per salvar vides, salvar-les totes, perquè la vida, senyories, és el bé més preuat que tenim i per tant s'ha de preservar. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Granollers. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vergara Román. Hoy venimos a buscar consenso y a defender en esta Cámara la seguridad vial, una de las principales preocupaciones de la sociedad civil. Pero no solo está preocupada, también está comprometida con la seguridad vial. De hecho, la Carta Europea de la Seguridad Vial, impulsada por la Comisión Europea, cuenta con el apoyo de más de 1000 entidades que constituyen el 25% del total en toda la Unión Europea. Venimos con la responsabilidad compartida, pero también con la humildad de trasladar el consenso social de la pacificación, un movimiento que busca que nuestras calles y nuestras carreteras sean espacios seguros. Venimos a reclamar un sistema de movilidad que aglutina personas, infraestructuras y vehículos y en cuyas interacciones protejan a todos. Cada una de esas personas que ejercemos el derecho a la movilidad o que la utilizamos para ejercer otros derechos, nos merecemos ese sistema seguro. No olvidamos que el movimiento es inherente a la vida, pero implica un riesgo. Y ese riesgo se puede minimizar y prevenir.
En 2025 fallecieron 1.119 personas en siniestros de tráfico, en vías interurbanas. Hoy está en nuestras manos hacer viable el debate de esta modificación del Código Penal para reducir los umbrales que se consideran delito. Dado que en 2024 un 22% de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada, anunciamos ya nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa que puede contribuir a salvar vidas. Hemos vivido otras reducciones de velocidad. Una que tuvo lugar en 2011 estableció como límite 110 km/h en autovías durante 4 meses. En esa ocasión fue en relación al ahorro económico, energético y a la reducción de nuestra dependencia del petróleo. Ahorramos 450 millones de euros. Repito, han oído bien, 450 millones de euros. Además, se redujeron un 15,5% los accidentes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y es que ahora es más importante que nunca que busquemos ese tipo de medidas, que reforcemos la salud vial, que menos combustible quemado equivale a menos gases tóxicos para cuidar nuestra salud vial y que además con esto nos unimos a decir no a la guerra, no a las guerras. La Agencia Internacional de la Energía ha alertado ya de un escenario muy grave y ha pedido que se rebajen tanto los límites de velocidad como el uso de los vehículos a motor. Según esta agencia, una rebaja de tan solo 10 km/h permitiría rebajar notablemente el consumo de combustible en todo el mundo, para transporte profesional, comercial, pero también para el particular. Y la evidencia técnica y las recomendaciones de conducción eficiente muestran además que al moderar la velocidad se mejora la eficiencia energética, se reduce el consumo de combustible, insisto, y además se respetar esos límites más bajos y mantener una velocidad uniforme puede contribuir a una menor utilización de carburante y a una reducción de las emisiones contaminantes, ¿no? Cerremos ese círculo. Recordemos que el atropello, como indicaba la diputada Granollers, continúa siendo el principal riesgo para las personas que caminan. En 2024, 207 peatones fallecieron atropellados en vías urbanas y el 65% de los fallecidos tenían más de 65 años. Necesitamos que nuestros mayores puedan caminar sin riesgos a ser atropellados, que el respeto a los límites de velocidad es fundamental. Por lo tanto, vamos a seguir enfocando las medidas en la prevención. La reducción de velocidad mejora también la visibilidad, reduciendo el efecto túnel en la conducción, pero también aumentando el margen de respuesta ante cualquier situación inesperada. Nuestro entorno es pionero en estas reducciones de velocidad y así no es que hagamos lo que tendrían que estar haciendo los ayuntamientos, sino que respondemos a lo que los ayuntamientos ya han implementado. En Zaragoza se incluyó en la Ordenanza de Movilidad en 2019 y esto, todos los estudios indican que ha reducido la velocidad media en las ciudades. Por lo tanto, es el momento preciso para ir más lejos, para recordarnos que nuestros pueblos y ciudades no son solo para desplazarnos, sino también para disfrutar. Son espacios de vida y de convivencia, porque otro de los efectos cuando reducimos la velocidad es que estamos minimizando el impacto del ruido, del tráfico y sus emisiones, fomentando un uso más responsable y un trasvase modal que aumente el uso del transporte público, la bicicleta y caminar, que son los más seguros, que son los transportes que nos cuidan y que usa la mayoría social.
Ayer, en la Comisión de Seguridad Vial, escuchamos a las principales asociaciones de víctimas, a las familias de esas víctimas, a las que de nuevo agradecemos su gran labor. Y es que tenemos la sociedad civil más comprometida, fuerte y amplia de la Unión Europea. Por lo tanto, les ponemos en el centro para construir esa corresponsabilidad compartida, capaz de cuidar a través de una movilidad segura, sostenible, saludable y accesible. En esa defensa de la pacificación solo les pido acelerar dos elementos que para mí son fundamentales. Uno es que esta medida no puede esperar, que es urgente. Y el segundo es el compromiso para analizar los resultados de la implementación de esta medida y seguir ampliando esa pacificación a todas nuestras ciudades y en todas nuestras carreteras. Nos jugamos todo. Y por último, como parte del ecosistema ciclista, asistí emocionada a una de las últimas reformas del Código Penal y espero poder compartir de nuevo esa emoción con las familias de las víctimas, que se apruebe y se difunda la reducción de los límites de velocidad considerados delito y siempre con la vista puesta en el horizonte, que acabe con la impunidad de la velocidad que limita la vida. Muchas gracias, señora Vergara. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Alcaraz Martos. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy el Gobierno viene aquí casi vestido y hablando como la bolita del lobo feroz. Pero la realidad es que estamos ante un ejercicio de hipocresía y thrillerismo. A ustedes no les importan la vida, a ustedes no les importan las víctimas. No les importan las víctimas y no me voy a ir muy lejos. Esta mañana mismo ha salido la etarra asesina en Boto, que ustedes han puesto en libertad con casi 800 años de cárcel y no ha cumplido nada más que 5 años. ¿Qué le dice usted a sus víctimas? Ustedes le importan poco las víctimas cuando esta mañana hemos conocido que gracias a su gestión, 5 jóvenes murieron por no mantener en condiciones una pasarela. Ustedes no le importan las víctimas cuando aquí han votado la ley del sí es sí, que han dejado en la calle más de 1000 violadores y agresores sexuales. A ustedes no les importan las víctimas porque no hicieron la obra de las presas y la limpieza del barranco del Pollo con más de 200 víctimas. A ustedes no les importan las víctimas porque hace pocos días los españoles tuvieron que enterrar a 46 personas por el accidente de Adamuz, por su nefasta gestión. A ustedes no les importan las víctimas, cuando aquí hace unos días estaban las víctimas de los padres que tenían los cuerpos de sus hijos sin aparecer y que llevan años pidiendo que aparezcan esos cuerpos y lo condenan a una muerte en vida. ¿Y ustedes qué hicieron? Votaron en contra de esas víctimas. ¿Por qué? Porque ustedes, izquierda, extrema izquierda, terrorista por terrorista, separatista, golpista, ustedes votaron de que no puede ser venganza, que no puede ser que se suban las penas a los violadores, a los terroristas o a los delincuentes. Y eso es lo que ha hecho usted durante toda la legislatura en este Congreso. Todas las iniciativas que traen ustedes, el Grupo Socialista, tienen dos objetivos. 1, recaudar. 2, responsabilizar siempre. Responsabilizan como único responsable de todos los accidentes al conductor. Sin embargo, ustedes, se lo dice el fiscal de seguridad vial, 1 de cada 3 accidentes es por el mal estado de las carreteras. 13.500 millones de déficit.
Por lo tanto, ustedes son los responsables de las muertes que se producen de 1 de cada 3 accidentes. La inversión de carretera, 13.500 millones. Le puedo contar la experiencia vivida por muchísimos conductores desde Peñaperro, por ejemplo, hasta Córdoba. La cantidad de reventones, salidas de vía y demás, precisamente por el estado de las carreteras. Para esto no hay dinero, ¿verdad? Por no decir de las señales caducadas, que también están diciendo que están produciendo puntos negros donde hay salidas de vía y donde hay muertes. Ustedes lo único que hacen es meter la mano en el bolsillo. No hablan del parque móvil, que podrían ahorrar muchísimas vidas si realmente los españoles no tuviésemos el parque móvil más viejo de Europa, 15 años, evitando así de que puedan llevar los sistemas de ADA para evitar muchos de los atropellos. Eso sí, la ministra y candidata para Andalucía, señores, 40.000 millones. 40.000 millones del sector del automóvil. ¿Dónde está ese dinero? Ayer las víctimas también preguntaban que dónde estaba el dinero de las multas. 500 millones. 500 millones de la recaudación de la multa. De momento ya sabemos dónde hay 25.000 euros. Imputado el director de carretera por 25.000 euros. Para eso quieren ustedes el dinero. No para hacer políticas que salven vidas, sino para chanchullos y para tener gente en la cárcel como Coldo, Cerdán o Ábalos, como ha pasado con el tren. Mire, señoría, ustedes no... Ustedes no pueden venir aquí a dar lecciones, porque este país necesita menos código penal y más alquitrán. Eso sí es salvar vida. Y le quiero dejar una reflexión. ¿De cuántos adamuz son responsables ustedes de las carreteras? ¿De cuántos adamuz de carreteras son responsables ustedes de todos estos años que llevan sin invertir el dinero que le pide la Fiscalía de Seguridad Vial? ¿De cuántas cientos y cientos de muertes son responsables ustedes por su negligente gestión? ¿Cuántos? Señoría, dejen de perseguir de todos los males a las personas que tienen coche. Bueno, no a todas. Hay algunos que llevan coche y a ustedes lo ponen en gobiernos, lo ponen a educar a nuestros hijos. ¿Saben quiénes son? Y le dan poder, lo hacen socios. Los que ponían los coches bomba. Esos son los únicos que no persiguen a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor de Rosa Torner, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, basta ya de utilizar la figura de la proposición de ley en lugar del proyecto de ley. En democracia, las formas son esenciales. Se empieza despreciando lo formal y se acaba devaluando la calidad de las instituciones. Estamos viendo cuál es el sentido de la frase de Pedro Sánchez el viernes pasado. Bienvenidos a la política del siglo XXI. En su laico Viernes de Dolores adelantado, los españoles presenciamos atónitos como los partidos de la coalición del Gobierno no se pudieron poner de acuerdo durante 2 horas en medidas esenciales para los ciudadanos. Ahora entendemos por qué el Grupo Socialista elude constantemente presentar sus iniciativas legislativas utilizando la figura del proyecto de ley que necesita el consenso dentro del Consejo de Ministros. Consenso que no tienen ustedes, ya que el Palacio de la Moncloa es una continua guerra cada viernes, un ring de boxeo, una pelea entre ministros, en definitiva, un auténtico bochorno. Así pues, optando por la proposición de ley, no solamente eluden los consensos internos, sino que perjudican la calidad de los textos que presentan, ya que
evaden sistemáticamente escuchar, por ejemplo, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, que deberían de participar en la elaboración de estas leyes. ¿No les parece oportuno conocer el dictamen que opina, por ejemplo, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué les molesta recurrir a los expertos? También han eludido el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Además, no traen a este debate ningún informe sobre cuál es la opinión de la Fiscalía de Seguridad Vial sobre la reforma del Código Penal. Que yo sepa, no hay instrucción alguna y al no haber informe del Consejo Fiscal, probablemente nadie pida esta opinión. Señorías del Grupo Socialista, si hubieran ustedes atendido a los expertos, se hubieran dado cuenta de los errores que tienen esta proposición de ley en el epígrafo segundo de la exposición de motivos. En el texto ustedes hacen referencia al artículo 172 del Código Penal. ¿Sabe lo que regula el artículo 172 del Código Penal? Las coacciones. No tiene nada que ver con las imprudencias con resultado de muerte, ni tiene nada que ver con el artículo 379 que ustedes quieren modificar. Utilizan erróneamente el artículo 172. Es bastante vergonzoso e irrespetuoso a las víctimas el no saber ni siquiera qué artículo es el aplicable. Al menos corríjanlo, es que ni lo han mencionado. Tampoco es conforme a la jurisprudencia en materia de la seguridad vial, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el cual el artículo 142 establece, el que tenía que aplicarse ustedes, no el 172, establece una presunción iuris et de iure, es decir, que no acreditan prueba en contrario, y no lo ponen en relación con el 379. ¿Pero qué chapuza legislativa es esta? Es que quieren encima que esta Cámara trague con ruedas de molino. ¿Qué respeto tienen ustedes a las víctimas presentando una proposición de ley con graves defectos formales y de fondo? No han tenido en cuenta ni siquiera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los informes de los fiscales de seguridad vial. Miren, modestamente yo les digo que en mi calidad de magistrado, ahora en servicios especiales, yo he presidido muchísimos juicios de este tipo, en el cual el Ministerio Fiscal ha determinado clarísimamente la relación entre el 142 y el 379, y nada de lo que ustedes dicen en su preámbulo es cierto. Por tanto, no sé quién les ha redactado y que han subido aquí sin modificar absolutamente nada de lo que han dicho. También ustedes establecen esta reforma sin tener en cuenta otras medidas de carácter complementario. Mire, la Fiscalía del Supremo en materia de seguridad vial está diciendo que es necesario medidas complementarias. Por tanto, es necesario escuchar a los fiscales, cosa que ustedes no han querido hacer. Hay que, por ejemplo, tener en cuenta todo lo que son las fotografías en los cinemómetros. ¿Por qué no lo han tenido en cuenta? La educación vial, la concienciación de las víctimas, la concienciación de los conductores. Eso también es trabajo para eludir la siniestralidad en los delitos de seguridad vial. Ustedes no dicen nada de esto, no han trabajado para nada las medidas que ayer en la Comisión de Seguridad Vial dijeron las víctimas, que había que efectuar también medidas de carácter complementario. Ustedes no traen aquí ninguna medida. Por tanto, jurídicamente es un error lo que ustedes plantean. No atienden lo que dicen las víctimas, no atienden lo que dicen los expertos. Presentan una proposición de ley, no un proyecto de ley. Y vienen aquí y suben encima, alardean de que hay que atender a las víctimas. Claro que hay que atender a las víctimas. Para nosotros, para el Grupo Popular, cada muerte en materia de tráfico es un drama. Y eso lo tenemos que decir así, es un drama. Pero hay que hacerlo bien, hay que dar seguridad. No podemos llevar al BOE una ley que luego traiga frustración a las víctimas. Hay que hacerlo bien. No pueden subir aquí y presentar únicamente una proposición sin haber escuchado a nadie, con errores formales, con errores de fondo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. Eso hay que hacerlo bien, porque las víctimas no hay que frustrarles, hay que apoyarles, hay que escucharles, y ustedes no lo han hecho.
Señorías, subir aquí y hablar del dolor de las víctimas es muy fácil, porque en el pleno pasado, ustedes escucharon aquí las lágrimas de una madre que estaba pidiendo, por favor, con la mirada y llorando, pidiendo que se aprobara una ley, una reforma legal para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable, y ustedes fríamente votaron en contra. Eso es tener poca empatía a las víctimas. Nosotros estamos con todas las víctimas. Ustedes, según que depende de qué tipo de víctimas. Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor de Rosa. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación de la Ley 87/1978 de 28 de diciembre de seguros agrarios combinados para establecer seguros sobre los ingresos y las rentas y reforzar la sostenibilidad de las producciones agrarias. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Gallardo Barrena. Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante esta Cámara para defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley que corresponde a una necesidad urgente del campo español: adaptar el sistema de seguros agrarios a una realidad económica actual que muchos agricultores sufrimos y también muchos ganaderos. Una realidad marcada por una crisis de costes de producción, por el alza de los precios de los fertilizantes, por las consecuencias de las guerras, pero también muy claramente por las pésimas políticas de los gobiernos socialistas. Y no me voy a detener en exceso en la Ley 1978 de los seguros agrarios combinados, una norma que fue eficaz, relativamente sencilla, que ha sufrido pocas modificaciones a lo largo de su vigencia, pero sí conviene recordar algo esencial. Antes de su aprobación, los agricultores y los ganaderos estábamos prácticamente desprotegidos frente a riesgos de sequía, helada o pedrisco. Tras años de pérdidas importantes, el Estado impulsó un sistema organizado que ha sido un referente. Nadie discute que el seguro agrario ha sido una herramienta clave para proteger la agricultura, la ganadería forestal y la acuicultura. Ha dado estabilidad a las explotaciones, ha evitado el abandono rural y, por supuesto, también ha sostenido la economía en los pueblos. Y, señoría, basta ver los datos de siniestralidad de los últimos años para entender su importancia. Cada vez más fenómenos extremos, más indemnizaciones y más presión sobre el sistema actual que tenemos. Señorías del Gobierno, mantener un sistema no es solo cuestión de gastar y aumentar el presupuesto. Es sobre todo una cuestión de diseño. Conviene recordar que en momentos muy difíciles de la crisis económica derivada de la pésima gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España tuvo que hacer duros ajustes. Y aún así, el sistema de seguros agrarios funcionó razonablemente bien, gracias a la gestión entonces de Isabel García Tejerina y de Miguel Arias Cañete, siempre comprometido con el campo como ninguno. Y sin embargo, hoy asistimos a una situación muy distinta. El Gobierno presume de alcanzar 315 millones de euros de inversiones en seguro, pero llevamos años sin presupuestos generales del Estado, por incompetencia del Partido Socialista. Señoría, no se trata de cuánto se gasta, se trata de si el sistema responde realmente a los riesgos reales que sufren los agricultores. Y la respuesta es muy clara, la respuesta es no. El sistema actual, entre otros, cubre sequías, pedrisco y helada, pero no cubre el principal riesgo del siglo XXI, la pérdida de ingresos de los agricultores y ganaderos. Un agricultor a día de hoy puede tener una buena cosecha. Lo vemos en Alicante, con miles de toneladas de limones en los árboles y en el suelo.
Y aún así, por falta de precio, la cosecha ni se vende. Lo vemos en el cereal a pérdidas a día de hoy en muchísimas y miles de explotaciones, porque el Gobierno en los cereales ha sido incapaz de establecer líneas de ayuda a la volatilidad de los precios. Y, señoría, se puede tener una buena cosecha y se puede perder dinero también. ¿Por qué? Por la caída de los precios, por la volatilidad de los mercados, por los cambios en la demanda y por las perturbaciones internacionales. Y, señoría, esto no lo cubre el sistema actual, como reconoce esta propia proposición de ley. Y lo más grave es que esto no es nuevo. En el 38º Plan de Seguros Agrarios de 2016 ya se contemplaba estudiar un seguro de ingresos. En 2017 y 2018, ENESA impulsó un grupo de trabajo, se realizaron modelos, se estuvieron analizando simulaciones, se estudiaron proyectos pilotos y había una hoja clara de ruta. ¿Y qué ocurrió? Con la llegada del Gobierno socialista en 2018 se abandonó, se dio carpetazo a una reforma estratégica. De vergüenza, la soberbia del Gobierno, 8 años sin haber actuado y sin haber hecho nada. Y de haber tenido este seguro, muchos agricultores no habrían abandonado sus explotaciones. Mientras tanto, Europa siguió avanzando y España se quedó parada. Desde 2009 se venía trabajando con instrumentos de gestión de riesgo, pero a partir de 2018, cuando se refuerzan los mecanismos de estabilización de ingresos ante un contexto cada vez más incierto. Hoy en día la PAC ya permite incorporar seguros de ingresos, pero una vez más España llega tarde. Y llega tarde porque este Gobierno no ha tenido ni visión ni ambición. Italia ha implementado de forma efectiva un seguro de instrumento de estabilización de ingresos, aunque de alcance reducido, es cierto, pero se permiten compensar pérdidas cuando se superan algunos umbrales de la PAC. Francia también dispone de un sistema avanzado de seguros agrarios con coberturas de riesgo climáticas y también de producción. No son perfectos, pero es algo por donde empezar. Y, señorías, el campo español nos encontramos ante un contexto cada vez más complejo. Las recientes crisis han supuesto y puesto de manifiesto la fragilidad del sector primario. La pandemia, la guerra de Ucrania, el incremento de los costes de producción, la inestabilidad de los mercados y ahora la guerra de Irán y el alza de los combustibles y los fertilizantes. Y todo ello ha demostrado que los ingresos que los riesgos ya no son solo climáticos o ambientales y sanitarios, sino que son también económicos. Y frente a esto, el Gobierno no ha dado respuesta alguna. Señoría, nuestra propuesta es asegurar la renta. Por eso presentamos esta proposición de ley. Una reforma más que necesaria, seria y alineada con Europa. ¿Qué proponemos? Pues incorporar al sistema de seguros los ingresos y las rentas agrarias, cubrir las caídas de los precios, problemas de mercado de perturbación y, por supuesto, también la pérdida de rentabilidad. Adaptar la normativa nacional al marco europeo vigente y, además, hacerlo manteniendo el carácter voluntario, preservando el modelo público y privado y con el desarrollo siempre técnico y riguroso de ENESA. Y, señoría, vamos a ponerle un ejemplo real de lo que está pasando en los territorios. Lo estamos viendo en comunidades autónomas como en Andalucía. Episodios recientes de inundaciones que tenemos. Bueno, pues con daños importantes. El Gobierno, me voy a detener hoy aquí, saca una partida de 2.122. A mí los cálculos no me salen. ¿Y quién lleva razón? ¿Planas o Montero? ¿Quién traiciona de nuevo a los agricultores y ganaderos andaluces? ¿El ministro Plana o la ministra Montero? Porque aquí los números no cuadran. Y, por cierto, una ayuda máximo de 25.000 euros. 25.000 euros por la explotación. Vamos a poner un ejemplo. Un pequeño agricultor de aguacate, 2 hectáreas, factura 48.000 euros. Tiene una cosecha de 14.000 kilos de aguacate. A 2 euros, 48.000 euros. Ha gastado ya este año 30.000 euros. Va a ingresar del Gobierno 25.000. O sea, va a perder 5.000 euros cuando no va a tener cosecha y encima el año que viene no tiene cosecha. Señoría, esto es demagogia, esto no es una ayuda, esto es condenarle al agricultor. Otro ejemplo de poca contratación o nula contratación de este Gobierno y de este Ministerio. Vamos a ver, Marco de Jerez, La Viña, el Consejo Regulador más antiguo de España. Pues vamos a ver, cubre las condiciones por pedrisco. Como después de 30 años de profesional,
no conozco un solo año de pedrisco en Jerez. Pero sí conozco el viento de levante, que todos los años limita la producción. Y no hay cobertura contra el viento de levante, porque no han desarrollado una política de seguro adaptada al territorio. Ustedes del campo no lo pisan más que para hacerse fotos. Y señores, otro ejemplo más, aguacate. ¿Me puede explicar, señoría socialista, por qué en la provincia de Cádiz no se pueden asegurar los aguacates frente a heladas y sí en provincias limítrofes como Málaga? ¿Es que ustedes, cuando van al campo de Gibraltar, solo van a hacerse fotos? Porque, desde luego, los agricultores allí están desprotegidos con sus políticas. Y habría muchos más ejemplos. Recientemente, tras el tren de borrasca, el propio presidente Juanma Moreno, a pie de campo y reunido con las organizaciones agrarias y con las cooperativas, sí ha concedido una partida importante por decreto ley para que es agilizar a los afectados con medidas como declarar el interés las comunidades de obras de caminos rurales y de cauces y de infraestructura. Aprobar una reducción del 100% tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización de agua en las cuencas de su competencia. Esto quiere decir que los regantes no van a pagar nada. Y, sin embargo, ¿qué ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir? Señorías socialistas, ¿por qué no se lo preguntan? Porque hasta ahora nada de nada. La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, ha decidido establecer exenciones temporales por la tasa de veterinario al 100%. La Junta de Andalucía ha flexibilizado los requisitos de la PAC y la Junta de Andalucía también ha concedido ayudas directas por valor de 700 millones de euros para agricultores y ganaderos. Pero volvamos a esta proposición de ley. Si no hacemos nada, las consecuencias van a ser muy claras. Pérdida de competitividad, menor inversión, más despoblación rural y menor seguridad alimentaria. Y eso España no se lo merece. Ya hemos perdido un 12,4% de agricultores desde el 2023 al 2020. 110.000 explotaciones que se cerraron. Y después, según el informe del portal IPYME, en solamente un año, del 24 al 25, 8.524 explotaciones cerradas. Esto no se lo merece. Y yo se lo digo muy claramente, aquí no sobran agricultores, como dijo el ministro Planas. Aquí necesitamos a todos los agricultores para producir. Y frente a esta demagogia, las propuestas del Partido Popular. Aquí no venimos con eslóganes, venimos con propuestas concretas, con reformas legislativas claras, con instrumentos eficaces y con una visión de futuro. Y, desde luego, lo tenemos muy claro, es necesario incorporar el seguro de riesgo y de renta a lo que es el sistema actual que tenemos. El riesgo de la pérdida de los ingresos como instrumento es necesario para la estabilidad de las economías agrarias. Es necesario, además, hacerlo ya, porque los agricultores, se lo digo muy claramente, con estos precios, muchas ocasiones ya no vivimos de lo que producimos, vivimos de lo que ingresamos. Y hoy estamos desprotegidos frente a esta casualidad. Señorías, proteger el campo español es proteger a los agricultores también. Y permítanme una reflexión final. Como agricultores hemos vivido los obstáculos del sistema actual de seguro, un sistema que en la actualidad, lejos de ayudar, en muchas ocasiones agrava los problemas, como bien saben los agricultores. Necesitamos actualizar el sistema, necesitamos llevarlo a un seguro de renta para que siga siendo una herramienta con eficacia, con referencia y para atender a las necesidades del campo en un contexto de volatilidad y, desde luego, también de tensiones geoestratégicas. No podemos permitirnos más parche como ha estado haciendo el Gobierno, ni decisiones alejadas de la realidad. Necesitamos medidas de estabilidad. Les pido a todos los señores de esta Cámara que se pongan en contacto con los agricultores y que reflexionen, que apoyen a esta proposición de ley, porque el campo la necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallardo. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego Candamil. Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Como sempre, o Partido Popular navega na demagoxia
máis absoluta, unha proposta que até pudese parecer razoável, que os seguros agrarios inclúan para alén das casuísticas xa recollidas a perda de ingresos ou rendas por fluctuacións do mercado, non deixa de ser en boca do Partido Popular cando menos peculiar. Tendo en conta moitos factores. En primeiro lugar, un problema inicial que é a posibilidade de que haxa aseguradoras que realmente estean en disposición de cubrir esta circunstancia, porque xa temos agora casos en que isto acontece así. Por exemplo, no sector vitivinícola galego, as aseguradoras non queren cubrir este sector porque entenden que o mildio e o ovidio son endémicos na Galiza, por lo tanto non é unha excepcionalidade, senón é a circunstancia habitual. Pero isto afecta, por exemplo, a recepción de axudas públicas que exixe que haxa un seguro agrario. Que acontece? Que, en todo caso, vostedes o que están propondo son medidas paliativas en vez de ir ás causas da situación que leva a que o sector agrario e gandeiro viva na precariedade permanente. De que se queixa o sector agrario galego, por exemplo? Pois queixase dunha lei da cadea alimentar insuficiente para garantir os prezos por riba dos custos de produción. Queixase, por exemplo, do acordo entre a Unión Europea e o Mercosur, que entrará en vigor o día 1 de maio, un acordo gravemente lesivo para os intereses do sector agrogandeiro galego e que, no entanto, o Partido Popular apoiou. Pero chegaron a indecencia de participar nas mobilizacións dos gandeiros galegos dicindo que os apoiaban ao mesmo tempo que estaban nos Parlamentos votando a favor do acordo co Mercosur. No Parlamento Europeo, todos os seus eurodiputados, incluídos os dous que din que son eurodiputados galegos a pesar de viviren permanentemente en Madrid, o señor Millamón e o señor Adrián Vázquez. Traizoaron os intereses do sector agrario gandeiro galego. Queixase, por exemplo, da suba dos combustíveis que fan inviáveis a rendabilidade, que fan inviável a rendibilidade das explotacións agrogandeiras no noso país. E unha consecuencia directa da guerra imperialista de Trump contra o Irán. Unha guerra que o Partido Popular aplaudiu, que o señor Feijóo aplaudiu, que lle vai a explicar ao señor Feijóo, como dixo Trump, que a suba dos combustíveis era un pequeno inconveniente imprevisto. Que lle vai a explicar, di vostede que falemos cos gandeiros, que falemos co sector labrego, pois que vai a Feijóo falar co sector agrogandeiro galego para dicirlle que hai que aguantar porque está ben bombardear Irán, aínda que haxa algún pequeno inconveniente imprevisto. O PP na máxima indecencia, porque ademais participou na campaña previa para legitimar eses ataques. Aínda a semana anterior levou unha proposición non de lei a este Congreso que no fondo tiña ese mesmo obxectivo. Quéixase o sector agrario e gandeiro das axudas da PAC, unhas axudas insuficientes, con criterios inadecuados e que ademais se verán recortadas para poder facer frente ao incremento do gasto militar, unha baixa de 20%, un incremento do gasto militar que tampouco rexeita o Partido Popular, todo o contrario, está de acordo con ese incremento. Por lo tanto, o que hai que facer é mudar de políticas e ir na liña do que reclama o sector agrogandeiro cando berra prezos xustos para os nosos produtos, pero iso implica que debe haber leis adecuadas que garantan os prezos de produción e que debe haber políticas favoráveis ao sector agrogandeiro que sexan tamén garantía de prezos xustos e de rendimento das explotacións, políticas que, polo visto, nin o Partido Popular nin, infelizmente, o Partido Socialista están dispostos a facer. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Gracias, presidenta. Señorías, bueno, señor Gallardo, siendo andaluz y
agricultor, menudo papelón que tiene que estar haciendo hoy defendiendo las políticas del Partido Popular con lo que nos está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía en el campo y con lo que está haciendo su partido en Europa y a nivel internacional. Menudo papelón, porque hay que tener cuajo para venir hoy aquí a traer esto, señorías del Partido Popular, de verdad, y hacer el papelón de que están ustedes defendiendo a los ganaderos y a los agricultores. Cuando siempre que han tenido ocasión, lo que han demostrado es que cuando toca elegir, pues siempre se colocan en el lado de los intereses de las grandes multinacionales y del lado, y por supuesto no del lado de la gente que trabaja en la tierra. Porque, señorías del partido, pero no se pongan tan nerviosos, de verdad, no se pongan tan nerviosos, relájense porque lo que les estoy diciendo es la verdad y lo van a tener que escuchar sí o sí. Sí, ¿dónde estaban ustedes cuando impulsamos la ley de cadena alimentaria? ¿Dónde estaban? No estaban, ¿verdad? No la apoyaron, claro. ¿Y qué están haciendo ahora? Porque las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, Extremadura, Andalucía, pues ni la están desarrollando ni la están cumpliendo. Y si no, que nos lo digan a nosotros en Andalucía, señor Gallardo, que nos lo digan a nosotros, que lo vivimos todos los días, con Moreno Bonilla, que solamente especula, solamente privatiza, pero desde luego no hace cumplir la ley porque el campo le importa muy poquito, igual que a su socio de Vox. Y eso que hacen ustedes tiene consecuencias directas en el bolsillo de los agricultores y de los ganaderos. ¿Dónde están cuando se apoyan tratados como Mercosur ustedes? ¿Dónde están? Que supone una competencia desleal para nuestro campo. Se lo digo yo, alineados con Bruselas y con los intereses del libre comercio salvaje que asfixia a nuestros productores. Porque yo no sé dónde estaban ustedes, bueno, sí lo sé, en 2017, pero sé dónde estaba yo, que eran las calles en contra del TTIP y de los tratados internacionales que ahogaban nuestro campo, mientras ustedes estaban allí en Europa votándolo a favor todos los tratados de libre comercio. Ustedes, de aquellos barros, estos lodos, que tenemos mucha memoria. Es que de verdad, Presidenta, es imposible hablar con estos señores todo el rato hablando, que no estamos en la cafetería. No estamos en la cafetería. ¿Me pueden dejar hablar, por favor? Por favor, pido un poco de silencio. Es que porque si no es muy difícil. todo el rato. Y cuando la oradora está haciendo preguntas son retóricas, no hay que contestarle, señor Gallardo. Señora Velarde, tiene usted la palabra. Si les molesta lo que digo, es porque digo la verdad, ¿vale? El Partido Popular y Vox se han dedicado además a ridiculizar continuamente a los propios agricultores por recibir las ayudas de la PAC. Y le han llamado a ustedes también paguitas y que eran unos subvencionados. Como si no fuese eso el resultado de una política europea para sostener un sector estratégico, como si no fuese eso una herramienta para garantizar que haya producción y que haya empleo y que haya vida en nuestros pueblos. Despreciar a la PAC, como lo han hecho ustedes muchas veces, es despreciar a quienes trabajan la tierra. La gente del campo está ya cansada de que le den lecciones que no han pisado el barro en su vida. Porque seamos claros, muchos de los dirigentes del Partido Popular y de Vox llevan en política desde que se les cayeron los dientes de leche. Han pasado de un despacho a otro despacho, de un cargo a otro cargo, de un chiringuito a otro chiringuito, como el que le montó la señora Esperanza Aguirre al señor Abascal. Porque ustedes, unos y otros, vienen del mismo sitio y son lo mismo. No han vivido lo que significa levantarse de madrugada, depender del clima, como ha pasado ahora con Extremadura y con Andalucía, y no saben si al final de mes les salen las cuentas. Y luego, lo peor, lo del puro teatro de sus socios de Vox, que solo se acercan al campo cuando hay elecciones, se ponen el capote, se montan en el caballo, se dan un paseíto, se echan una foto y desaparecen. ¿Eso es defender al campo? Eso es utilizarlo como atrezo electoral, que es lo que hacen ustedes. Mientras apoyan a Donald Trump, mientras apoyan los aranceles, mientras apoyan una guerra comercial que va a castigar a nuestros productos, que va a encarecer las exportaciones y a golpear a quienes viven del campo en nuestro país. Y voy terminando, a ver si se enteran. El campo no necesita postureo, necesita políticas valientes aquí, en Europa y a nivel internacional, que es lo que ustedes no hacen. Necesita precios justos, necesita protección frente a los abusos de las grandes distribuidoras y necesita apoyo público real. Y necesita también que dejen de firmar acuerdos internacionales que lo ponen en riesgo. Así que termino, menos disfraces, menos lecciones, menos lamer las botas de Europa, menos lamer las botas de Trump, y más respeto para nuestra gente del campo. Porque quien sostiene este país no es quien se pone las botas nuevas para ir a hacer una campaña electoral. Es quien trabaja todos los días la tierra, señorías del Partido Popular. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirretxea Urresti. Silencio, por favor. Señora Acedo.
Arratsaldeon guztioi. Hasteko onartu nahi dut ekimenak benetako arazo bati heltzen diola. Arazo hori ekoizleak eta estatuko administrazioa berak ere adierazi dute, sarritan nekazaritza aseguruen egungo sistemak zentzuz babesten du klima edo osasun arriskuen aurrean, baina ez du estaltzen gaur egun gure ustiategietan ezegonkortasun handiena sortzen duena, diru-sarreren aldakortasuna. Eten hori argi jasotzen dute bai Enesak eta aurretiazko lantaldeek egindako analiziak, izan ere ondorio estatu zuten tresna hori desiragarria zela, naiz eta tresna hori ezartzea zailtzen zuten muga tekniko eta araudiak egon. Gaur eztabaidatzen ari garen proposamena aldaketa garrantzitsu batean oinarritzen da. PAK berriak diru-sarreren aseguruak ezartzeko aukera aitortzen du eta funts publiko nazionalen bidez diruz laguntzeko aukera ematen du. Arau aurrerapen horrek kendu egiten du urteetan arlo horretan aurrera egitea eragotzi zuten oztopo nagusia. Jaun-andreok bere akats eta arazo guztiekin gure taldeak positibotzat jotzen du egokitze juridiko hori. Azalpenean jasotzen den bezalaxe, ez luke zentzurik izango diru-sarrerak egonkortzeko aseguru bat Europako esparruan finantzatu ahal izatea, baina ezin izatea integratu munduko helduenetarikoa eta sendoenetarikoa den nekazaritza aseguruen estatuko sistema honetan. Bueno, mi grupo no se presenta a las elecciones andaluzas, pero también tenemos algo que decir en esto. Bien, sabemos que esto no es la panacea, sin duda alguna, pero creo que es interesante hablar de ello. El responsable del Partido Popular lo ha explicado. ¿Por qué es relevante lo que dice la propuesta? Porque por primera vez permite proteger al sector frente al riesgo más importante de hoy, que es la volatilidad de ingresos, no solo los daños climáticos, es coherente con la PAC y con las leyes, en nuestro caso vascas, que obligan a garantizar rentas dignas a diferencia del modelo actual. El sistema vigente asegura la producción física. El nuevo modelo, el que propone el Partido Popular, también ha habido otras propuestas en otros momentos, asegura la renta, introduciendo riesgos de mercado, precios, demanda y acceso a mercados, como decía. Bien, sin duda alguna, ¿por qué es relevante? Pues porque cubre un riesgo real no cubierto por el sistema actual. Y porque Europa lo permite por primera vez. Hasta ahora el seguro de ingresos no podía subvencionarse ni con ayudas de Estado ni por medio de la PAC. Hoy en día se autoriza formalmente este seguro de ingresos y se legitima su subvencionabilidad con fondos públicos nacionales. También porque en nuestro caso se alinea con las políticas agrarias vascas, que el objetivo principal en nuestras leyes agrarias y en las que está en anteproyecto también es garantizar rentas dignas como objetivo fundamental y principal. Tanto la Ley de Política Agraria del 2008 como la Ley de Desarrollo Rural Vasca del 2022. Como también, como decía, en el anteproyecto de la nueva Ley de Política Agraria Alimentaria que se está trabajando hoy en día. El seguro de ingresos puede ser un instrumento más directo para materializar esta obligación legal. Y también porque debería de dar estabilidad económica a un sector sometido a enorme volatilidad. El documento del Partido Popular, la proposición de ley del Partido Popular, en su exposición de motivos, señala que la volatilidad es creciente, sin duda alguna, y los instrumentos existentes no son suficientes para estabilizar los ingresos. El seguro de ingresos debería reducir la incertidumbre estructural y proteger la continuidad empresarial. En cualquier caso, sin duda alguna, también hay una serie de cuestiones que evidentemente el reconocimiento europeo no resuelve del todo por sí mismo, porque los retos técnicos, económicos y operativos, y es aquí donde queremos ser claros, rigurosos y responsables, en primer lugar, el texto no fija parámetros mínimos del futuro seguro, ni incorpora elementos esenciales como el umbral de activación del 20% de pérdida contemplado en el propio reglamento europeo. Esta falta de concreción
obliga a que muchos aspectos críticos se remitan a trabajos posteriores de ENESA, que es lo que dicen ustedes en la ley. En segundo lugar, la proposición tampoco resuelve un obstáculo que la propia exposición de motivos reconocen ustedes, que es la insuficiencia de datos fiables sobre precios e ingresos a nivel de explotación. También el impacto presupuestario que tiene, tampoco sabemos, porque según el análisis realizado no está cuantificado. Tampoco lo está para las administraciones autonómicas, que cofinancian tradicionalmente parte de las primas. Introducir un riesgo nuevo, el riesgo de mercado, el riesgo de precios, más frecuentes y menos diversificable que el climático, sin estimaciones fiables, supone una incertidumbre significativa tanto para ENESA después como para las propias comunidades autónomas. En cuarto lugar, decir que los riesgos inherentes al seguro de ingresos, el riesgo moral y la antiselección, tampoco aparecen acompañados de mecanismos de prevención en el texto. Habrá que diseñarlos porque así lo exige la experiencia internacional. Y este diseño será decisivo para que el instrumento funcione. Creemos que la posición nuestra será constructiva. Votaremos a favor de que se tome en consideración, porque apoyamos que se abra este debate, apoyamos que se habilite un marco jurídico que hasta ahora no existía. Lehen sektoreak egonkortasuna behar du, bai, baina era berean irtenbideak errealismoz, kaudimenez eta erantzukizunez eraiki behar dira. Euskal taldea hor egongo da beti. Nekazarien onurarako dena babesten, ondo oinarrituta ez dagoena zalantzan jartzen, eta tresna hori garatzen baldin bada, zorroztasunez lanean nekazarien benetako zerbitzura egon dadin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, senyora Aguirrechea. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Gavin Valls. Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, avui ens porten aquesta proposta per tal que es discuteixi, per tal que es prengui en consideració un document en relació amb la possibilitat d'establir assegurances agràries a l'estabilització de la renda. Jo voldria fer una primera consideració prèvia, que és la següent. Aquesta proposta i altres semblants d'altres grups d'aquesta cambra, el que demostren és que tenim un Ministeri d'Agricultura i un govern en relació amb polítiques agràries que està paralitzat. A veure, algú que m'expliqui quantes iniciatives ha portat el govern o els partits del govern durant aquest mandat amb el sentit de fer propostes per millorar, per refer, per perfeccionar o per explorar nous camins per ajudar al sector agrari. Pràcticament cap. Una llei. Un govern que no proposa lleis. Una amb tot el mandat. Un govern que no proposa iniciatives. Un govern que no compareix. Nosaltres hem demanat la compareixença per Mercosur, que és una amenaça greu als petits i mitjans agricultors i ramaders, però altres grups també ho han demanat, que es comparegui per Mercosur. I aquí no hi ha en perspectiva cap compareixença. I un govern que no resol problemes. La majoria d'iniciatives en relació amb aquest àmbit, i no només del PP, també d'altres grups de la cambra, han vingut dels grups parlamentaris. Segona qüestió. Per què poso l'accent aquí? Perquè és que el sector està en una situació crítica. És que què està fent el govern en l'àmbit de polítiques agràries? Guanyar temps? Pegar patada endavant a la pilota? Que és qui dia passa i empeny, que diríem en català, que diem a Catalunya? És que, clar, un sector que està envellit, ningú no ho qüestiona, no? Un sector envellit, mitjana d'edat alta. Un sector on tanquen contínuament les petites explotacions, les petites i mitjanes, que són aquelles que estan a les zones menys poblades, a les zones que es despoblen, que per tant són els territoris on aquesta activitat agrària i ramadera aporta un valor de gestió del territori, d'evitar incendis. Poc relleu per joves, hi ha pocs joves que s'incorporen a l'activitat.
manca de rentabilitat i de preus justos, i aquí anem a la cosa que crema, que és on va també la iniciativa que vostès presenten. Avui dia els cereals venim d'una de les millors campanyes de cereals d'aquests últims anys i els cereals s'estan venent a pèrdua, s'estan venent sense beneficis. I el que li ha anat millor, l'altre dia vaig estar a la Fira de Sant Josep de Mollerussa i una vegada més vaig poder parlar amb molts pagesos, el que li està anant millor està guanyant 50 euros per hectàrea. 50 euros per hectàrea vol dir que si se t'espatlla l'empacadora o se t'espatlla el tractor, ja has perdut tot el benefici que tenies previst. És a dir, el que li va millor guanya 50 euros per hectàrea. Per tant, és imprescindible prendre mesures, és imprescindible explorar nous camins, és imprescindible prendre decisions, i aquest govern no ho fa. No hi ha temps a perdre, no hi ha temps a esperar. S'han de prendre decisions. I per tant, d'entrada, per nosaltres això ja fa valorar que qualsevol iniciativa que aparegui en el terreny de mirem de donar millor consistència i capacitat de competitivitat al sector, val la pena estudiar-la. Després hi ha un escenari que és molt evident, s'ha explicat, però ho han dit altres ponents que han vingut aquí. Hi ha una incapacitat total i absoluta del gestor, dels pagesos i ramaders, per gestionar la comercialització del producte en un entorn tan variable i tan globalitzat. És a dir, al final, amb les assegurances actuals, pots estar intentant defensant una part de la teva collita si no l'has perdut amb una pedregada o una maltempsada i després resulta que aquella collita resulta que no té preu perquè hi ha hagut una collita superbona no sé quin lloc del món o perquè ha passat-lo d'Ucraïna o perquè ha passat-lo de no sé què. No hi ha control sobre els costos de producció, no hi ha control sobre el preu del producte. I això és una greu amenaça perquè de tots aquells factors que hem dit que són un greu problema per la sostenibilitat de l'activitat, el principal és que la gent es guanyi la vida. Si els joves veuen expectatives de guanyar-se la vida, hi haurà més incorporació. Si no, no. El sistema actual d'assegurances agràries, a més, no resol aquesta sostenibilitat econòmica de les explotacions. I posaré algun exemple que complementa algun dels exemples que s'ha posat fins ara. Per exemple, les malalties com el míldiu de la vinya, molts grups parlamentaris hem fet propostes i hem defensat aquí en aquesta cambra i a la comissió i s'ha aprovat que s'inclogui el sistema d'assegurances. Saben la resposta de què ha passat amb això? Evidentment no s'ha fet res. La manera d'avaluar els danys, cada vegada que hi ha una pedregada, una gelada, no és precisa, no és exacta i de vegades es basa en uns supòsits que no són del tot reals. El cost de l'assegurança sovint no és competitiu. Sovint és car, massa car, i les condicions de la pròpia assegurança la fan poc atractiva. Saben vostès quin percentatge d'assegurança agrària s'està fent en aquest moment amb olivera i amb ametlla? El 10%. El 90% dels productors d'olivera i d'ametlla tenen un producte d'assegurança agrària i no el contracten perquè no és competitiu, perquè és massa car i perquè està ple de requeriments. Sí, el 90% no el fan anar. I ara els hi posaré un altre exemple. El meu territori és molt de la fruita i la Teresa segur que s'ho sap, això. Un pagès que fa fruita, si vol assegurar la seva collita de fruita, pot tenir un topall. Per exemple, li imposen un topall de que tu pots assegurar un màxim de 18.000 quilos per hectàrea. Dius, no, escolti'm, jo quan tinc un bon any, i amb la finca que tinc, amb els arbres que tinc, i amb la manera de cultivar, jo puc arribar a tenir 30.000 quilos de collita. Doncs jo vull assegurar 30.000 quilos. Val més? Ja pagaré més. Què val? Jo pagaré la quota, com si vostè té un cotxe i el vol posar a tot risc. Doncs miri, els pagesos no el poden posar a tot risc el cotxe. Li diuen que no, que això màxim, el topall és aquest. I a més, en segons quins casos, agafen les produccions d'anys anteriors, que potser hi ha hagut sequeres, que potser hi ha hagut ventades, i limiten, obstaculitzen la possibilitat que el pagès, pagant la seva quota, pugui assegurar la collita. L'actual sistema, per tant, no genera confiança. Aquesta iniciativa, la possibilitat de garantir les rendes o assegurar els riscos i les rendes, ens sembla que és un terreny que cal explorar-lo, naturalment que sí. I una de les coses millors de la iniciativa és que es creï un grup de treball,
Catalunya, particularment, té una economia agrària molt exportadora. Està molt sotmesa tot el sector que és exportador a tota aquesta variabilitat que hem dit i tota aquesta globalització. Per tant, nosaltres pensem que és una iniciativa que té sentit, que en el contingut hi haurà propostes, hi haurà millores i tothom dirà la seva. Escolta, estupendo, però comencem a recórrer, perquè a més, com s'ha dit, la PAC, la política europea, permet que es recorri aquest camí. Per tant, aquesta és la posició del nostre grup. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Gavín. Pel grup parlamentari republicà, la senyora Jordà i Roura. Bé, molt bona tarda a totes i a tots, diputades, diputats, presidenta. Deixa que comenci amb una màxima, que crec que és molt important i que defineix perfectament la discussió d'avui, aquesta tarda. Si l'Estat, si aquest Estat, si un Estat, en definitiva, si l'Estat no garanteix unes assegurances agràries que funcionin, no està fallant una política sectorial concreta. No només està fallant el Ministeri d'Agricultura, si parlem d'aquest Estat. És justament aquest Estat que està fallant, sens dubte, el país que diu voler alimentar. I aquesta és la qüestió. I això és el que està passant. I això sí, és un despropòsit. Avui debatem una proposició de llei que, deixi-m'ho dir, arriba tard, arriba molt tard i arriba malament. I arriba més de la mà d'aquells que quan han governat, perquè ho han fet molts anys, doncs no han fet res o no han estat capaços de resoldre tampoc aquest problema. Perquè sí, senyories del Partit Popular, avui sembla que vostès descobreixin la sopa d'all, sembla que avui descobreixin els ingressos agraris, sembla que avui descobreixin la volatilitat del sector, sembla que avui descobreixin la fragilitat del propi sector. Però malauradament la pagesia fa massa temps que està patint molt i vostès, quan en van tenir l'oportunitat, tampoc van fer res, no van fer cap canvi, sobretot cap canvi de veritat, que toqués el moll de l'os, cap canvi estructural. I siguem clars, no és només una deixadesa del Partit Popular, ara em vaig mirar al senyor Gallardo, que segur que no és tot culpa seva, ni del seu partit. Perquè, evidentment, aquí hi ha un fracàs dels governs del Partit Socialista, uns governs que no quan n'han tingut l'oportunitat, o sí, quan n'han tingut l'oportunitat el que han fet és mantenir un sistema que no respon a la realitat actual de la pagesia i de la ramaderia. Per tant, entre uns i altres, menys lliçons des d'aquest faristol. Perquè, mirin, la realitat avui és tossuda. Entre altres coses, sí, el senyor Gallardo n'ha parlat, un tema d'augment de costos. Però, senyor Gallardo, vostè no m'ha parlat d'una altra realitat flagrant, que és el canvi climàtic. No me n'ha parlat. No me n'ha parlat. A Catalunya això ho sabem prou bé. Mirin, en els últims anys, una sequera persistent que ha posat al límit desenes i centenars d'explotacions agràries. Unes reserves hídriques sota mínim durant molts i molts mesos. Collites perdudes o collites reduïdes de manera dramàtica, de manera dràstica. Pagesos que no saben si podran continuar l'any vinent. I això no són dades, diputades i diputats, això són vides. I sí, davant d'aquesta realitat, davant d'aquesta situació, el sistema d'assegurances de l'Estat no està funcionant com ho hauria de fer. I això ho hem de dir, ens ho hem de dir, i ho sap tothom. Ho sap tothom, i no em serveix l'excusa que a vegades fa servir el ministre quan he parlat d'aquest tema concretament. Hi ha molts estats que no en tenen d'assegurança agrària. Bé, escolti'm, si es té una assegurança agrària és perquè aquesta assegurança agrària ha de funcionar, perquè si no és encara pitjor que no tenir-ne. Així de clar. I a més, deixi'm-ho dir, apareixen noves afectacions perquè estem en canvi climàtic i on abans plovia poc, ara plou molt i amb més intensitat. I què es troben massa pagesos? Doncs miri, n'ha parlat també el senyor Gavín, ha parlat del míldiu. Doncs el míldiu, que afecta, com bé saben, a la vinya, hi ha territoris de l'estat espanyol on sí que té una cobertura per l'assegurança. I resulta que el meu país no. I no l'hem patit avui, el míldiu, el vam patir l'any 2018. Això no s'entén, no té cap mena de sentit.
Davant d'això hi ha dificultats de cobertura, hi ha dificultats de reconeixement de dany i massa incertesa sobre el que queda protegit i el que no. On no hi ha certeses a l'hora de pagar el pagès. Aquí sí que no hi ha certesa. Però a l'hora de fer la valoració dels danys, atenció, perquè llavors resulta que hi ha molta lletra petita que a vegades ni tan sols està escrita. I això, senyories, en un context, repeteixo, de canvi climàtic i d'augment de riscos, doncs és inacceptable. I és molt greu i molt preocupant, perquè, de fet, no descobreixo res si dic que les assegurances haurien de ser una xarxa de seguretat pel sector primari. I avui el que són és una xarxa foradada, una xarxa plena de forats enormes. Parlem clar, i tothom ho sap, no hi ha ningú en aquest hemicicle que pugui dir el contrari. Primes escandalosament elevades, cobertures clarament insuficients, indemnitzacions que no arriben, i si arriben, arriben tard, i un sistema que a la pràctica expulsa directament, a més, a la petita i mitjana pagesia, que aquest és un altre tema també. Aquest és un altre tema. I això és el que tenim, i per això des d'Esquerra Republicana diem que les assegurances agràries són, encara avui, una assignatura pendent. Cal dir també, senyories del Partit Popular, que la seva proposició de llei apunta una idea que pot ser útil, que és el fet d'incorporar la cobertura d'ingressos i rendes. El problema no és només el que diu aquesta PL, el problema és si això serà útil o serà un altre titular. És a dir, que és un tema, entenc, bo, necessari i que s'ha de treballar. Perquè sense recursos, sense reformes profundes, sense valentia política, doncs això, evidentment, no canvia res. I aquí, que de moment han fallat uns i altres, perquè això és evident, perquè tots vostès, des de fa molts anys, de manera alternada, gestionen el sistema i no han fet res, ni tan sols adaptar-lo a la realitat del canvi climàtic que vivim. Penso que avui és una oportunitat per posar-nos a treballar en un tema de vital importància. Jo els hi posaré un exemple molt ràpid, amb permís de la presidenta. Fa més d'un any un pagès de Terres de Ponent, que evidentment es dedica a la fruita dolça, que té moltes hectàrees de fruita dolça, va perdre una part molt important de la seva collita per una flagrant pedregada. Tenia assegurança, ho havia fet tot bé, havia pagat el que no està escrit, i què va passar? Doncs va passar que el peritatge no va reconèixer el dany real, va passar que la indemnització no cobria ni de lluny les pèrdues i va passar que entre tràmits i terminis els pocs diners que va rebre els va rebre tard i, evident, malament. Resultat, pèrdues econòmiques greus i, evidentment, la sensació massa habitual que el sistema no respon. I 30 segons, presidenta, només per parlar de la llei de la cadena alimentària, que tampoc respon a la realitat i que ni Partit Popular ni Partit Socialista han estat capaços de solucionar o d'acabar les deficiències que té aquesta llei des del primer dia. És més, uns ni van ser ni se'ls va esperar i els altres tancada amb un calaix, perquè Esquerra Republicana, com bé saben, en el seu dia varen presentar propostes per modificar-la. I ja està, acabo, diria moltes coses més, però vaig fora de temps. Mirin, només una cosa, al camp, els pagesos que fan allò de 24/7, estan 24 hores gairebé treballant a fora a la intempèrie de 7 dies a la setmana, no discuteixen sobre ideologia perquè tenen poc temps, el poc temps que els queda, si els queda alguna hora, fan papers, la burocràcia. Al camp, cada dia es lluita per una altra cosa, que és per sobreviure, perquè al final no hi ha més sostenibilitat, no existeix cap sostenibilitat si no existeix l'econòmica, és a dir, que s'hi puguin guanyar la vida. I per això acabo com he començat. Si l'Estat no és capaç de garantir unes assegurances agràries que funcionin, no està fallant una política concreta, està fallant un estat, aquell estat que diu que alimenta la població amb la seva agricultura. Res més, moltes gràcies. Muchas gracias, señora Jordá. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Guijarro García. Presidenta,
Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Señor Gallardo, buenas tardes. Bien, hay iniciativas legislativas que, más que proponer una transformación del orden existente, parecen aspirar a un desmontaje total del mismo. La proposición de ley del Grupo Popular sobre seguros agrarios se inscribe en esta categoría, una norma que invoca la modernización, la sostenibilidad y la protección del campo, pero que al ser examinada con detenimiento revela una comprensión limitada, cuando no complaciente, de los problemas estructurales que dice abordar. El núcleo de la propuesta, como ya se ha explicado, consiste en incorporar al sistema de seguros agrarios la cobertura de ingresos y rentas, ampliando así el perímetro clásico de protección frente a riesgos naturales, hacia la volatilidad de los mercados, como ya se ha explicado. La premisa es, en apariencia, irreprochable. Los agricultores no solo sufren sequías o heladas, sino también caídas de precios, perturbaciones en la demanda y tensiones en la cadena de valor. Ahora bien, el salto conceptual que la proposición pretende dar de la protección frente a contingencias naturales a la cobertura por dinámicas de mercado no es una mera ampliación técnica, sino una mutación profunda del sentido mismo del seguro. Conviene recordar, aunque la proposición lo haga de una forma parcial y selectiva, que el sistema vigente no es un vestigio inerte, sino una arquitectura compleja que ha ido ya evolucionando, adaptándose cabalmente a una realidad cada vez más compleja y que ha demostrado eficacia, incluso en contextos de elevada siniestralidad. No quiere esto decir, señor Gallardo, y en esto se lo reconozco, que el sistema no sea mejorable, desde luego. Desde algunas organizaciones agrarias, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, nos llegan serias críticas al mismo, en tanto no es ajeno a determinadas disfuncionalidades. Y en tanto argumentan, aún no cuenta con la agilidad que los crecientes fenómenos asociados al cambio climático requieren. Usted mismo ha hablado sobre este asunto. La señora Jordá le reprochaba no haber mencionado el tema, pero usted claramente lo ha mencionado. El problema es que su partido, me temo, que no le acompaña a usted en esto. Pero usted, desde luego, sí creo que es consciente de lo mismo. La pregunta, por tanto, no es si los ingresos agrarios deben estabilizarse, cuestión sobre la que difícilmente cabe disentir, sino mediante qué instrumentos o con qué efectos distributivos. Y es aquí donde la propuesta revela su flanco más débil. Al pretender asegurar la volatilidad de los ingresos, se incurre en una suerte de fetichismo asegurador, si se me permite la expresión, como si todo riesgo económico pudiera y debiera traducirse a una póliza. Sin embargo, los ingresos agrarios no son únicamente el resultado de variables exógenas, sino que también de estructuras de mercado profundamente asimétricas, como ya se ha denunciado, por cierto. La formación de precios en origen, la concentración de la distribución o la dependencia de insumos globales no son fenómenos asegurables, sino que son problemas políticos, señorías. Convertirlos en objeto de cobertura equivale, en cierto modo, a naturalizarlos. Por ello, resulta difícil no advertir en esta operación una cómoda traslación de responsabilidades del ámbito de la regulación económica al de la gestión del riesgo individual. Allí donde cabría esperar medidas de fortalecimiento del poder negociador de los productores, de regulación de la cadena alimentaria o de intervención pública en los mercados, se propone en cambio una sofisticación del seguro. Es decir, se pretende proteger al agricultor frente a los efectos de un sistema que permanece intacto. A ello se suma una cuestión no menor, la viabilidad material del propio modelo que están ustedes proponiendo, la ausencia de datos homogéneos sobre rentas, costes y precios, así como la propia estructura fiscal del sector, dificultan enormemente la construcción de un sistema actuarial como el que ustedes están proponiendo. Resulta llamativo, además, el hecho de que su iniciativa exigiría la creación de nuevas instituciones, como un observatorio sobre la evaluación de precios agrarios, además de la recolección y sofisticación de una información estadística que a día de hoy ya se le hace bastante pesada al agricultor medio de este país. Señor Gallardo, nuevamente le vuelvo a decir, usted quiere Estado, usted quiere más Estado, y yo también, pero nuevamente le digo que su partido, me temo, que no le acompaña. Su partido quiere adelgazar el Estado y es precisamente por lo que le digo que no me parece una propuesta coherente con la línea que maneja su partido. Pero incluso si tales obstáculos fueran salvables, persistiría la duda esencial: ¿qué tipo de agricultura se estaría incentivando? Un seguro de ingresos mal diseñado puede terminar favoreciendo a las explotaciones más grandes y capitalizadas, reforzando así ciertas dinámicas de concentración que ya hoy son bastante preocupantes. Y me temo que esta iniciativa no hace sino ahondar en estos riesgos. Pero bueno, eso es quizá exactamente lo que ustedes pretenden. En este sentido, nadie les podrá reprochar que no saben ustedes a favor de quién legislan. A favor de los suyos, las grandes explotaciones agrarias y ganaderas, y en contra de las medianas y de las pequeñas. En definitiva, la proposición ofrece una solución técnicamente ambiciosa para un problema políticamente mal diagnosticado. Bajo la apariencia de innovación, late una cierta renuncia,
la de intervenir en las causas estructurales de la inestabilidad agraria. Y así, con la mejor de las intenciones declaradas, se corre el riesgo de convertir el seguro en lo que nunca debió ser, es decir, no un instrumento de protección frente a lo imprevisible, sino un imposible sustituto de la política. Muy probablemente vamos a vivir en breve la ejemplificación drástica de este argumento, a propósito de la guerra imperialista desatada por los Estados Unidos e Israel contra Irán. Dado que 1/3 del comercio de fertilizantes a nivel global pasa por el estrecho de Hormuz, es obvio que se avecina un serio problema de insumos agrícolas en todo el mundo. Problema para el que habrá que buscar soluciones políticas, en el marco europeo y en un contexto multilateral. Porque ningún sistema de seguros agrario, señor Gallardo, y seguramente usted coincidirá conmigo en esto, ningún sistema de seguros agrario de ningún tipo puede gestionar una crisis geopolítica como la que se está forjando en estos momentos. Y eso ustedes lo saben también en su partido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una proposición de ley que pretende actualizar una norma de 1978, es decir, de hace casi 50 años. Y lo primero que hay que decir es cuáles son las políticas agrarias que se han llevado a cabo en España por parte del Partido Popular y el Partido Socialista en estos más de 40 años. Porque durante décadas ustedes han reformado la política agraria común, han aprobado acuerdos de libre comercio como el de Marruecos o el de Sudáfrica, que ha acabado con miles y miles de hectáreas de producción, y han asumido un modelo que ha ido debilitando poco a poco la rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias. La volatilidad de los precios que se pretenden asegurar en esta toma de consideración es culpa del sistema que han montado ustedes durante estos 40 años. Este gobierno socialista incluso hace anuncios millonarios de ayudas por las borrascas en Andalucía que no saben ni si podrán ejecutar en los términos en los que lo han prometido, engañando una vez más a los agricultores con anuncios absolutamente falsarios. En el Partido Popular, en este caso, vienen a reconocer, por fin, con esta propuesta, que el problema del campo es económico, político y regulatorio. Es decir, menos mal que no vienen aquí a hablar de emisiones de CO2 de las vacas y cuestiones de ese tipo. Hoy sabemos, además, que ayer en Bruselas se anunció la entrada en vigor del Acuerdo de Mercosur el próximo 1 de mayo, un mecanismo para evitar el control democrático de los parlamentos nacionales, y no esperan además a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que emitir un dictamen tal y como solicitó la mayoría del Parlamento Europeo con el impulso de Vox. Son ustedes, y lo vamos a decir con todas las palabras, unos canallas en materia agraria. Populares y socialistas en Europa y en España son unos traidores al campo y a la soberanía que representa este Parlamento, y van a arruinar a miles de familias agrícolas por el impacto de este acuerdo y la competencia desleal estructural que están fomentando. Son traidores también al campo andaluz. Usted es diputado nacional de Cádiz y también es un traidor el señor Moreno Bonilla. Y por eso, señorías, lo que hoy debatimos no es solo una ley de seguros, es una contradicción política de primer nivel. Señorías del Partido Popular, la pregunta es muy clara y hoy ya no pueden evitarla. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser el partido que se una a Vox en la defensa del campo español, o quieren ser el partido de Mercosur que abre nuestras fronteras a productos con menores exigencias y menores costes que arruinan al sector? ¿Quieren ser el partido
que acabe con el Pacto Verde, con la burocracia climática, con las imposiciones ideológicas que encarecen la producción, o quieren seguir siendo corresponsables con los socialistas en ese modelo? ¿Quieren defender la política agraria común? ¿Quieren defender su presupuesto en contra de esos recortes que han planteado, de ese 33% de recorte del presupuesto, sus principios fundacionales, la unidad de mercado, fronteras fuertes, la solidaridad financiera, la preferencia comunitaria, o van a seguir aceptando su desmantelamiento silencioso con los socialistas como llevan haciendo durante 40 años? ¿Quieren defender al sector hortofrutícola español frente a Marruecos o Sudáfrica para no arruinar a las producciones de Andalucía, o seguirán avalando esos acuerdos de libre comercio que lo debilitan? Señorías, porque aquí está además la verdad incómoda. No se puede decir que se defiende al campo mientras son ustedes aliados de Teresa Rivera y de Pedro Sánchez en Bruselas. Porque Pedro Sánchez, señores, es el líder de la Internacional Socialista. Rompan ustedes el acuerdo que tienen con socialistas en Bruselas y seguidamente verán cómo caerá Pedro Sánchez y su gobierno. Es muy sencillo, es muy fácil. Tienen también la oportunidad de consolidar la alternativa pactando en 3 regiones con el partido político Vox. No se puede venir aquí a hablar de seguros, de protección y de estabilidad mientras se apoyan marcos políticos que disparan los costes, hunden los precios y destruyen la capacidad productiva nacional del sector agrario. Hoy traen una ley para asegurar la volatilidad de los precios. Pero esa volatilidad no cae del cielo, señores del Partido Popular, se provoca con acuerdos comerciales desleales, como les hemos señalado anteriormente, que firman ustedes en Bruselas, con dependencia energética por su Pacto Verde y su Acuerdo de París y todas estas normativas ecofanáticas que hacen muy poco competitiva nuestra energía en el marco de la Unión Europea, con políticas que encarecen costes y hunden precios y que aprueban ustedes. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Vamos a asegurar las pérdidas o vamos a evitar que se produzcan? El campo necesita condiciones para prosperar y, por lo tanto, no podemos mantener esta propuesta de que vamos a asegurar todo de un sistema que crean ustedes que no es un ecosistema favorable a la rentabilidad de las explotaciones agrarias. No vamos a bloquear esta iniciativa, vamos a votar a favor, pero, señorías del Partido Popular, tienen ustedes que decidir de una puñetera vez, porque lo que está en juego no es una ley de seguros, es si España va a seguir teniendo un campo con vida futura y rentabilidad, o va a depender del exterior para alimentarse y vamos a depender los españoles de fuera. Y la rentabilidad y la sostenibilidad no es solo una cuestión de seguros, es una cuestión de soberanía alimentaria, autonomía estratégica alimentaria y de compromiso y voluntad política de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chamorro. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, decía Séneca que cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. Pues bien, estamos en todo el medio. El campo lo sabe, los agricultores lo pisan cada día, con un cambio climático que produce sequía, incendios, inundaciones, con unos costes de producción disparados, con la compleja situación internacional. Y mientras que el campo necesita certeza, que no vemos mal que se debata las cosas, pero la propuesta del Partido Popular que trae a debatir amenaza el equilibrio, la sostenibilidad financiera y la reconocida eficacia en la gestión del riesgo agrario. España tiene un sistema de seguro agrario que funciona desde hace más de 45 años. Nació con la Ley 87/1978, la primera gran ley agraria de nuestra democracia, una ley pionera porque además supuso el primer gran consenso
del Estado tras la Constitución. Un sistema muy sencillo. Un agricultor o un ganadero, si tiene asegurada su cosecha, su producción, si hay una sequía cobra, si hay una inundación cobra, algo sencillo que funciona, que se puede mejorar, pero que, bueno, que es conocido como por el resto de países como referente. Y el PP hace lo de siempre, trae aquí cosas rompiendo consenso, pero sobre todo sin trabajarlo. Y propone un sistema de ingresos para asegurar la renta global de la explotación. Y esto tiene problemas que hay que solucionarlo antes de debatirlo. Primero, que no es legal. La normativa europea no permite subvencionar ese tipo de seguro con fondos públicos, ya lo sabe usted. Segundo problema, su propuesta es más compleja y yo creo que también hay que decir que es más injusta, porque no es lo mismo medir daños que calcular ingresos. Lo segundo, exige estructura, datos, músculo, las grandes explotaciones, lo que la derecha defiende. ¿Y quién se queda fuera? Los pequeños y los medianos agricultores. Y al final ocurre lo que la derecha quiere que ocurra. El que más lo necesita, menos cobra. Casualidad, ¿no? Mire, yo hasta su amigo, el señor Arias Cañete, nuestro paisano, que no es sospechoso precisamente de ser izquierda, siempre ha defendido este sistema de seguro como un referente internacional. Y hay que ponerlo en valor también, no criticarlo completamente como ha hecho usted. ¿Sabe que en los últimos 6 años se ha incrementado el capital asegurado de las explotaciones un 25%? Otro dato, en 2023, con una sequía histórica, el sistema pagó 1.200 millones de euros en indemnizaciones. Y estos no son números, estos son explotaciones que no cerraron, son familias que siguen adelante. Y además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado el sistema con un mayor presupuesto. Le doy el dato, 1.364 millones en los últimos 4 años. Esto supone un 55% más que con el Partido Popular. Y además, no es solo reforzar los seguros, es que tenemos un presidente de gobierno que siempre está para apoyar y no dejar tirado a nadie, especialmente en cada crisis. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, con la Dana, con las borrascas, con la guerra de Irán. El Consejo de Ministros no para de aprobar ayudas de las que llegan a la gente, de las que se cobran, de las que el PP vota en contra junto al señor Abascal, porque también hay que recordarlo, nunca están al lado correcto de la historia ni al lado de la ciudadanía cuando más necesitan a sus políticos. Así que la pregunta es simple, ¿de verdad van a poner en riesgo de un sistema de seguros agrarios combinado que funciona, que se puede mejorar, pero que quieren sustituirlo por uno que no es legal y que sobre todo no hay consenso y no apoya a los pequeños? Porque esto va de sentido común, esto va de si un agricultor aguanta o desaparece. Y además, le voy a hacer otra pregunta. Cuando el gobierno de Aznar nos metió en una guerra ilegal, sí, la guerra de Irak, ¿dónde estaban las ayudas al campo? No estaban, ¿verdad? ¿Cómo le ayudaron a los agricultores el PP con la guerra de Irak? No le ayudaron, no le ayudaron. Esa es su realidad. Y esa es la gran diferencia y la suerte que tiene España de contar con un presidente como Pedro Sánchez, que dice no a la guerra, de contar con un presidente y una vicepresidenta, María Jesús Montero, que actúa con medidas para proteger a la ciudadanía frente a la inestabilidad internacional. Y es que cuando las decisiones internacionales afectan directamente a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, no basta con ponerse las botas de agua y hacerse la foto como hace el señor Moreno Bonilla. Hay que defenderlo, dar la cara y actuar con firmeza. Y mire, yo no he escuchado una posición clara del señor Moreno Bonilla ante medidas que han perjudicado tanto al campo andaluz como son los aranceles de Trump o la guerra de Irán. ¿Ustedes lo habéis escuchado? Yo no. Y tampoco he escuchado al señor Moreno Bonilla, que se paseó por mi tierra, por Jerez, con las botas de agua puestas, con el comisario europeo, decirle que por favor no recortara el presupuesto de la PAC, que esto sí que hace daño al campo andaluz. No. Y eso no es un detalle menor para las andaluzas y a los andaluces. El silencio, el no hacer nada cuando se está dañando a tu sector primario, a la gente que te da de comer, cuando daña a tu gente, eso no es neutralidad.
es que el señor Bonilla no le da la gana de defender a los andaluces y a las andaluzas frente a una guerra ilegal, frente a Trump y frente al comisario europeo del Partido Popular, que nada más que quiere recortes para la agricultura. Por eso, compañeras y compañeros, es muy importante que haya una fecha para decidir. Y ya la tenemos los andaluces, el 17 de mayo. Ese día los andaluces podremos votar un cambio. Porque lo que está en juego es la defensa de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra pesca. Es poder vivir y no morir en el intento porque no te hacen una mamografía a tiempo. Es poder tener una plaza en la universidad pública. Es que los jóvenes tengan oportunidades y puedan acceder a una vivienda. Es que tu padre pueda disfrutar de una asistencia a la dependencia sin esperar eternamente. Es que nadie se quede atrás. Y le voy a decir una cosa. Todavía los agricultores andaluces no saben qué le va a llegar con el señor Moreno Bonilla. Solo saben que las infraestructuras hidráulicas, esas que tenía que pagar con el presupuesto de la Junta, le vamos a pagar usted y yo y todos los compañeros andaluces que están aquí con la factura del agua. En vez de con el presupuesto, la pagan los ciudadanos andaluces. Así que, miren, cambiar no es un eslogan, es una decisión. Es la decisión que vamos a tomar los andaluces y las andaluzas haciendo presidenta a María Jesús Montero el próximo 17 de mayo. Ya lo veréis. Muchas gracias, señora Sánchez. Pasamos ahora al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores autónomos y pequeños empresarios. Para presentar la iniciativa tiene la palabra el senyor Cruzat Domènech, quan vulgui. Moltes gràcies, presidenta. Alguns de vostès s'esforcen en intentar imposar un relat que els permeti seguir fent veure que estem davant del millor govern de la història. Primer, utilitzant adjectius grandiloqüents. Si parlem de l'economia espanyola, és la millor del món. Si parlem de les seves polítiques, són les més ambicioses i transformadores mai vistes. I si parlem del govern, és el més progressista de la història. Segon, no aportant mai dades en els debats per fer els seus posicionaments. I tercer, repetint 1000 vegades afirmacions falses per intentar convertir-les en veritats. Que les polítiques d'habitatge del govern són ambicioses i d'una força sense precedents, que les polítiques fiscals del govern són transformadores, ambicioses i més redistributives que mai, o bé que les polítiques en infraestructures representen una gegantina transformació en un temps rècord. I finalment, vostès sempre hi sumen una xifra astronòmica de diners públics en propaganda institucional per reforçar el seu relat. I certament això durant un temps funciona, però la veritat sempre acaba aflorant. I la realitat és que malgrat les dades macroeconòmiques fins ara, poden haver estat bones, la gent, quan es tanca a casa i parla amb els seus de com els hi van les coses, de com va l'economia familiar, sovint són pessimistes i es mostren molt preocupats pel futur que s'acosta. Per exemple, vostès afirmen contínuament que no han apujat els impostos i jo els hi proposo agafar, per exemple, l'IVA. L'any 2018, quan els socialistes arriben al govern, van recaptar 70.000 milions d'euros d'IVA. Aquest any 2025 passaran dels 100.000 milions d'euros d'IVA recaptat, un 40% més el 2025 que l'any 2018. 30.000 milions d'euros més aquest any, 30.000 milions d'euros més a l'any, només pel que han recaptat d'IVA. Vostès ens diran que una part d'aquesta major recaptació és del creixement global de l'economia i no els hi negaré. Una petita part prové d'això, però la major part, una part molt important, prové, per exemple, de l'increment de l'IPC en aquest mateix període, un increment que ha estat
del 25,5% en els anys que vostès han governat. Per tant, vostès diuen una cosa i en fan una altra absolutament diferent. Mirem què passa, per tant, en el dia a dia de la gent. Quan compres qualsevol cosa, una part important del que pagues serà IVA per l'Estat. I si pugen els preus de les coses, doncs més ingressarà l'Estat. I quan l'empresa et pagui la nòmina? A part de la nòmina, l'empresa pagarà a l'Estat uns 35 euros per cada 100 euros que tu cobris. I quan tu facis la declaració de renta amb el que has cobrat a la nòmina, pagaràs un 15,4% més d'IRPF perquè no l'han ajustat a la inflació. I si fas la declaració no com a treballador, sinó com a jubilat, en aquest cas serà un 30% més el que pagaràs d'IRPF. I si compres un habitatge, doncs pagaràs 10.000 euros d'IVA per cada 100.000 euros de compra. I si ets autònom i factures menys de 85.000 euros l'any, l'Estat t'obligarà a facturar amb IVA, tot i que Europa et permet fer-ho sense. I si se'n moren els pares, doncs pagaràs un 21% d'IVA dels serveis funeraris. I quan obris el testament, pagaràs impostos de successions, per allò que els pares ja van pagar els seus impostos. I si t'has de vendre el que t'han deixat els pares perquè no pots pagar el que et toca d'impost de successions, llavors pagaràs IRPF pel guany patrimonial que hauràs tingut. Facis el que facis i quan ho facis, l'Estat sempre et cobrarà. Pagar impostos, però, en si mateix no està malament, no hauria de ser un problema, tot el contrari. El problema, però, està en què els serveis públics que rebem no estan a l'alçada dels enormes impostos que paguem. El problema està en que els sous no estan a l'alçada dels impostos que paguem. I el problema està en que en lloc de cuidar qui aporta a l'estat del benestar, vostès des del govern es dediquen a assenyalar-los i a criminalitzar-los cada vegada més. I tot això sense considerar que a Catalunya el cost de la vida és molt superior que a la resta de l'Estat i, per tant, el total que paguem dels impostos és més gran i el total del que rebem és proporcionalment més petit. Per això aquesta proposició no de llei, justament amb la moció que veurem després més tard, per aportar mesures concretes i resolutives per resoldre les dificultats del dia a dia de la gent. Rebaixar, per exemple, l'IVA dels hidrocarburs, que gràcies a Junts ja s'ha incorporat en el Reial Decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d'Iran. Rebaixar també l'IVA de l'electricitat i el gas natural, que gràcies a Junts també s'ha incorporat en el Reial Decret Llei. Ajustar l'IRPF a la inflació, eliminar l'impost de successions, eliminar l'impost de donacions, mesures també per millorar el mercat de l'habitatge i mesures també per millorar els autònoms. Des de Junts proposem que els autònoms puguin decidir facturar sense IVA si no superen els 85.000 euros anuals. De fet, Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no aplica aquesta directiva i per això no entendríem que vostès no votin a favor d'aquesta proposta de Junts per Catalunya. I finalment, també proposem que es consideri el cost real de la vida a Catalunya en el moment d'establir les pensions, el salari mínim interprofessional i l'ingrés mínim vital, per evitar així la pèrdua efectiva del poder adquisitiu a causa del major cost de la vida a Catalunya. En definitiva, els hi posem a votació tota una bateria de mesures concretes per ajudar a la gent i superar les dificultats actuals. Òbviament, una votació que servirà també per veure a on es situa cadascú dels aquí presents, si al costat de la gent o al costat dels que diuen que tot va bé i es dediquen a aixecar cortines de fum perquè no es noti la realitat. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Cruzat. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Alonso Muñomer. Sáez Alonso Muñomer.
Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una proposición no de ley que parte de una realidad. La realidad de la fatiga tributaria que padece la clase media, los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios de nuestro país. Una realidad que no es ideológica, sino tangible en cada nómina, en cada factura y en cada cierre de mes. Una realidad que en Vox llevamos años denunciando y de la que el grupo proponente es cómplice por su apoyo a este Gobierno. La realidad de un Estado que ingresa más. Hablamos de 40.000 millones de euros de incremento de la recaudación entre 2018 y 2024, mientras los ciudadanos han perdido poder adquisitivo, mientras las familias viven peor. El Grupo Parlamentario de Vox hemos presentado enmiendas a esta PNL con un doble objetivo. Primero, mejorar las propuestas de alivio fiscal para que sean más ambiciosas y permanentes. Proponemos que el tipo de IVA aplicable a los suministros de gas y de electricidad, también del agua, sea del 4%, no del 5%, y que este 4% se convierta en permanente. También la reducción del tipo general del IVA del 21% al 18% y del tipo reducido del 10% al 8%. Proponemos una verdadera reforma del IRPF que suponga que los españoles dispongan de mayor renta disponible. Hay que reducir los tipos e incorporar minoraciones de estos en función del número de hijos. A propósito, si plantean aumentar el mínimo exento, digan cuánto. En Vox proponemos un mínimo exento de 22.000 euros. Proponemos ayudar más a los autónomos, bonificando el 100% de la cuota para aquellos cuyos ingresos reales no lleguen al salario mínimo interprofesional. Proponemos que no solo hay que eliminar el impuesto de sucesiones y el gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, también hay que eliminar el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre hidrocarburos. Promovemos que no solo hay que reducir burocracia y simplificar procedimientos en el mercado de la vivienda, también hay que incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo la producción de vivienda nueva, ampliar el suelo disponible y articular instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales. Proponemos, en cuanto a los desahucios, no solo retirar las medidas de suspensión generalizada de los mismos, también proponemos abstenerse de promover ninguna forma de ocupación ilegal de viviendas como la inquiocupación. Segundo, eliminar aquellas propuestas basadas en la ensoñación independentista y que introducen una lógica profundamente equivocada, la de fragmentar España en realidades fiscales, económicas y sociales diferentes. Y hablo de ensoñación independentista porque en tres propuestas se incluye la siguiente frase: en cada nación del Estado o comunidad autónoma. Señorías de Junts, por mucho que lo repitan, España no es un conjunto de naciones. España es una única nación. España es una única nación. Una única nación en la que todos los españoles deben tener los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan. Señorías, por ir en contra de la unidad nacional y de la racionalidad económica, proponemos eliminar la petición de romper la caja única de la Seguridad Social, transfiriendo la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña. Por ir en contra de la igualdad entre todos los españoles, proponemos eliminar la petición de que el Estado cubra íntegramente los costes de sus decisiones con impacto en Cataluña, garantizando solo para ellos financiación suficiente y estable. Y proponemos eliminar todas aquellas medidas de ajuste o revalorización de las pensiones o el salario mínimo que supongan
ahondar en la desigualdad entre los españoles en función del territorio en el que residan. Termino. Señorías, España necesita una política fiscal que alivie de verdad la carga impositiva sobre la clase media, los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios. España necesita menos impuestos, menos burocracia y más libertad económica. España necesita reforzar su unidad y no una mayor fragmentación. España necesita que este Gobierno al que ustedes apoyan se vaya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sáez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando escuchamos hablar de fatiga fiscal, pudiera parecer que en este país todo el mundo paga muchos impuestos, pero entendemos que esto está muy lejos de la realidad que se vive fuera de este hemiciclo. La gente de este país mayoritariamente no está cansada de pagar impuestos que sostienen nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras pensiones. La gente de este país de lo que está cansada es que siempre se les pida el esfuerzo a los mismos. Es de eso de lo que estamos hartos y hartas. Porque mientras a un trabajador pues se le pide que haga ese esfuerzo religiosamente todos los meses a través de su nómina, o a un autónomo o una autónoma, se le pide que adelante cada 3 meses el dinero que todavía ni siquiera ha cobrado, es cuando la gente se empieza a hartar, porque este mismo esfuerzo no se le pide a las grandes multinacionales y a las grandes fortunas de este país, que lo cierto es que relativamente el esfuerzo que hacen es infinitamente menor que el de la mayoría de la ciudadanía. Y eso lo ve cualquiera, lo ve un pequeño empresario, pues cuando compara lo que paga él al respecto de lo que paga, por ejemplo, una multinacional como Iberdrola, una multinacional que tiene beneficios milmillonarios, y sin embargo pues puede utilizar esas herramientas que tiene a su alcance para hacer ingeniería fiscal y evadir, o eludir, mejor dicho, el pago de impuestos. Y también lo ve cualquier ciudadana a pie de calle cuando sabe que los grandes bancos, como por ejemplo el Banco Santander, siguen batiendo año tras año los récords de beneficios y, sin embargo, todavía seguimos debatiendo si deben o no contribuir, aunque fuera un poquito más. Y esa es la verdadera fatiga fiscal que tiene la gente de este país, la fatiga de sentir que siempre se le pide el esfuerzo a los mismos y a las mismas. Por eso nos preocupa esta iniciativa que plantean desde Junts, porque entendemos que si se vuelve a aplicar la misma receta liberal, el resultado va a ser el mismo. Bajar los impuestos de forma general lo que va a hacer es reducir los recursos que se destinan al ámbito público y a los servicios públicos, y además seguir aumentando la desigualdad social.
porque cuando baja la recaudación y, sin embargo, se hace de una forma que no es para nada justa, lo que viene después es eso, menos recursos y mayor precariedad de los servicios públicos. Por eso nosotros entendemos que sí que es necesario emprender y hacer una modificación, una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que haga pues, que esas empresas que ganen millones de euros no sigan tributando menos que esa pequeña empresa, esa pequeña peluquería, esa pequeña panadería que está en nuestros barrios. También haciendo que esas multinacionales que ganan los beneficios aquí o en Cataluña o en Canarias, luego tributen fuera y no tributen donde obtienen ese beneficio. Y también haciendo que el peso del Estado no recaiga siempre en los mismos y luego, cuando debatimos también de otro tipo de impuestos, como es el impuesto de sucesiones y donaciones, que sabemos que es un tema sensible, porque para muchas familias puede ser una carga, yo creo que nos podemos abrir a debatir, porque lo cierto es que no es lo mismo cuando usted hereda pues, la casita de su abuelita junto con sus primos y primas y demás, a cuando usted, que esto ocurre en Canarias, se lo puedo asegurar, que por eso nosotros quitamos la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones cuando estuvimos en el gobierno, cuando usted hereda una cadena de hoteles, me podrá permitir decir que no es lo mismo que cuando hereda la casita de la abuela, ¿verdad? Entonces, debate siempre puede haber, pero lo que no queremos es más de lo mismo, señorías de Junts. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unzeta Barrenechea. Gracias. Presidenta, señorías, el debate sobre la llamada fatiga fiscal conecta con una preocupación real de muchos ciudadanos que, en un contexto de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento de bienes esenciales, sienten cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Sin embargo, creo que también conviene ser rigurosos, porque España no es, en términos comparados, un país con una presión fiscal especialmente elevada. El problema no reside únicamente en cuánto se paga, sino en cómo está diseñado el sistema tributario y qué retorno reciben los ciudadanos en forma de servicios públicos, cohesión territorial y oportunidades económicas. La proposición no de ley que debatimos hoy es amplia y heterogénea. Abarca fiscalidad, energía, vivienda, protección social, autónomos, salario mínimo y cuestiones territoriales. Esta amplitud hace que, más que una propuesta concreta y acotada, transmita la sensación quizá de una enmienda a la totalidad a la acción del Gobierno. Y precisamente por esa amplitud es evidente que no podemos abordar punto por punto en profundidad en un debate como este. Dicho esto, sí queremos señalar aquellos elementos con los que coincidimos, aquellos que requieren un análisis más profundo y aquellos que no compartimos. Coincidimos en la necesidad de aliviar el coste de los suministros básicos. Mantener un IVA reducido en la electricidad creemos que es razonable porque se trata de un bien esencial y porque su impacto es especialmente significativo en los hogares más vulnerables. Y además la evidencia es clara. Cuando se redujo el IVA de la electricidad por la guerra de Ucrania, la caída de la inflación fue el doble en los hogares con menos renta, ya que la energía pesa más en su cesta de consumo. En cambio, respecto al gas, nuestra posición es distinta. No creemos que la rebaja fiscal del IVA deba consolidarse como una medida estructural, porque su reducción fiscal tiene un claro sesgo regresivo, ya que el beneficio aumenta con el nivel de consumo. Ahora, también reconocemos que puede tener sentido en momentos muy concretos de crisis, es decir, puede ser necesaria puntualmente, como ya se ha hecho en el decreto anticrisis, también como lo habíamos propuesto, pero no debe convertirse en una solución permanente que refuerce el consumo de gas y dificulte la transición energética. Por eso creemos más bien que el foco debería ponerse más en facilitar la electrificación de consumos clave, especialmente la climatización y la movilidad. Hablamos de inversiones relevantes como la sustitución de calderas por bombas de calor, que deberían apoyarse mediante ayudas públicas e incentivos fiscales adecuados. Reducir el IVA del gas puede aliviar a corto plazo, pero apoyar la electrificación permite reducir más costes y dependencia de forma estructural. También compartimos la supresión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica.
un impuesto que nació en el 2012 para hacer frente al déficit de tarifa, un problema que ya no existe prácticamente en esos términos y, sin embargo, ha permanecido como una carga estructural que hoy carece de justificación, desde luego económica y energética. Y aunque formalmente lo pagan las empresas, en la práctica se traslada íntegramente al precio final, encareciendo la familia de industria, empresas, familias y pymes. Además, penaliza por igual a todas las tecnologías, incluidas las renovables, justo cuando deberíamos estar incentivando la electrificación y la energía limpia. En esta misma línea vemos razonable reforzar la devolución del gasóleo agrícola, especialmente en un momento complejo para el sector primario, una herramienta útil para aliviar costes y sostener su actividad. Valoramos también las medidas orientadas a proteger a las personas vulnerables, especialmente en materia de desahucios, porque el texto incorpora un planteamiento quizá relevante, que sean las administraciones públicas quienes garanticen una alternativa habitacional, incluso asumiendo el coste para evitar, desde luego, que un pequeño propietario cargue con una responsabilidad, un coste que creemos que corresponde a los poderes públicos. Compartimos la necesidad de mejorar el marco de los autónomos. Valoramos que el texto, además, incorpore la referencia a la Directiva Europea 2020-285, que permite eximir el IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros. Es una reivindicación justa para un colectivo que sostiene una buena parte de la economía y así también lo propusimos nosotros en las 31 medidas para el decreto anticrisis. El Gobierno debería hacerlo cuanto antes, ya que, además, la Comisión ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este asunto. Del mismo modo, apoyamos adaptar el salario mínimo interprofesional al coste real de la vida, una medida coherente, desde luego, con la visión que tenemos de justicia social y con la realidad de que la evolución de los precios no es homogénea en todo el Estado. En relación con el IRPF e impuestos de sociedades, no entraremos en detalle por una cuestión competencial, ya que tenemos en Euskadi capacidad normativa. Pero sí queremos recordar, al menos en lo cuanto al IRPF, que desde el punto de vista técnico lo correcto sería ajustar los tramos a la inflación, la llamada deflactación, algo que desde luego ya realizamos en nuestras haciendas forales. La iniciativa, además, incorpora también medidas específicas para Cataluña, como la cesión de activos de la Sareb, el traspaso del ingreso mínimo vital, la financiación del sistema de dependencia, que creemos responden a un debate abierto desde hace años sobre autogobierno y suficiencia financiera. Desde nuestro grupo entendemos que estas cuestiones deben abordarse en los mecanismos de diálogo bilateral con rigor técnico y también con lealtad institucional y quizá no desde nuestro punto de vista y con todos los respetos, mediante esta PNL de alcance tan amplio. En definitiva, estamos ante una propuesta que combina elementos razonables con otros que requieren mayor análisis, algunos tampoco que no compartimos y por ello, y desde una posición constructiva, nuestro grupo parlamentario ha decidido abstenerse, salvo que se produzca la votación por puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta, señorías, buenas tardes. Pues quisiera comenzar manifestando mi sorpresa ante el debate que hoy tenemos aquí, sobre todo por el carácter de la propia iniciativa, la proposición de ley, muy análoga, por no decir cuasi idéntica, a la moción que posteriormente debatiremos también del mismo grupo proponente, Junts per Catalunya. Y digo que mi sorpresa es grande, y podría decir doble, a tenor de lo que veo en la proposición de ley y en la moción, porque nos encontramos ante la novedad de la proposición de ley ómnibus, o de la moción ómnibus. Y yo que he oído en esta tribuna, como seguramente todos ustedes, al grupo proponente de esta proposición de ley, de esta moción, criticar el carácter nocivo de los decretos ómnibus porque contemplan materias absolutamente divergentes o incluso contrarias, pues no puedo sino sorprenderme porque en esta ocasión sí valga. Como decía Fermín Muguruza, no la aldetzen diren gauzak. Camarada, cómo cambian las cosas, camarada. En cualquier caso, sí debo señalar que hay alguna cuestión que llama poderosamente la atención, incluso para bien. A mí me gusta que en la moción se rubrique y se deje escrito aquello de que los trabajadores por cuenta ajena se levantan cada día para sacar adelante sus familias con gran esfuerzo. Esto es literal. Es de la moción, que discutiremos luego. A mí me gusta que esto se diga. No se dice de ninguno de los otros gremios que se señala. Va a ser cierto aquello de que la palanca del cambio de toda sociedad, el motor histórico de toda sociedad es la clase trabajadora y por eso hay que remarcarlo en el texto. Pero en cualquier caso, y para centrarme ya en la proposición de ley de manera directa, diré que no es más que un catálogo dispar de medidas. Con algunas se puede estar de acuerdo, con otras en profundo desacuerdo. Pero en definitiva y en sustancia lo que plantea es una rebaja generalizada de impuestos. Una rebaja generalizada de impuestos a la par que le exige al poder público, en este caso al Gobierno central, que siga manteniendo el nivel de gasto social.
Y alguien me tendrá que explicar cómo sí, la máquina de fabricar dinero, ajena a cualquier lógica de mercado, no sirve, se puede mantener esto. Porque claro, se plantea reducir el IVA del gas, de la factura eléctrica, del suministro energético, derogar el impuesto de sucesiones y donaciones, deflactar el IRPF para los 3 primeros tramos, plantear un IVA del 0% para la compra de vivienda para los menores de 35 años, como si le costara lo mismo a la hija de un gran magnate que al hijo de un trabajador o trabajadora de la clase obrera. No hay nada más indiscriminado que esto y no hay nada más injusto que esto desde un principio aristotélico, porque claro, tratar igual a los desiguales es ahondar en la desigualdad. Y es justo lo que no debería hacer un poder público. Pero luego plantean más bajadas de impuestos en lo que tiene que ver con los autónomos, en lo que tiene que ver con las pymes, plantean también, cómo no, y aprovechando el viaje, liberalizar suelos para que sea mucho más fácil multiplicar toda el litoral del Estado español de algarrobicos, plantea medidas para el campo, plantea en lo que tiene que ver con los desahucios algo que ya se está haciendo, que es que las administraciones públicas, o algo que se debería estar haciendo, que es que las administraciones públicas den una alternativa habitacional a la gente en situación de vulnerabilidad. Y si no lo hacen, habrá que preguntar a esas administraciones públicas por qué no lo hacen. Pero aún más allá, plantea que se destinen recursos para poder pagar los alquileres que se puedan hacer. Y enlazo otra vez con la moción porque me parece curioso. Aquí se habla de que no se desahucia a nadie y que a quien que no pueda pagar el alquiler se lo pague el Estado, ¿vale? Se puede mirar. Sin embargo, en la moción que vamos a discutir luego, o que van a discutir luego, porque ya le adelanto que el sentido del voto por nuestra parte será el mismo y desde luego no es favorable, lo que plantean es que aquellos que hayan cometido el delito de usurpación, que es el que no va contra personas físicas, sino contra bancos o contra fondos que tienen muchas viviendas, a ese se le desaloje echando leches, para que se me entienda. Bueno, pues es una idea de la justicia, desde luego, un tanto complicada. Y siguen. Plantean bajar todavía más impuestos. Hay una parte que justo es la que la extrema derecha no comparte, que nosotros sí compartimos, que es la que tiene con aumentar las pensiones, es la que tiene con aumentar el salario mínimo interprofesional y es la que tiene con la capacidad de las naciones del actual Estado español para fijar su propio SMI o para poder aumentar las pensiones al nivel de ese SMI. Bien, con eso estamos de acuerdo, pero volvemos otra vez a la lógica inicial de mi sorpresa. ¿Cómo podemos plantear una bajada general de impuestos y a la vez destinar más recursos para hacer todo esto? Alguien tendría que explicárnoslo, porque claro, si en esta iniciativa se planteara bajar impuestos al conjunto de la población en general, incluso desatendiendo aquello tan básico como de que a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, pero incluso desatendiendo eso, podríamos aceptar entrar a este debate si, por ejemplo, nos planteáramos un impuesto a la banca. Pero es que ustedes, señorías de Junts, votaron en contra. Nos podríamos plantear si esto se hace con un impuesto o complementario a un impuesto a las grandes fortunas, pero es que ustedes no están a favor. Lo podríamos ver si se nos planteara un impuesto al oligopolio eléctrico que tantos y tantos beneficios ha obtenido, pero es que ustedes votaron en contra. Lo podríamos ver si habláramos del impuesto a los beneficios extraordinarios, porque ahí tendríamos más recursos para hacer frente a esos gastos públicos que se nos señalan, pero es que ustedes votaron en contra. En definitiva, y para terminar, aquí, probablemente, todas las formaciones políticas, casi todas, menos las de la extrema derecha, cuando van a una campaña electoral, se gustan de decir que lo que les gustaría traer a nuestra realidad es el modelo nórdico, el modelo del gran estado del bienestar, el modelo que permite desarrollar políticas de protección social. Pues sepan ustedes una cosa, el Estado español tiene un 37,1 de presión fiscal. Los países nórdicos, con los que a todos, seguramente en campaña, les gusta referirse como el ejemplo a seguir, tienen lo que les voy a referir. Dinamarca, el 45,7%, Suecia, el 42,3%, Noruega, el 41,6% y Finlandia, el 43%. Más de 5 puntos por encima de presión fiscal de la que soporta el Estado español. Así no se acaba con la desigualdad, que seguramente es otra de las cosas que en campaña también suscribirán para no quedarse fuera de lo políticamente correcto, diciendo que sí, que hay que trabajar para erradicar la desigualdad. ¿Cómo? Quitando impuestos y no subiéndolos a quien sí podría pagar más. Desde luego ahí nosotros no vemos como más que una defensa de intereses de clase, sí, pero de la clase dominante. Porque en definitiva, y probablemente en como en muchos debates, se trata de no perder privilegios o de que quien tiene privilegios no los pierda. Pero eso no son políticas redistributivas, no son políticas de justicia social. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Republicà, la señora Vallugera Balañá.
Sí, gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, bona tarda, diputades. Fins a 22 mesures ens presenten en aquesta proposició no de llei. Proposició no de llei que, d'altra banda, he llegit que servia, potser no he llegit la premsa adequada o potser estic mal informada, ho admeto d'entrada, però que he llegit que la seva aprovació serviria per donar suport en el Reial Decret que s'aprovarà dijous de les mesures per la guerra de l'Iran. Una PNL. Vostès, que sempre ens estan criticant perquè pactem amb no sé sap el què, vostès han pactat una trista PNL que no té cap tipus de recorregut normatiu, en sèrio? Doncs m'han donat l'alegria del dia. Dit això, jo anava a començar-ho una mica com ha fet el meu company. És a dir, el fet de que contingui coses heterogènies és la gran excusa. Aquí tothom els dona la raó per no aprovar reials decrets quan contenen coses estrictament necessàries i absolutament indispensables. Però ara ens porten el seu programa electoral i pretenen que els hi votem a favor. Però escolti'm, si ja saben que el seu programa electoral en matèria econòmica i el nostre és completament diferent. No avanço el vot, perquè no ho sé, perquè entremig de tota aquesta palla hi han introduït alguna mesura que en podríem parlar i per tant no avançaré el vot. Però el que és evident és que dibuixa una política fiscal absolutament al servei de les classes dominants, efectivament, i és absolutament a favor dels privilegis. Deien ara fa un moment que d'on trauríem els diners amb aquesta rebaixa d'impostos que vostès plantegen, tenint en compte que s'ha de subvenir les necessitats de l'estat del benestar. Estat del benestar, la formulació del qual espero que compartim. I, per tant, que tinguem clar que sanitat, que ensenyament, que les cures dels infants, que les cures de la independència han d'anar a càrrec de l'Estat. I dic jo, corria el desembre de fa un any, jo em penso de fa un any i mig, i es van carregar vostès el paquet fiscal. No va haver-hi manera humana d'aprovar l'impost a les energètiques, que havien tingut uns guanys d'aproximadament 39.000 milions d'euros i tenen la cara a la barra de venir a dir-nos que hem de protegir les famílies. Protegir les famílies és donar el suficient fons de diners a l'Estat i, a més, traspassar-ho, en aquest cas a Catalunya, perquè siguem sostenibles i perquè siguem, diríem, financerament viables. Això és el que toca, és negociar l'IRPF, és negociar un sistema de finançament just, això és protegir les famílies. A partir d'aquí, res del que vostès m'expliquen m'ho puc creure. Parlen de l'impost de successions. Miri, l'impost de successions, i vostès van estar al govern i en aquell moment encara hi era, recordo a tothom que ens està sentint que és exempt, almenys a Catalunya, els primers 300.000 euros per hereu, quan és d'habitatge habitual. Per tant, potser, això no li nego, haurem de mesurar si en lloc de 300.000 han de ser 500.000. Però, de cap de les maneres, podem derogar l'impost de successions perquè és una eina fonamental en la redistribució de la riquesa i amb la capacitat de que hi hagi una certa igualtat en com enfrontem la vida de tots els ciutadans. I, per tant, és un principi rector de la nostra política fiscal, juntament amb la fiscalitat verda, a la qual no pensem renunciar. Perquè si no hi ha aportació de les classes que tenen més, no pot haver-hi de cap de les maneres redistribució. De cap de les maneres. I això és un principi bàsic. Un altre element que em sorprèn, perquè, a més, vostès ho tenen tan clar que fins i tot posen la manera de controlar-ho, que, per cert, ja els dic ara, no servirà de res, és aquesta concepció segons la qual, en el moment en què baixem l'IVA, immediatament serà absorbit pel preu. I, per tant, les famílies a la seva butxaca no en veuran res d'aquests decrements. Saben com podem veure-ho, això? Doncs miri, és molt fàcil, a part dels informes de Facua, d'aquesta absorció per part dels preus de les rebaixes de l'IVA. I és que, quina és la proposta? Doncs per aquells aliments, per aquells serveis de primera necessitat, topem els preus. Fixem un límit en els preus a través d'un reial decret o a través del que creiem convenient com a instrument normatiu. Ai, però és que s'ho van carregar quan es van carregar l'escut social.
Aquests que tant miren per les famílies, aquests que estan tan preocupats perquè arribem a final de mes. Tots els elements de contenció de la pobresa que se'ns està replicant a tots els carrers estaven continguts a l'escut social i vostès el van tombar. Per tant, no tenen cap legitimitat de cap tipus per venir a dir que els preocupa la bossa de la cistella de la compra o com sobreviuen els nostres conciutadans. Cap legitimitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Vallugera. Per el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, té la paraula la senyora Vidal Sáez. Bueno, esta iniciativa la podríamos resumir con un pilla el dinero y corre. Aunque no sea tuyo, aunque haga polvo los servicios públicos, tú corre y fórrate, tú que puedes. Esta PNL es un programa electoral, un modelo de país que es legítimo, faltaría más, pero es un modelo basado en el privilegio para unos pocos, que además parte de la falsedad, parte de la avaricia y parte del terraplanismo económico. La falsedad, y quiero recordar algunos datos, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho, ya recordado por algunos portavoces, de que España tiene una fiscalidad en torno al 38% del Producto Interior Bruto. La media de la Unión Europea está en el 41%. Estamos por debajo de la media. Señorías, de la media, por mucho que le pongas palabras ahí bien fuertes, estamos por debajo de la media. Francia supera el 45%, Dinamarca, Suecia, etc. Todos estos países, Francia, por ejemplo, ¿consideran ustedes que es un infierno o un país donde se protege más? ¿Son repúblicas bananeras o quizás son países relevantes? ¿Son eriales empresariales? ¿O son países donde hay, en este caso, por ejemplo, Francia, una nostrada empresa industrial, sector industrial y tantos otros sectores económicos, en este caso, pujantes? Digo porque ustedes mismos se contradicen con la propia realidad. Es falso que España se paguen demasiados impuestos y además la prueba la vemos todos los días, cualquiera que vaya a un CAP, cualquiera que vaya a un hospital o por supuesto pues una familia que pida ayudas a comedor que probablemente pues es posible que no le lleguen al mismo. O por ejemplo cada familia que podría percibir sin ir más lejos una prestación por hijo a cargo que a día de hoy no existe aunque lo estemos intentando. Si quieres unas gafas o un dentista que sea público, sería más interesante por tu parte que exigieras, por ejemplo, que Juan Roig pagara lo que debe a este Estado. Si quieres derechos y servicios públicos, pues básicamente lo que quieres, amigos, son impuestos. Eso es lo que no te explica la derecha. Y si quieres hacer negocio con los derechos de los demás, pues bien, entonces sí, entonces pides que se bajen los impuestos, que es lo que hace Junts. Es un debate falso, el de impuestos sí, impuestos no. La pregunta, a nuestro entender, es quién paga, que eso es lo que Junts intenta evitar responder en todo momento. También se les conoce en Cataluña como Junts por la pasta. Yo creo que a día de hoy probablemente muchas de sus señorías empiezan a entender el porqué. Junts pels seus interessos, això sense cap mena de dubte, ni a Catalunya ni als autònoms els importen, ni tampoc els petits empresaris ni la classe mitja. És la burgesia de tota la vida, això sí, fent negocis, protegint els seus, com sempre, però això sí, saben aquell acudit que diuen de que todo el mundo cuando está en una piscina se mea adentro, pero muy pocos lo hacen desde el trampolín? Pues esta proposición de ley es mearse desde el trampolín. Eso es lo que es, señorías, ni más ni menos.
Y hay que hablar además de avaricia, porque si antes les hablaba de falsedades, hay que hablar de avaricia, porque normalmente ya es infame lo que defiende este grupo político. Pero es que en el contexto actual pues lo es 3 veces más. Hablamos pues de una década en la que grandes empresas están destrozando el mundo, robando los bolsillos de todos los trabajadores y trabajadoras de este país y además al Estado. Hablamos de que se han valido para una pandemia mundial, una invasión en Ucrania o un genocidio en Palestina para hacer pasta, señorías, para hacer pasta. Esos mismos, pues vienen aquí a pedir que se les proteja porque se ven que no han podido hacer lo suficiente. Esos son los buitres que revientan la vivienda o que especulan con los alimentos o, por supuesto, pues con las gasolineras. Y fíjense, solo en este último año los grandes bancos, las energéticas, las grandes corporaciones han acumulado miles y miles y miles de millones de euros. ¿Dónde está la asfixia, senyors per Junts per Catalunya? Però què asfixia ni què asfixia? Què asfixiarà el Banco Santander? Què asfixiarà la Mercadona? Quina asfíxia? De quina empresa? Si després vostès ja se les troben. Després utilitzen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per rescatar les empreses que alguns dels diputats que estan aquí presents els interessen. Això és el que no expliquen cap enfora. Quina asfíxia? Si vostès són el braç polític de Desokupa. Quina asfíxia? Vostès són el braç polític de Desokupa y, a més, insisteixo, terraplanistas econòmics. Y es que las derechas tradicionales se han quedado recluidas en una especie de triste, ¿qué decirle? Llamamiento a bajar los impuestos. Y no lo decimos lo suficiente. Son recetas fallidas. Fallidas para lo común, fallidas para crear empleo, fallidas para mejorar el número de afiliados a la Seguridad Social, fallidas para mejorar el Producto Interior Bruto, fallidas para la creación y crecimiento de nuevas empresas, fallidas para todo. Fallidas, por cierto, también para la investigación, fallidas para muchas cosas. Eso sí. ¿Qué pasa? Ja està. Ha caigut una persona, però crec que està bé. Ostras, no me había dado Está bien el ¿Se señor encuentra diputado, bien? ¿verdad? Sí. Puede continuar, señora Vidal. Caray, qué En fin, estábamos hablando de fallidas y eso ha sucedido. Les decía, son propuestas fallidas para la inmensa mayoría de los mortales, pero eso sí, un éxito rotundo para los bolsillos de 4. Porque para el resto, pues es pobreza, desigualdad y cientos de oportunidades perdidas. Asfixia es la que te produce el fondo buitre, a quien Junts protege, sin duda, cuando te echa de tu barrio. Asfixia es la de ser un pequeño autónomo y que pagues 1.200 euros de alquiler, y a quien Junts no te va a ayudar. Asfixia es intentar llevar la nevera con una pensión de 800 euros, a quien Junts no le tiembla el pulso de tumbarte incluso el incremento de la pensión. ¿Cómo van a aliviar a la clase media si su propuesta fiscal socava los pilares de hacer posibles básicamente los servicios públicos? Ustedes renuncian además a algo que es muy grave, que es a la capacidad que tiene el Estado de poder redistribuir la riqueza. Y lo hacen por algo muy sencillo, porque lo quieren todo. Todo lo quieren ustedes, no quieren redistribuir nada, y eso es lo que nos traen aquí. Una propuesta que es profundamente defensora de los privilegios y que solo lo único que busca básicamente es desproteger a la inmensa mayoría. Podría estar una hora más, pero me voy a quedar simplemente en decir que hagan los deberes, que voten los escudos de protección y ustedes también. Muchas gracias, señora Vidal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mellado Sierra. Gracias, presidenta. Señorías, esta tarde, como ya han oído y como se ha dicho aquí ya, Junts nos ha presentado su programa completo de política fiscal. Ya lo conocíamos, porque no incluye tampoco ninguna fórmula nueva ni sorprendente que no hayamos oído otras veces. Curiosamente, se parece bastante al del PP, eso sí es verdad.
Bien, estamos ante la eterna lucha entre la derecha, que defiende que se bajen los impuestos, y la izquierda, que se lo dejo claro, bien claro. Nosotros no defendemos que suban, defendemos que sean progresivos, justos y que, sobre todo, aporten más las personas y las empresas que más tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los impuestos no son un capricho del Estado, ni un castigo, ni una forma de expolio para ciudadanos, autónomos y empresas, como repiten ustedes. No es así. Miren, ustedes solo cuentan una parte de la historia. Lo que no explican nunca es que los impuestos sirven para mantener y reforzar nuestros servicios públicos, los de todos, los que utilizamos todos. Esos que sirven también para repatriar a nuestros ciudadanos en zonas de conflicto. ¿A que eso sí que lo ven bien, señorías del PP? Para eso sí podemos usar los impuestos, claro. Miren, es curioso que los que más se quejan en este hemiciclo sobre las subidas sobre los impuestos son los primeros que después corren a pedir que se activen con urgencia medidas en situaciones difíciles. Y bien, ¿de dónde se creen que sale el presupuesto para esas ayudas que piden? Señorías, si hoy no tuviéramos una economía saneada y un crecimiento como nunca se ha visto en este país, sería imposible. En la situación actual, el Gobierno no podría activar un paquete de más de 80 medidas, movilizando 5.000 millones de euros para ayudar a familias y empresas a resistir los efectos de esta nueva crisis. Esto son nuestros impuestos, señorías. Miren, una guerra sobrevenida que no hemos provocado, que no apoyamos, ¿verdad, señorías de Vox? Y que no sabemos qué consecuencias va a traer ni durante cuánto tiempo. Les aseguro que en medio de tanto desastre, que de nuevo la gestión y salida de esta crisis dependa de este Gobierno y no del presidente, que no lo es porque no quiso, es un alivio. Es un alivio para todos los ciudadanos, autónomos y empresas que aún se acuerdan de la diferencia entre el cierre masivo de negocios y la subida del paro de 2008 y cómo, en cambio, durante la pandemia y la guerra de Ucrania, se han protegido las empresas, los puestos de trabajo i les economies familiares. Senyor Cruzet, parlen vostès de fatiga tributària. Mirin, les dades, tot i que vostè diu que no, el contradiuen. La realidad es que nuestro país, con este gobierno progresista y con María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda, mantiene la presión fiscal por debajo de la media de la eurozona. Vivimos el mejor momento de nuestro estado del bienestar, con más protección social, más derechos laborales, más igualdad y el mejor sistema de pensiones que hemos tenido jamás. Miren, vivimos tiempos complicados. Hace un mes nadie pensaba que hoy el mundo estaría viendo misiles sobrevolando Irán, el Líbano, y esto con la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza todavía vivos. Ahora nos enfrentamos a un contexto internacional mucho más imprevisible incluso que la pandèmia. I en aquesta situació, la ciutadania i les empreses ens miren, senyor Cruzet, i esperen de nosaltres que estiguem a l'alçada de la responsabilitat que tenim. Jo no vull ser soroll, ni el PSC, ni ningú del grup socialista. I vostè, què vol ser Junts en aquesta nova crisi? Soroll o solucions? Bien, señorías, del conjunto de medidas fiscales que presentan, le digo que, como ustedes ya saben, el Grupo Socialista estamos analizando con generosidad, como siempre, algunas de ellas. También le digo que algunas otras bien podrían formar parte de un debate serio para aprobar unos nuevos presupuestos del Estado. Eso sí sería formar parte de la solución. Y sobre otras, pues va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo, porque miren, ni ustedes son socialistas ni nosotros somos de derechas. Y
Y voy acabando, señorías. A este grupo siempre nos van a encontrar en el debate y en la búsqueda de consensos para dar a la ciudadanía y a las empresas más seguridad y más esperanza. Y eso también se hace con impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mellado. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rodríguez Serra. Gracias, presidenta. Señorías, la sociedad española se está empobreciendo. Y como dato mata relato, no solo citaré que hay datos, sino que citaré los datos. El coste de la vida desde 2018 se ha incrementado cerca de un 25%. Pero la energía se ha encarecido un 32%. Los alimentos, la cesta de la compra, un 38% y la vivienda cerca del 65%. En cambio, el salario medio se ha incrementado por debajo de un 20%. El Gobierno, en vez de ayudar, exprime a los ciudadanos. Se ha hablado ya de la presión fiscal, que se ha incrementado y está en el 38%, pero no han hablado del esfuerzo fiscal, que es lo que relaciona los impuestos con la renta de los ciudadanos. El esfuerzo fiscal actualmente es un 17% superior a la media de la Unión Europea y un 50% superior a la media de la OCDE. España es uno de los países de la OCDE cuyos ciudadanos soportan un mayor esfuerzo fiscal. La recaudación fiscal, y se refería el señor Cruzet en relación al IVA, se ha incrementado en estos últimos 8 años un 56%. Solo en 2025 se han recaudado más de 117.000 millones de euros que los recaudados en 2018, mientras la ministra candidata a liderar la oposición en Andalucía sigue afirmando que nunca ha subido impuestos. Y la realidad es que son ya más de 100 las subidas de impuestos. A menudo simplemente basta con no legislar. Por ejemplo, no actualizar ni bases ni tramos del IRPF ya implica un incremento de los impuestos. Y efectivamente, la deflactación del IRPF es una de las propuestas que compartimos y necesaria. Nos dicen que va la economía como un cohete, será de esos que llevan la foto de Sánchez, pero solo para los que medran en el gobierno o en su entorno. Para que me entiendan, los de pilla el dinero y corre. Y lo cierto es que la economía de las familias y de las pymes van más como el perdigón de una escopeta de feria, sin rumbo. Cataluña no nos quedamos al margen, la comunidad con más impuestos propios y los cedidos con capacidad normativa entre los más altos. Y esta situación es responsabilidad de quién es. Los que están en el Gobierno de España, pero también los que nos han gobernado en Cataluña, es decir, también ustedes. Hoy piden la supresión del impuesto de sucesiones y estamos de acuerdo, pero quienes la subieron en Cataluña en el peor momento posible, las primeras semanas de la pandemia, fueron también ustedes. Ello nos ha llevado a un estancamiento del poder adquisitivo, a un empobrecimiento paulatino de las clases medias y trabajadoras, que por cierto, trabajadores lo son tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y es necesario adoptar medidas, y es en ese marco que valoramos la proposición no de ley que estamos debatiendo. Medidas para aliviar la fiscalidad a las familias, también a agricultores, a ganaderos, a pymes, a autónomos, para el principal problema de los españoles, que también lo es de los catalanes, para la vivienda. Por eso presentamos un plan para dar respuesta a los problemas de vivienda desde el Partido Popular. Medidas para facilitar la vida a los autónomos,
No se trata de verlos como un cajero automático, que es como parece que les ve el gobierno, sino como ciudadanos que han decidido autoemplearse en lo que saben hacer y que más que ayudas necesitan que no les pongamos piedras en el camino. Somos conscientes de esta situación y por ello hemos presentado un contrato con los autónomos, donde evidentemente el primer punto de ese contrato es eximir del IVA a los más de 1 millón de autónomos que facturan menos de 85.000 euros. A eso nos obligaba la directiva europea antes de enero del 2025. Eso es lo que han hecho todos los países excepto España. Y ahora incluso nos puede costar una sanción. Y para terminar, compartimos la existencia de problemas en vivienda con los autónomos, con agricultores, con ganaderos, con la productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, con el coste de vida, con la fiscalidad. Pero todos estos problemas no se resuelven con una proposición no de ley. Tampoco no se resuelven cambiando de país. En cambio, sí pueden resolverse cambiando las políticas y cambiando el gobierno. Nosotros, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, estamos en ello. Gracias. Gracias. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Idoia Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. La proposición no de ley que presentamos hoy parte de una realidad que nadie puede negar. La industria del acero atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la volatilidad energética, la presión sobre las cadenas logísticas y un entorno comercial cada vez más hostil para los productos europeos. Y esa presión se ha intensificado en los últimos meses por la combinación de dos factores que se retroalimentan: la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio con las tensiones del Estrecho de Hormuz y la política arancelaria endurecida de Estados Unidos bajo la administración Trump. Ambos elementos están alterando de manera profunda los mercados energéticos, las cadenas de suministro y el comercio internacional del acero. Y lo están haciendo con un impacto directo sobre las empresas y sobre miles de trabajadores que dependen de un sector estratégico para la economía y para el tejido industrial. En los debates parlamentarios recientes, incluidos también los celebrados en el Senado, quedó claro que todos los grupos reconocen la gravedad del momento. Nadie discute que la siderurgia es estratégica, que sostiene miles de empleos y que es esencial para sectores como la automoción, la energía, la construcción o las infraestructuras. Nadie discute que Europa debe reaccionar ante un mercado global que se ha vuelto mucho más hostil. Y nadie puede discutir tampoco que la industria electrointensiva soporta un coste eléctrico final superior al de sus competidores europeos, no por el precio de la generación, porque efectivamente el precio mayorista en España es hoy de los más bajos en Europa gracias al peso de las renovables, sino por los peajes, cargos y costes regulados que se acumulan en la factura y que acaban convirtiéndola en una de las más caras de todo el continente. Por eso nuestra proposición no de ley se sitúa exactamente donde creo que se debe situar una propuesta responsable, en las soluciones. Soluciones que refuercen la competitividad de nuestras empresas, que protejan el empleo industrial y que permitan que sectores estratégicos como el acero no queden atrapados entre la volatilidad energética, las guerras comerciales y la falta de mecanismos de defensa eficaces. Y en este sentido es imprescindible que Europa recupere instrumentos que ya han demostrado ser eficaces. Esto es exactamente lo que pedimos en nuestra propuesta en sus puntos 1 y 5, reforzar las medidas de defensa comercial, incluidas las salvaguardas al acero, y acelerar la plena aplicación del CBAM para evitar que el mercado europeo siga absorbiendo excedentes procedentes de terceros países. No podemos competir en desigualdad dentro del mismo mercado europeo y por eso reclamamos una defensa ante la Unión Europea para que ésta actúe con la misma contundencia que exige a sus empresas. Asimismo, tenemos que decir que la propuesta de esta proposición en el ámbito energético y fiscal ha sido recogida por el Gobierno en el decreto anticrisis derivado de la situación en Oriente Medio y lo valoramos. Pero también es evidente que se queda corta. La reducción del impuesto a la generación eléctrica se ha incluido, sí, pero de forma temporal. Y nosotros creemos que hay que ir más allá. Este impuesto nació en 2012 para tapar el déficit de tarifa, un problema que ya está prácticamente resuelto y que hoy no penaliza a las eléctricas, penaliza a la industria.
Y lo vimos en la crisis anterior derivada de la guerra de Ucrania. Cuando se redujo a cero, las facturas bajaron y eso benefició a la industria, a las empresas y a los consumidores. Por eso, cuando alguien afirma que suprimirlo es regalar dinero a las eléctricas, lo que demuestra es que desconoce cómo funciona este tributo, porque no grava beneficios, grava ingresos y ese 7% se repercute íntegramente en el precio del mercado eléctrico y, por lo tanto, en la factura final. Ni siquiera beneficia a la generación renovable, que también lo soporta y también lo trasladan al precio. Y mientras aquí seguimos discutiendo si eliminarlo es regalar algo, Portugal ya lo ha suprimido, dejando a nuestra industria en clara desventaja dentro del mismo mercado ibérico. Lo mismo ocurre con la medida relativa a la compensación del 25% de los ingresos de las subastas de CO2 para cubrir los costes indirectos. Valoramos que el decreto anticrisis incorpore un suplemento adicional que acerca al Estado a ese umbral, pero no es suficiente. Hay que llegar a ese 25% completo, que es el máximo que permite Europa y que ya aplican otros Estados miembros. No podemos pedir a nuestra industria que compita en desigualdad dentro del mismo mercado europeo. Si Europa permite llegar al 25%, debemos llegar a ese 25%. No hay margen para medias tintas cuando hablamos de sectores que están luchando por sobrevivir en un contexto marcado por la volatilidad energética y por un mercado internacional, como he dicho, cada vez más tensionado. Y si hay un ejemplo que demuestra hasta qué punto el actual contexto internacional está golpeando a nuestra industria, es el caso de la empresa Tubos Reunidos en Ayeraldea. La compañía está sufriendo un doble shock que escapa completamente a su control. Por un lado, el incremento desorbitado de los costes energéticos derivado de la inestabilidad de Oriente Medio y, por otro, un mercado internacional profundamente distorsionado por aranceles, barreras comerciales y desvíos de producción que afectan de lleno a su producto, el tubo sin soldadura, que constituye el núcleo de su actividad exportadora. Esta combinación está estrangulando su competitividad y, desde luego, reduciendo su margen de maniobra en un momento muy crítico. Por eso pedimos algo muy concreto desde aquí y perfectamente creemos razonable: la reestructuración de la deuda con SEPI mediante la adaptación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas a la realidad actual. No se trata de crear nuevos instrumentos ni de abrir vías excepcionales, sino de actualizar un mecanismo que ya existe para que responda a una crisis industrial marcada por tensiones geopolíticas, costes energéticos desbocados y un mercado global alterado. No lo pedimos como un fin en sí mismo, sino como la condición imprescindible para que Tubos Reunidos pueda atraer un socio industrial sólido y desplegar un plan de viabilidad realista que incluya efectivamente la diversificación de mercados y también de productos. La realidad es clara. Hoy aproximadamente el 75% de la facturación de Tubos Reunidos depende del gas y del petróleo y su principal destino precisamente es Estados Unidos. Son estos sectores los que sostienen su actividad, su carga de trabajo y, en consecuencia, el empleo que todos decimos defender. Por eso también la coherencia industrial nos exige no demonizar al gas, al petróleo o al upstream, mientras al mismo tiempo pedimos salvar a una empresa cuya actividad depende mayoritariamente de ellos. La transición energética es necesaria, pero no puede construirse tampoco negando la realidad de partida. Precisamente por eso Tubos Reunidos deberá seguir impulsando las líneas vinculadas a energías limpias para transformarse, diversificar su actividad. Pero esa transformación solo será posible si la empresa sobrevive al impacto actual. No estamos pidiendo un rescate, estamos pidiendo que el Estado utilice los instrumentos que ya existen, como he dicho, adaptándolos a un contexto que ha cambiado de forma drástica. Ez dugu erreskate bat eskatzen, estatuak dagozan tresnak erabiltzea eskatzen dugu, baina modu drastikoan aldatu dan testuinguru batera egokituta. Hain zuzen be, Tubos Reunidosi arnasa emateko, bazkide industrial bat bilatzeko eta bideragarritasun plan bat zabaltzeko, merkatu eta produktuen diversifikazioa barne hartuta. Enplegua, industrial sarea eta autonomia estrategikoa babestu nahi badoguz, orain jardun behar dugu eta horretarako SEPIrekiko zorra berregiteratu behar da. Señorías, si todos coincidimos en el diagnóstico, es el momento también de coincidir en las soluciones. La industria del acero no puede esperar más. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, arratsalde-on guztioi. Compartimos buena parte de la lectura que hace el PNV en cuanto a la complicada situación de la industria siderúrgica en general y de Tubos Reunidos en particular. La industria siderúrgica es una pieza central de la actividad industrial europea y, por supuesto, de la de Euskal Herria, elemento tractor, buen vector de generación de empleo de calidad y de riqueza. Gainera, ekoizpena ahalmen orokorraren oinarrian dagoen pieza da altzairugintza eta funtsezko autonomia estrategikorako hain garrantzitsu egun hauetan. Altzairugintzak zurrunbilo handiko une bati egin behar dio aurre, besteak beste, Amerika Estatu Batuetako administrazioaren muga zerga politika zoroari lotutakoak,
edo deskarbonizazio politika eskasak dituzten Europatik kanpoko ekoizleen lehiarekin ere arazoak daude, edo energia errealitate aldakorrak eragindako gorabehera handiak. Eta gainera bi zentzutan, alde batetik, gerrari lotutako nazioarteko energia intsumuen gorakada orokorragatik, eta sektoreak esan du, honek hilean 60 milioi euroko kostua, gain kostua duela. Bestetik, Estatu Espainiarraren arazo zehatzak, non nahi sorkuntza elektrikoa inguruko herrialdeena baino merkeago izan, ez du lortzen abantaila hori elektrizitate kontsumo intentsiboa dituzten industrietara islatzea. Horren guztiaren ondorioz, industria sektore osoak, altzairugintzak kasu, kinka larrian daude eta kasu batzuetan, tubo reunidosen bezala, muturreraino iritsi da egoera. Es evidente, hay que tomar medidas. Y por eso nos alegra que hoy el PNV haya traído esta iniciativa a debate, porque entendemos que todo suma. Si bien buena parte de las cosas que se proponen en esta PNL han sido aprobadas hace poco en otra proposición debatida en la Comisión de Industria a iniciativa de Euskal Herria Bildu, también en defensa de tubos reunidos. En esa PNL, que se aprobó el 23 de febrero, hace un mes, pedíamos implicación del Gobierno del Estado, que tiene mucho que decir a través de la SEPI, para coadyuvar en la superación de la crisis actual de tubos reunidos y en el mantenimiento del empleo, la base de su punto 7. Pedíamos también utilizar los mecanismos previstos en el Plan y en el Real Decreto Ley de respuesta a la amenaza arancelaria, es la base de su punto 5. Pedíamos recuperar los mecanismos de ayuda para la industria electrointensiva, que es la base de su punto número 4 de hoy. Y también pedíamos al Gobierno del Estado trabajar por la inclusión de los productos derivados del acero en el mecanismo de ajuste de frontera por carbono, que han vuelto a traer hoy ustedes en su primer punto. Cosas importantes que se aprobaron hace un mes y que entendemos que han incidido en el Gobierno a la hora de elaborar el RDL 726, ya que la ayuda a la industria electrointensiva se ha reactivado con un montante nada desdeñable de 220 millones de euros, cuestión que por otra parte ya había sido pactada con Euskal Herria Bildu en el decreto antiapagón que tumbaron sobre todo las derechas. Si hoy se redunda en estas cuestiones, pues estará bien también. Más allá de las numerosas coincidencias, esta PNL aporta un par de novedades. Para nosotros una de cal y una de arena. La positiva, la petición de llegar al 25% del límite que establece Bruselas respecto a la compensación de costes indirectos de CO2, aunque el nuevo RDL también recoge un aumento de 300 millones de euros en ese sentido, también todavía hay un margen para llegar a ese 25% y estamos de acuerdo. Pero por el lado negativo, esta PNL propone la eliminación, entendemos que permanente, por lo que ha dicho la portavoz, del impuesto a la generación eléctrica. Y aquí discrepamos. Y partimos de la base de que hay que dar señales, también fiscales, para electrificar la economía, pero no compartimos la idea de hacerlo indiscriminadamente, porque también hay que descarbonizar. Así que no se puede tratar de la misma manera a toda la generación eléctrica. Y nuestra enmienda recoge este matiz que para nosotros es vital. Es decir, una bonificación permanente, sí, del 50% a la generación eléctrica renovable, no a toda. Creemos que esa es la señal correcta que hay que dar para la electrificación renovable. La idea es mandar una señal clara, concisa, y no tanto aprovechar la coyuntura para dar un mordisco de carácter permanente a Hacienda, algo que, por cierto, ni el sector se ha atrevido a pedir de forma permanente. Un mordisco, por cierto, que también se da a las haciendas de Guipúzcoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa, que cuentan precisamente con esa recaudación en los presupuestos que ya están aprobados para 2026. Último apunte. Nuestra enmienda pone sobre la mesa también la petición de recuperar algo que nos fue arrebatado en la nociva reforma laboral de 2012, el sistema de autorización previa en los despidos colectivos, que aunque parcialmente corregido, recuperando mediante el informe de inspección laboral, consideramos que debe reforzarse y recuperarse de manera íntegra, reforzando el papel de las comunidades autónomas para permitir proteger mejor su tejido productivo. Y termino recordando una cosa que nos parece importante al grupo proponente, al PNV. Para la defensa del empleo, de la siderurgia en general y de tubos reunidos en particular, tenemos que conseguir, sí, entre todos, que el Gobierno del Estado y la SEPI actúen proactivamente, reestructuren deuda, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que pedir al resto de instituciones, porque también hay que buscar, hay que animar a nuevos inversores. Especialmente es una labor del Gobierno vasco. Y todos sabemos que no ayuda nada sugerir, como se ha sugerido, que a ver quién es el valiente que en esta situación entra en tubos reunidos, ¿no? Nosotros creemos que merece la pena hacer un esfuerzo compartido para conseguir ese objetivo que entendemos es común de mantener la actividad, el empleo en tubos reunidos y a poder ser en todo el sector siderúrgico y en toda la industria electrointensiva. Seamos, por tanto, exigentes aquí, pero también seamos autoexigentes en casa. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox la señora Rueda Perelló.
Buenas tardes. Lamentablemente esta tarde hemos vuelto a ver un ejercicio de cinismo político. Y a su señoría le parecerá entretenido, a lo mejor están aquí echando la tarde, pero resulta que el grupo proponente, el Partido Nacionalista Vasco, en su intervención dice que parte de una realidad que no se puede negar. Dice que su propuesta aporta soluciones. ¿Cuál es la solución? Porque en su propuesta, hablando de industria, habla de Europa. Parece ser que se olvida de España y no se hace ni una sola mención a ello. En su iniciativa solo se puede tener un sentido si acepta las enmiendas de Vox. Porque si quiere defender la industria siderúrgica, que ahora dice que le preocupa mucho, acepte la enmienda de Vox que tiene que ver con la supresión del mercado de emisiones de CO2. Pero claro, les debe costar mucho. ¿Por qué? Porque todo el arco parlamentario, excepto Vox, está de acuerdo con un impuesto encubierto maquillado de verde que nos hace más pobres y menos competitivos. Le están pidiendo a la industria, a los españoles, un esfuerzo, pese a que España emite el 0,7% del CO2 mundial. Y mientras tanto, China pues no asume las mismas restricciones y ¿qué pasa? Competencia desleal. ¿Por qué? Por la incompetencia de todos los partidos políticos menos Vox, que están ciegos. ¿Qué sucede? Que trae hoy una iniciativa donde esta mañana, tristemente, hemos visto que la empresa a la que hace mención en su iniciativa ya ha comunicado el despido de 285 trabajadores. Una vez más, el Partido Nacionalista Vasco y el resto de partidos del arco parlamentario llegan tarde y mal. Y llegan tarde y mal porque Tubos Reunidos confirma ese cierre de la acería y notifica esos 285 trabajadores, esas familias. Y mal porque vienen aquí al decir que el sector atraviesa un periodo de profunda transformación. Atención, marcado por la competencia global y bien hablar de cómo está afuera el mundo y tal. Y bueno, ¿y qué sucede con el PNV y con Sánchez y con el bipartidismo, que son los que están atentando de manera directa y continua contra la industria? ¿De quién es culpa? ¿Quiénes son los responsables de esas políticas verdes suicidas que precisamente nos hacen menos competitivos? ¿Quiénes son los responsables de la deslocalización de nuestra industria y, por tanto, de la pérdida de empleo y de riqueza? A lo mejor tengo que recordarles que el aumento de los costes de energía ha puesto ya en riesgo a 200 fábricas, según datos de la Asociación Española de Cogeneración. ¿Sabe de qué se habla ahí fuera? De cogenicidio industrial. La factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es un 167% más cara que en Francia. ¿Y esto quién es responsable? Obviamente, quienes a golpe de decretazo y apoyados por ustedes están atentando contra nuestros intereses. La industria española está perdiendo peso. Se supone que está muy lejos, ¿no? Ese 20%. Y está en riesgo 3 millones de empleos que dependen directamente del sector industrial. Y aquí tenemos que estar escuchando dimes y diretes de unos y otros. ¿Quieren ayudar a la industria? Eliminen impuestos, como le decimos en nuestra enmienda. Eliminen impuestos, el impuesto sobre la electricidad, el impuesto sobre los hidrocarburos y un marco regulatorio estable. Claro, que después vendrán a vendernos unos y otros que cómo van a bajar impuestos, porque es que van a garantizarnos de esa manera los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? ¿Una sanidad colapsada? ¿Un sistema educativo donde hoy hemos conocido 22 millones de euros de Sánchez para Marruecos? ¿A quién se debe Sánchez? ¿A quién se debe el Partido Nacionalista Vasco? ¿A quién se deben los socios de Sánchez? ¿A quién se debe el Partido Popular? Por cierto, Partido Popular que también negoció con el PNV porque necesitó los votos del PNV para que Aznar
gobernase y también lo citó en los presupuestos de Mariano Rajoy en 2017 y 2018. Es una vergüenza que vengan aquí a defender la industria cuando lo único que hacen es ponerle palos en la rueda por culpa de sus políticas suicidas verdes. Nosotros vamos a seguir luchando por esa industria, por ese plan de reindustrialización que está desde nuestros orígenes y, por supuesto, vamos a decir no a sus bobadas ideológicas que le están quitando el pan a muchas familias españolas. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Romero Pozo. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. El Partido Nacionalista Vasco, el Grupo del Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Socialista, queda claro que hemos compartido diagnóstico y objetivo. Lo demuestra un hecho. El mismo día que el PNV registraba esta iniciativa, nosotros lo hacíamos en la Comisión de Industria para proteger también a la industria siderúrgica con la misma finalidad, ¿no? Por eso hoy tendíamos la mano con nuestra enmienda para sumar a sus seis diputados los 121 del Partido Socialista y una cosa más, el apoyo del Gobierno de España, que es siempre un aliado imprescindible del pueblo vasco, siempre. Porque sí, hay una voluntad política firme, apoyar a la industria siderúrgica vasca, garantizar su competitividad, impulsar su transición y proteger el empleo. Y hacerlo además en un contexto extraordinario que se ha citado, marcado por la agresividad arancelaria de Estados Unidos, la inestabilidad también de la guerra ilegal en Oriente Medio. Una guerra que no es abstracta, porque impacta en nuestros costes energéticos, en nuestras empresas, pero también en nuestros hogares, familias y a miles de trabajadores. Frente a eso sí que hay una certeza para nosotros. Las empresas y los trabajadores de la siderurgia no están solos. Tienen al Gobierno de España. Un Gobierno que ha actuado y que vuelve a actuar con un decreto ley que moviliza más de 200 millones de euros en apoyo a la industria, que reduce hasta un 80% los peajes eléctricos, flexibiliza contratos energéticos, refuerza compensaciones por CO2 y protege la competitividad. Eso no es retórica, eso es política, son hechos. Señorías del PNV, ustedes saben que tenemos diferencias, pero no es en el diagnóstico ni en la preocupación. Nuestras diferencias están en las soluciones, porque más allá de lo urgente e importante de la situación extraordinaria que podemos compartir ahora, algunas medidas, está la diferencia en que los partidos conservadores como el suyo pues limitan las soluciones a reducir costes, y eso para nosotros y nosotras puede ser útil en lo urgente, pero es insuficiente en lo importante. Porque el desafío de la siderurgia del 2026 no es solo resistir, es transformarse, y nuestra enmienda plantea, además de las medidas extraordinarias, otras relativas a la modernización, descarbonización, estabilidad regulatoria y cooperación institucional. En definitiva, que lo que queremos no solo es proteger la industria que tenemos, sino también construir la que necesitamos. Señorías del PNV, querida Idoia, ustedes nos conocen, gobernamos juntos en Euskadi, lo hemos hecho mucho tiempo y en diferentes circunstancias. Saben que somos gente de palabra, gente de fiar, y que siempre hemos estado en las decisiones y soluciones buenas para la ciudadanía vasca y la española, siempre. Por eso les digo que cuidado con las compañías que quieren normalizar relaciones. Cuidados con los del flanco de la extrema derecha o el flanco extremo de las derechas. Pues sí, esos mismos que a usted y a mí, señora Sagastizábal, nos valoran por lo guapas que somos. Mi solidaridad con la señora Alegría y la señora Montero. En política estamos para mucho más que lo que dice el señor Azcón de ser guapos. Porque, insisto,
El aliarse con determinadas derechas que lo que quieren es normalizar el caos tiene consecuencias. No se puede mirar a otro lado ante guerras ilegales y luego venir aquí a pedir soluciones. No se puede callar ante Trump y exigir certidumbre para nuestra industria. Eso no es política, eso es irresponsabilidad, incoherencia y otras cosas más, como a veces alinearse con los que cometen crímenes de lesa humanidad. Hoy hablamos de acero, pero también hablamos de mantenimiento, de empleo, y hablamos de algo más, y voy terminando, de algo más profundo. ¿En qué modelo de sociedad queremos sostener esa industria? Nosotros lo tenemos muy claro. Defendemos la economía de la paz, porque no hay industria fuerte sin estabilidad internacional. No hay economía justa en medio de la barbarie. Por eso, hoy, además de apoyar esta iniciativa, insisto que espero que lleguemos a un acuerdo con nuestra enmienda, con nuestra aportación, diremos algo más. No a la guerra, no a la política del caos, no olvidéis a Gaza, seguir mirando a Gaza, no nos acostumbremos al horror, porque proteger la industria es necesario, pero proteger a la humanidad es irrenunciable. Y esa es la diferencia y es lo que apoyamos los socialistas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor de las Cuevas Cortés. Está corriendo. Vale. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco PNV sobre la industria electrointensiva y más en particular sobre la siderurgia. Y lo primero que tenemos que decir con claridad es que el texto que nos presentan se queda corto, muy corto, y es muy poco ambicioso. Se queda lejos de las propuestas que desde hace tiempo el Partido Popular está defendiendo en este Congreso. Y también lo está reclamando la propia industria electrointensiva. Porque la iniciativa, señorías, del PNV concreta poco, no define y, sobre todo, no actúa de raíz. Se limita a señalar de forma leve, eso sí, las dificultades del sector, pero sin ofrecer medidas claras, ejecutivas y contundentes. Y ustedes, que son los socios prioritarios del Gobierno, si de verdad quieren ayudar a la industria, deberían hacerlo con más ambición. Por eso, desde el Grupo Popular hemos presentado una enmienda de modificación para mejorar, reforzar y completar esta iniciativa. Una enmienda sin complejos, con 9 puntos que incluyen la revisión dentro de la Unión Europea, repito, dentro de la Unión Europea, del comercio de los derechos de emisión, que incluyen cuestiones claves como son los servicios de ajuste, entre otras medidas necesarias. Y es aquí la sorpresa del PNV. Dicen defender a la industria y se olvidan ahora de algo esencial, del coste de los servicios de ajuste, que las empresas están pagando y que han tenido que asumir desde el 28 de abril del 25, el día más negro de la política energética de este país, que tuvimos que sufrir el bochorno del apagón. Miren, es un coste adicional que sufren las empresas de más de 1.200 millones de euros. Y lo más llamativo, señores del PNV, es que ustedes esto lo defendían en la última PNL que presentaron en el mes de noviembre en la Comisión de Industria. ¿Y hoy por qué no? ¿A quién defienden entonces? ¿A la industria o a una política energética fallida del Gobierno? Porque la realidad es muy clara. El Gobierno ha impulsado un mix energético desequilibrado, con una sobrepresencia de los renovables, y ahora están corrigiendo su propio error a base de incrementar los costes que pagan las empresas, las industrias electrointensivas, porque las electrointensivas son muy importantes. Estamos hablando de un pilar esencial
un pilar que factura 20.000 millones de euros, que representa más del 10% del consumo eléctrico nacional y que da empleo directo a unas 250.000 personas en comunidades como la mía, Cantabria, en Galicia, en Asturias y, por supuesto, en el País Vasco. Pero dentro de la siderurgia es estratégica de por sí, porque es la base de la construcción, de la automoción, de la energía, de la defensa, de las infraestructuras, en definitiva, clave para nuestra autonomía industrial. Sin embargo, señorías, esta industria atraviesa un momento crítico, un momento marcado por la competencia global, una presión importadora de países como China o la India con menores exigencias medioambientales, pero sobre todo esto tenemos un factor determinante, que es el coste de la energía. Es el verdadero problema. Porque sí, el precio mayorista en España a veces puede ser competitivo, pero lo que importa es el precio final que paga la industria. Y ese sigue siendo claramente superior al de nuestros competidores. Mientras en Francia o Alemania las industrias reciben un apoyo decidido, sostenido, en España seguimos cargando a nuestras empresas de peajes, de cargos regulatorios, de impuestos y además ahora de los servicios de ajuste que hacen que nuestra industria sea mucho menos competitiva. Porque sí, las electrointensivas pagan ahora los ajustes de la incompetencia de este Gobierno. Eso es lo que está pasando en la actualidad. De hecho, los datos son claros. Miren el barómetro de AEG de las empresas electrointensivas publicado ayer. Miren, en Francia han pagado ayer a 33 euros el megavatio hora y nosotros en España el 68%. ¿Consecuencia? Pues claro, dificultades como la empresa de tubos reunidos, incertidumbre en el empleo y en el riesgo de deslocalización evidente que hay. Y mire, vamos a lo mollar, vamos a los derechos de emisión de los derechos de CO2. En el 2025 la recaudación en España ronda ampliamente más de 3.000 millones de euros y el Gobierno se niega sistemáticamente a revertir lo que permite Europa, el 25% de los derechos de emisión a la industria, como pasa en Francia o en Alemania. Y de nuevo, los datos son concluyentes. De los 914 millones de costes de CO2 a compensar a las industrias en el año 25, el Gobierno solo ha cubierto 613, es decir, un 67% del total. Y en 2026 las perspectivas van a ser peor, porque solo se habla de 300 millones, un 18% menos. Voy terminando. Miren, si ustedes apoyan la propuesta del Gobierno, de lo que está haciendo el Gobierno, es la diferencia con nosotros. Nosotros hemos presentado aquí una enmienda global con 9 puntos que espero que ustedes vayan a aprobar por el bien de la industria que lo está necesitando. Muchas gracias. En turno, fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Bé, gràcies, president. Comentar que la proposta del PNB és oportuna i coincideix amb moltes de les nostres demandes històriques, algunes d'elles en defensa de la base industrial europea, ja sigui davant de la competència deslleial, els costos energètics abusius o l'amenaça de la deslocalització. Votarem, per tant, a favor. S'ha de dir, però, que el darrer Reial Decret Llei del Govern espanyol ja inclou, ens ha passat el mateix a nosaltres amb la nostra moció, ja inclou alguns dels punts dins de les mesures davant dels efectes socioeconòmics de la guerra d'Orient Mitjà. Aprofito, per tant, per comentar aquest Reial Decret Llei que es vota dijous en ple extraordinari. Inclou la bonificació del 80% dels peatges per a la indústria electrointensiva, que nosaltres també reclamàvem, i en l'àmbit energètic que adapta moltes de les propostes de Junts, per exemple, les reduccions de l'IVA, de l'electricitat o del gas. On no estem d'acord, i ja ho avancem, és en la manera en què tornen a eliminar només temporalment, com van fer en la crisi per la guerra d'Ucraïna, l'impost al valor de la producció d'energia elèctrica. El govern espanyol
ha decidit no aprofitar l'ocasió per eliminar un impost injust que no paga cap altre ciutadà de la Unió Europea i que té repercussió a la factura elèctrica de cada mes. Un impost que penalitza l'electricitat mentre Europa urgeix a la descarbonització. Eliminen l'impost només el proper trimestre perquè pensen que en pocs mesos s'acabarà la guerra de l'Orient Mitjà. Si prenem de referència la guerra d'Ucraïna, ja portem 4 anys de guerra. I si fem cas dels anuncis de final de guerra de Trump, bé, jo crec que molta confiança amb el que digui Donald Trump en aquest sentit no podem tenir. En qualsevol cas, ara que la principal defensora de l'impost, la vicepresidenta Montero, deixa el govern per anar a Andalusia, tenen l'oportunitat, aprofitin-la, aquesta oportunitat per acabar amb aquesta injustícia. Els ciutadans paguen per consumir electricitat, els ciutadans paguem per generar electricitat. On tampoc podem estar d'acord és en com fan les coses. Publiquen el Reial Decret Llei el divendres amb mesures que s'han de començar a aplicar diumenge. Res no impedia que es publiqués el dilluns i que avui la presidenta del Congrés convoqués, com ha fet, per dijous un ple extraordinari per debatre aquest Reial Decret Llei i per votar-lo. De nou, no es posen en el lloc dels qui han d'aplicar les seves mesures. Hem vist com els clients de les gasolineres dissabte feien consultes sobre la rebaixa de l'IVA, que els treballadors d'aquestes mateixes gasolineres no sabien què contestar, perquè vostès fins al dilluns no han publicat el comunicat. Per no parlar de la comptabilitat. S'ha hagut de fer front als canvis sense assessorament fiscal, sense suport informàtic o havent de contractar-lo en horaris intempestius. Això no és manera de fer les coses. Una mesura que trobem positiva però insuficient és la que amplia a 5 quilòmetres la distància entre generació i autoconsum d'electricitat verda. Almenys, ara sí, aquesta distància es pot aplicar en instal·lacions a terra i no només en teulada. Nosaltres, i ho sap molt bé el company Isidre Gavín, volem ampliar a 10 i a 20 quilòmetres la distància en polígons, en zones rurals, per aprofitar, per promoure l'autoconsum. Però s'ha de reconèixer que augmentar 5 quilòmetres és un avenç. Que costa molt d'entendre que hagi trigat tant, també ho hem de dir, perquè aquesta mesura facilita compartir electricitat verda i a millor preu entre els habitants de molts pobles petits. Si estem en crisi de preus de l'energia, benvingudes siguin les mesures que afecten positivament la butxaca de la gent i democratitzen l'energia. I donat que avui parlem d'indústria, evidentment, ampliar distàncies també els facilita a la gent del sector industrial l'autoconsum. El Reial Decret Llei també soluciona un tema que preocupa i molt els promotors de renovables. A Catalunya tenim a prop de 1.500 megawatts judicialitzats, megawatts que depenen d'una decisió judicial per poder seguir la seva tramitació. Els temps de la justícia, ho sabem tots, són lents i sovint aquestes instal·lacions es queden pel camí amb grans pèrdues pels promotors. Ara s'allargarà automàticament el termini i això és positiu. Pel que fa al pla del biometà que posen en marxa, és una mesura de futur, sí, però que no resol el present dels ramaders, que segueixen patint l'eliminació de les ajudes a la cogeneració per poder tractar els purins. Ja els vàrem dir que moltes granges petites i mitjanes de Catalunya del sector porcí estan al límit, en risc de tancament, assumint costos molt alts, ja acabo, president, per poder escampar purins per camps molt allunyats d'on tenen les seves ramaderies. Això s'ha de resoldre. I molt ràpidament, també queda per resoldre un tema, un problema estructural respecte del bo social elèctric. La majoria de les persones que compleixen els requisits no el reben. Demanem que s'automatitzi i que es faci a través d'una declaració responsable per la gent vulnerable afectada. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Jorday Roura. Bona tarda de nou, gràcies presidenta. Intentaré centrar una mica el tema, tornar-lo a reubicar. Avui, amb el permís del Partit Nacionalista Basc, no parlem només
de siderúrgia. Entenc que avui discutim en aquest hemicicle si realment els partits representats aquí en aquest congrés estan disposats a defensar la indústria productiva o si es continuarà arribant tard. Sempre, això sí, fent grans proclames i oferint respostes malauradament molt i molt petites. Perquè això és el que passa massa sovint. Molta retòrica sobre reindustrialització, molta retòrica sobre autonomia estratègica, molta retòrica sobre transició verda, però quan toca realment baixar al terreny, quan toca actuar sobre els costos energètics, sobre els peatges, sobre la competència deslleial, sobre els mecanismes de compensació, aleshores tots són excuses, tots són dilacions, tots són pedaços. I mentrestant, qui paga la festa? Doncs ho diem alt i clar, la paga la indústria. No només la indústria, la paguen els treballadors, la paguen també els territoris que veuen com el teixit productiu cada vegada es debilita més i la paguen també, òbviament, les generacions futures, perquè sense base industrial, senyories, no hi ha prosperitat i no hi ha innovació i tampoc hi ha transició ecològica que s'aguanti. Des d'Esquerra Republicana ho hem dit sempre molt clar, veiem bé aquesta iniciativa perquè parla d'aquests temes que he apuntat i la veiem bé també perquè posa damunt de la taula una veritat incòmoda que alguns massa sovint han volgut maquillar durant massa temps. Mirin, sense energia competitiva no hi ha indústria competitiva i això és el que posa damunt la taula aquesta iniciativa. I sense indústria competitiva, doncs mira per on no hi ha sobirania econòmica i tampoc hi ha autonomia estratègica ni tampoc hi ha cap futur digne per cap societat. Les coses no es solucionen soles. Estem en un context global marcat, malauradament, per massa conflictes bèl·lics, per tensions geopolítiques, per, en definitiva, mercats energètics molt inestables i per competidors que no juguen amb les mateixes regles. I davant d'aquesta situació, la inacció mai, absolutament mai, és neutral. La inacció és una forma també de desmantellament. I aquí també cal parlar amb claretat. És que ni el Partit Socialista ni vostès poden continuar massa temps ja instal·lats en l'autocomplaença, perquè això és continu, però tampoc el Partit Popular pot venir a donar lliçons després d'anys de decisions que evidentment sí, han ajudat i han acabat afeblint també el teixit industrial i energètic. I uns i altres en parlen molt, però massa sovint han governat sense una veritable política industrial. De fet, aquest Congrés i molta gent a fora està esperant la llei d'indústria, perquè on és la llei d'indústria? En un calaix? De què tenen por? És necessària una llei d'indústria. En definitiva, senyories, la siderúrgia, que avui en parlava el Partit Nacionalista Basc, tampoc és una relíquia, no és una cosa del passat, de fet és futur també, és infraestructura, en definitiva és mobilitat, és també energia, és capacitat productiva, és també, no ens l'oblidem, molt important, ocupació de qualitat. És tot allò que després alguns reivindiquen amb grans titulars, però que no es pot sostenir si deixem morir les empreses que ho fan possible. I per això cal actuar. Per això cal reduir càrrecs i peatges. Per això cal reforçar compensacions pels costos indirectes del CO2. Per això cal defensar també el teixit productiu davant de la competència deslleial i també cal aprofitar tots els marges europeus per protegir aquests sectors, que són sectors estratègics. Cal deixar, doncs, de castigar qui produeix aquí amb més exigències i menys protecció que els seus competidors. I deixi'm dir una última cosa, que també és important. Resistir no és la recepta, no és suficient. El repte, sens dubte, quan parlem del cas que avui ens ocupa, és aprofitar aquesta crisi per fer el que fa massa anys que s'ajorna, que és fer una veritable transformació del model energètic i del model productiu. No volem, doncs, una economia descarbonitzada sobre el paper i desmantellada a la realitat. No volem importar acer més brut mentre aquí tanquem indústries que també es deslocalitzen. No volem proclames ecologistes que acaben, com deia, amb això, amb deslocalització, que acaba amb precarietat i amb resignació. En definitiva, i ara sí que acabo, president, nosaltres ho tenim clar. Ni resignació, ni submissió,
ni retòrica buida. Indústria, energia, sobirania i, sobretot, senyories, futur. Moltes gràcies. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el señor Martínez Hierro. Bueno, pues señorías, hoy debatimos sobre la industria siderúrgica, un sector que es estratégico, sí, pero también un sector que está en plena transformación. Yo creo que conviene ser claros desde el principio. No estamos solo ante un problema de costes, estamos ante un cambio de modelo. Un modelo que tiene que responder a 3 retos a la vez: competitividad, transición ecológica y cohesión territorial. Y si fallamos en alguno de ellos, pues fallamos en todos. Es evidente que el sector atraviesa un momento difícil. El incremento de costes energéticos está afectando de forma directa a la industria electrointensiva. Las tensiones internacionales encarecen el gas, el transporte, la logística, las materias primas, y la competencia global sigue siendo intensa y en ocasiones en condiciones desiguales. Y eso exige respuestas. Y en este sentido, pues bueno, hay ciertas medidas que es cierto que van en la buena dirección. Por ejemplo, los mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva que permiten reducir los peajes eléctricos. Son herramientas útiles, ya activadas, que ayudan a aliviar costes en momentos de tensión y que deben evaluarse y mantenerse mientras sean necesarias. Pero también es importante reforzar el marco europeo, avanzar en el ajuste en frontera por carbono, mejorar los instrumentos de defensa comercial y evitar que la descarbonización acabe penalizando a quienes producen en Europa. Y aquí podemos compartir cierto terreno, pero el debate no puede quedarse en esto. Porque si reducimos la política industrial a una suma de rebajas, de costes, nos estamos quedando en la superficie del problema. Y hay decisiones que no van en la buena dirección, hay propuestas que no van en la buena dirección. Por ejemplo, plantear la eliminación permanente de impuestos como el de la generación eléctrica no es una medida neutra. Tiene un impacto relevante en los ingresos públicos y en la sostenibilidad del sistema eléctrico. Y, sobre todo, lanza una señal equivocada. Porque la transición energética necesita inversión pública, necesita estabilidad regulatoria y necesita recursos. Y no se puede construir un sistema energético limpio debilitando sus propios fundamentos financieros. Y por eso, el debate sobre la fiscalidad energética tiene que ser serio, equilibrado y responsable. No se trata de eliminar instrumentos sin más, sino de evaluar su impacto y su función dentro del conjunto del sistema. Señorías, pero más allá de cada medida concreta, aquí hay una cuestión de fondo, que las ayudas públicas no pueden ser incondicionales, no pueden limitarse a mejorar la cuenta de resultados de empresas sin exigir nada a cambio. Tienen que estar vinculadas a objetivos claros: inversión en descarbonización, modernización industrial, mantenimiento del empleo y compromiso con el territorio. Porque estamos hablando de recursos públicos y eso implica responsabilidad. Y aquí es donde este debate aterriza en la realidad. No podemos ignorar lo que está ocurriendo en Aiaraldea con Tubos Reunidos. Un caso que refleja bien las tensiones del sector, pero también una lógica que se repite una y otra vez, que es que ante dificultades la primera respuesta vuelve a ser el ajuste de plantilla. Y esto no puede normalizarse, porque la transición industrial no puede hacerse a base de despidos. Porque cuando se destruye empleo industrial, no solo se pierde trabajo, se pierde capacidad productiva, se pierde tejido económico y se debilitan territorios enteros. Por eso, cualquier apoyo público, cualquier proceso de reestructuración debe estar ligado a planes industriales sólidos, a compromisos de viabilidad real y a la protección del empleo. Señorías, la siderurgia es clave para la transición ecológica, pero también es uno de los sectores que más tiene que transformarse. Y eso cambia completamente el enfoque. No se trata solo de abaratar la energía,
Se trata de transformar cómo se produce. Se trata de avanzar hacia procesos electrificados y hacia una reducción real de las emisiones. De producir acero con menor huella de carbono, porque este va a ser el factor competitivo del futuro, menor huella de carbono. Y ahí es donde las políticas públicas tienen que poner el foco. No en sostener el modelo actual sin condiciones, sino en acelerar su transformación. Porque la industria del futuro no será la que compita solo en coste, será la que sea capaz de producir mejor, con menos emisiones y con más valor añadido. Eskerrik asko. Gracias. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya sobre las dificultades fiscales económicas de la clase media y trabajadora. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Cruzet Domenet. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Matute i senyora Vallugera, que jo que acabo d'arribar cometi segons quins errors parlamentaris, doncs miri, fins i tot seria acceptable. Però vostès dos, que són veterans i a més els tinc per bons parlamentaris, no poden pretendre fer segons quines trampes. I és evident que les nostres PNL i la nostra moció no té res a veure amb un Real Decret òmnibus, perquè vostès, a la PNL i a la moció, hi poden fer esmenes i podran votar punt per punt. I, per tant, podran decidir en què estan d'acord i en què no estan d'acord. I, en canvi, amb un Real Decret òmnibus o te l'empasses tot sencer o no hi ha alternativa. I, per tant, ja entenc que hagin volgut jugar, però no és oportú. Senyora Vidal i senyors de Sumar, entenc que el seu partit tingui cada dia més fred de peus. Amb els resultats jo també el tindria. I també ho entenc perquè les seves polítiques cada vegada són més ineficients. Prova d'això és el del mercat de l'habitatge. Vostès fan polítiques d'habitatge i l'únic que han aconseguit és destrossar a tot arreu el mercat de l'habitatge. Però escolti'm, és de P5 de política que si necessites uns vots per aconseguir majories, el que no has de fer és maltractar precisament qui té els 7 vots. I per mala sort per vostès, Junts per Catalunya tenen els 7 vots que vostès necessiten per aprovar moltes de les seves iniciatives. I per tant, a seguir per aquest camí, els ben asseguro que els servirà de ben poc, perquè amb nosaltres la pressió no els portarà a cap èxit. La setmana passada vam poder constatar com el govern de l'Estat viu cada dia en una realitat més paral·lela i més allunyada dels ciutadans. Cada vegada que es donava una evidència, cada vegada que jo concretava unes dades davant de cada fet contrastable que li exposàvem a la vicepresidenta Montero, la resposta era la mateixa. L'economia va molt bé, ningú té raons per queixar-se i nosaltres hauríem d'estar donant suport a tot allò que proposa i impulsa el govern de l'Estat. Doncs mirin, no. La realitat no és aquesta i per això vostès no poden comptar amb els nostres vots. La gent n'estan molt cuits del que passa i el grup de govern i els socis no fan més que accentuar aquesta realitat. Només cal que mirem què passa al carrer. Vaga de personal docent, vaga de metges, vaga de pagesos, vaga de pescadors, vaga d'autònoms, vaga d'usuaris de transport públic, vaga de taxistes, vaga de professionals del 112, pràcticament tothom insatisfet. Interins, advocats, mutualistes, treballadors en general, classe mitjana, gent que busca pis, gent que lloga el pis, tothom, pràcticament tothom, insatisfet amb les seves polítiques. I contra això, vostès l'únic que fan és negar la realitat, o el que és pitjor, fer polítiques precisament que en lloc de solucionar aquests problemes compliquen encara més la seva realitat. Per tant, avui portem les mesures que fa temps que molts sectors de la nostra societat reivindiquen i que des de Junts per Catalunya defensem la seva implantació.
I farem un exercici de votar-les una per una, i així cadascun de vostès es van posant davant del mirall en allò que estan a favor o estan en contra. Ben diferent del Real Decret Òmnibus que, com deia abans, o te l'empassa sencer o no hi ha alternativa. Pels pagesos cal aplicar les mesures necessàries per assegurar que poden viure dignament de la terra, flexibilitzant l'actual sistema de cotització per ingressos reals per garantir-los una jubilació digna. I des del punt de vista econòmic, incrementar la devolució de les quotes de l'impost sobre hidrocarburs suportades per les explotacions. Pels pescadors, cal atendre les seves legítimes demandes per poder garantir el futur del sector, establint un sistema de repartiment de jornades de pesca que permeti una correcta planificació de la feina, amb una assignació de dies plurianual i d'un mínim de 180 jornades anuals. Implantant de forma urgent, a més, l'autorització per a la comercialització de les tonyines capturades com a pesca accidental en la pesca d'arrossegament. Pels mestres, cal dotar els recursos necessaris per garantir la qualitat del sistema educatiu, incrementant el pressupost d'educació fins a un 6% del producte interior brut i transferint-lo a la Catalunya. Donant més personal de suport, reduint ràtios a les aules, així com actualitzant els mòduls de l'escola concertada als costos reals. Pels metges cal atendre les seves reivindicacions per poder garantir així un sistema sanitari adequat, garantint l'estatut mèdic propi català, evitant les guàrdies de 24 hores i millorant la qualitat assistencial i garantint l'accés dels estudiants catalans a la Facultat de Medicina mentre es tramita la modificació de la llei orgànica del sistema universitari impulsada per Junts per l'establiment d'un districte universitari propi per Catalunya. Pels autònoms, cal fer una llei de la reforma integral que els protegeixi com un dels actors fonamentals del teixit productiu i per això l'estem impulsant des de Junts per Catalunya. A part de tot el que hem explicat en la proposició no de llei anterior, cal introduir un nou model de cotització que elimini el problema actual de fer-ho segons ingressos reals, ajustant les escales impositives a la inflació i augmentant el percentatge aplicable de les despeses de difícil justificació. Per a les famílies i la classe mitjana i treballadora cal implantar les mesures per evitar que segueixin castigats per les polítiques del govern, moltes d'elles, com dèiem abans, incorporades en el Real Decret Llei a instàncies de Junts per Catalunya, però d'altres que el govern no ha incorporat i que són del tot necessàries. Eliminar l'impost de successions i donacions, ajustar els trams de l'IRPF a l'evolució de la inflació, augmentar el mínim exempt de l'IRPF, reequilibrant l'IRPF de les classes mitjanes i reduint l'IVA dels aliments. Facilitant també l'accés a l'habitatge per a les famílies. I també pels petits empresaris i emprenedors cal activar els mecanismes necessaris per facilitar i fer créixer la seva activitat, impulsant un procés de reducció burocràtica i simplificació administrativa, establint una fiscalitat específica que fomenti el creixement de les microempreses i les pimes i permetent reduir-se l'impost de societats al que les pimes paguin d'IAE. I finalment, per a les persones dependents, cal impulsar aquelles accions que els dignifiqui la vida i millori el seu dia a dia, garantint la transferència a la Generalitat de Catalunya com a mínim del 50% dels recursos per aplicar la llei de dependència a Catalunya, garantint que sigui compatible el complement de gran invalidesa amb les prestacions del grau de dependència extrema o la pensió no contributiva per invalidesa i aplicant un tipus reduït del 4% a tots els productes de suport o ajuda tècnica a la discapacitat. I acabo. Reconeixent el dret també preferent del teletreball per famílies responsables de les cures en malalties de salut mental infantils i juvenils i declarant exemptes de tributació les ajudes als afectats per la talidomida. Més de 60 mesures a favor del benestar dels ciutadans de Catalunya que formen part de la columna vertebral de la nostra acció política i que vostès podran votar en les votacions individuals de la nostra moció. Gràcies. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ezcorbe Torra.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues la exposición de motivos de la moción consecuencia de la ardorosa y fogosa interpelación del señor Cruzet, de Junts, es del tenor literal siguiente. Dicen ustedes que existe una distancia abismal entre el relato oficial del gobierno, eso que dicen de España va como un cohete, la mejor economía del mundo, y la realidad que viven millones de españoles y de ciudadanos. Sí, eso es cierto. Eso lo dice hace mucho tiempo Vox y eso sucede gracias a ustedes, gracias a Junts, que apoya a este gobierno socialista. Que las cifras macroeconómicas que el Ejecutivo exhibe con orgullo no se trasladan a la economía familiar. Sí, es cierto. Vox lo ha denunciado y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este gobierno socialista. Que sea cual sea la condición profesional o social, las decisiones adoptadas por el gobierno perjudican sistemáticamente a la mayoría de la ciudadanía, también es cierto. Vox lo ha denunciado y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este gobierno socialista. Que existe una situación cada vez más difícil para amplias capas de la población, sí, es cierto. Vox lo ha denunciado muchas veces y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este gobierno socialista. Hablan de asfixia al tejido productivo, de estancamiento de la productividad, de pérdida de competitividad, de salarios bajos, de inflación y de una presión fiscal creciente. Sí, es cierto. Vox lo ha denunciado hace tiempo también y eso sucede gracias a Junts, que apoya a este gobierno socialista. Hablan de empobrecimiento familiar, de pérdida de capacidad de reacción, de servicios públicos que no responden y de un mercado de la vivienda tensionado hasta extremos insostenibles. Sí, efectivamente es cierto y esto sucede gracias a Junts, que apoya al gobierno socialista. Este es el contenido de la enmienda de la exposición de motivos de su moción. Y precisamente por eso el problema no está en el diagnóstico, sino en la posición desde la que lo formulan ustedes. Porque todo lo que hoy describen en esta moción coincide en gran medida con lo que Vox venimos señalando desde hace tiempo, incluso algunas de las soluciones, pero cuando sucede, porque ustedes han sostenido y sostienen a este gobierno socialista. Este Congreso se ha consolidado una dinámica muy clara por parte del independentismo catalán, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña ejerce de portavoz político del gobierno, del señor Sánchez. Ustedes actúan como valedores y sostenedores efectivos, facilitando mayorías y permitiendo la aprobación de las medidas que hoy critican. Esa es la realidad parlamentaria y este es el contexto donde se debe entender esta iniciativa. Nuestra enmienda parte de un planteamiento distinto. No hemos sostenido a este gobierno y por eso nuestras propuestas se centran en medidas concretas. Aliviar la presión fiscal sobre rentas medias y bajas, reducir cotizaciones a autónomos y pequeñas empresas, eliminar trabas a la actividad económica y reforzar la competitividad. Incluimos también el desarrollo de un estatuto médico que reconozca adecuadamente las condiciones del personal sanitario y cuantas medidas ya ha formulado mi compañero brillantemente Pablo Sáez en una intervención anterior. Son medidas directas y orientadas a quienes sostienen el tejido productivo y los servicios esenciales sin elementos ajenos a ese objetivo. Sin embargo, en su planteamiento aparecen de forma reiterada referencias a competencias exclusivas y a un tratamiento singular de Cataluña formulado como si determinadas decisiones pudiesen adoptarse al margen del conjunto nacional, incluso en materias que afectan a todos los españoles. Y esto ni es serio, ni es viable, ni es justo, porque lo que ustedes plantean no es una solución económica, es una vez más el intento de fragmentar lo que es común, que representa la gran fortaleza de España y Cataluña. Su posición, señores de Junts, señores herederos de Convergencia, no es nueva, no es una contradicción puntual lo de hoy, es una forma de actuar sostenida en el tiempo y eso en Cataluña tiene un nombre, el que ya mencionó el gran gurú, su gran gurú, el señor Jordi Pujol, la puta y la Ramoneta.
La puta y la ramoneta, permítame, señor presidente, pero no es una frase acuñada por el señor Pujol en sede parlamentaria. Traducido para el que no lo entienda, la puta y la ramoneta, para el que no lo entienda, y para que lo entienda todo el mundo, es engañar a todos. Decir una cosa aquí y hacer lo contrario allí, en Cataluña. O decir una cosa en Cataluña y hacer lo contrario aquí. Criticar al gobierno mientras lo sostienen día a día. Y eso no es política, es puro fraude. La máxima afición de Junts, que tira de rebote contra Esquerra Republicana, y eso sí, apoyando, por supuesto, siempre ustedes al gobierno socialista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micómico. Gràcies. Gràcies, president. Senyories, vaig a començar la meva intervenció com ho faria amb els meus alumnes, amb una pregunta molt simple. Quan escolten el concepte classe mitjana, què imaginen? Segurament pensen en autònoms, en persones treballadores, funcionaris i funcionàries, xincoteig empresaris. En definitiva, en la majoria, el 95% de la població, si ens creiem el relat dominat de la dreta. I aquest és el primer problema. Quan una categoria ho inclou tot, ja no explica res. Només ordena la realitat d'una manera que no és neutral. La idea de classe mitjana que utilitzen el Partit Popular, Vox, Junts i també el Partit Socialista s'ha convertit en una forma molt sofisticada de fer-nos creure que tots i totes som iguals. Però si tots i totes som iguals, ja no cal parlar d'una desigualtat estructural, veritat? Només de diferències individuals. Qui s'esforça més, qui s'organitza millor, qui estalvia, qui té més sort. I així, si un pobre desgraciat no arriba a final de mes i algú que és de classe mitjana com tu sí que arriba a final de mes, el problema no és del sistema, el problema és teu per no esforçar-te prou, per no organitzar-te bé. Però és que això no és la realitat, això és una mentira més gran que un temple. Perquè si baixem al món real, la fotografia és molt clara. La majoria de la gent viu del seu treball, amb més o menys estabilitat, amb un sou d'uns 15.000 euros o d'uns 30.000 euros. I més enllà del que cobres, si et falla el treball, et falla la vida. La força del nostre treball és tot el que tenim, la gent que en teoria som classe mitjana, però que en la realitat el que som és uns currantes. Aleshores, recupere la pregunta del principi. Qui és realment la classe mitjana? Jo els diré qui no és classe mitjana. Totes aquelles persones que depenen d'un sou per arribar a final de mes. No és classe mitjana totes aquelles persones que no poden viure de renta. Senyories, malauradament, la mentida de creure's classe mitjana fa que el concepte de classe es trenque. I quan es trenca el concepte, el que fan és confondre els interessos, les necessitats de classe i qualsevol política pot semblar bona. Per exemple, 1, 2, 3, responda otra vez, baixar impostos. Ens ho venen com una mesura que ens beneficia a tots i a totes per igual. I això és absolutament fals. Els impostos no són un càstig. Són el que fan possible una sanitat pública, una educació pública, la dependència i les pensions. Són el que fan possible que la vida no depenga només dels diners que tingues en el teu número de compte. I saben que val, per exemple, una operació d'apendicitis? Pot arribar als 7.000 euros. Saben què val una operació de càncer de mama? Pot arribar a 25.000 euros. Saben què val una carrera universitària? Doncs pot arribar a uns 40.000 euros sense tindre en compte l'allotjament i la manutenció. Per això el debat no pot ser impostos sí o impostos no. El debat és
qui paga, quan paga i per a què paga. I així és on està la trampa, perquè tant el Partit Popular com Vox, com Junts, com també ara el Partit Socialista estan assumint una idea molt perillosa, que davant la pujada de preus i la precarietat derivada de les tensions internacionals i de la guerra, la solució és baixar impostos. I no, senyories, la fatiga de la majoria social, el cansament de la classe treballadora no es resol reduint la capacitat de l'Estat. Es resol actuant sobre els preus, topant els preus i actuant sobre els beneficis excessius d'algunes empreses. I quan puja la llum o quan puja el pa, baixar impostos no baixa els preus, ja ho sabem. Només ens deixa a la majoria social més desprotegits i desprotegides. A qui beneficia este model? A qui no depèn de l'Estat per a viure. A qui pot pagar una sanitat privada si la sanitat pública col·lapsa. A qui pot assumir lloguers impossibles. A qui té patrimoni i rendes altes. A qui no necessita una xarxa col·lectiva. I, per suposat, a qui puja preus davant les baixades dels impostos, com estan fent ja, 1, 2, 3, responda otra vez, una de cada 4 gasolineres des que ha entrat en vigor el Real Decret Llei anticrisi que ha aprovat el govern. A qui no beneficia este model? Este model no beneficia a la majoria social. Es considera classe mitjana, classe treballadora, autònom o el papa de Roma. I la diferència entre la seva recepta i la nostra recepta és una diferència de model, perquè nosaltres volem un estat que posi límit quan els preus es disparen, que protegisca quan el mercat falla i que garantisca drets quan la vida es complique. Senyories de la dreta en general, si de veritat els preocupa la classe mitjana, deixen d'eslògans i voten a favor de topar el preu dels lloguers. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduix. Gràcies, president. Senyor Cruzet, no cal ser un diputat experimentat, que per cert vostè tampoc és nou, per saber que aquesta moció de Junts és una operació de blanqueig absolut a totes les seves polítiques antisocials i antilaborals que han votat amb lleis, no amb mocions. Esquerra no la votarà tal com està per 3 raons. Primera, perquè hi ha coses que poden sonar bé, i algunes fins i tot són propostes nostres, però Junts no hi posa el com, i el com és sobirania fiscal i recursos públics. Segona, perquè al centre del text hi ha una contradicció. Volen més serveis, però volen buidar la caixa amb rebaixes als qui més tenen. Un clàssic. Tercera, perquè la credibilitat no es redacta, la credibilitat es vota. I quan ha tocat votar millores socials i laborals, Junts ha votat sempre amb el Partit Popular i amb Vox. Realitat. Dit això, hi ha coses on podem estar d'acord i és important dir-ho. Per exemple, si parlem de reindustrialitzar amb tecnologia neta, nosaltres hi som, hi hem estat i hi serem. Nosaltres defensem i ho hem posat sobre la taula en acords propostes modificar, per exemple, l'impost d'activitats econòmiques, que és l'impost que paguen moltes empreses per operar, per incentivar inversions concretes com instal·lació de motors elèctrics, electrificació de processos o modernització de la indústria. Cap problema. Això al Camp de Tarragona no és una frase bonica, ho sabem, és treball, és competitivitat i reduir emissions sense perdre llocs de treball. També si parlem de salari mínim adaptat al cost de la vida o ajustat als preus, ens trobaran. Esquerra fa temps que ho defensa. La gent no pot viure de sous que només donen per sobreviure. Ja m'agradaria a mi què dirien vostès en pujades del salari mínim interprofessional. Perquè una cosa és dir-ho en una moció i una altra cosa és a l'hora de votar. I aquí recordo els seus discursos. I si parlem de protegir el sector agrari i davant d'acords comercials com Mercosur, també hi hem estat, hi som i hi serem. Volem la cooperació internacional, sí, però no a costa de rebentar la pagesia i la ramaderia d'aquí. Ara bé, el problema és que Junts, al mateix temps que ens vol colar
al mateix temps que parla d'això ens vol colar el paquet de sempre, la fiscalitat dels privilegiats. Aquest és el seu programa ocult en aquesta moció, perquè la moció Òmnibus porta dues peces que ho desmunten tot, absolutament tot. Primera, eliminar l'impost de successions i de donacions. Dit planerament, qui hereta molt, els rics de tota la vida, que paguin molt menys. Que continuï aquesta aristocràcia pels segles dels segles. No. I si hi ha menys impostos, sobretot els que més tenen, significa que hi ha menys recaptació de la Generalitat, i això és menys beques, i això és menys metges, i això és menys dependència, i això és menys escola pública, i això és ideologia d'extrema dreta. Clar i català. Segona, deflactar l'IRPF. Deflactar vol dir moure's els límits dels trams de l'IRPF perquè si els preus pugen no et facin pagar només perquè el sou ha pujat una mica més. Un exemple perquè s'entengui clarament. Si et pugen el sou 50 euros perquè el lloguer i la compra t'han pujat 150, tu no ets més ric. Deflactar evita que et tractin com si ho fossis, correcte. Però el problema de tot plegat aquesta moció és el que Junts no explica, repeteixo, el que Junts no explica. Si ho fa sense fer pagar més a les rendes més altes, a les rendes del capital, a les grans empreses, ja no hi estem d'acord. Per què? Perquè el seu sistema fiscal, històricament contrastat, implica retallades, sabem què vol dir això, recordin-nos Artur Mas, privatitzacions i serveis públics pitjors. I la tercera raó són els fets. Junts vol venir aquí a fer-se passar pel defensor de la majoria social, però quan s'ha hagut de posar al costat de la gent treballadora, han triat un altre bloc. Faig una mica de memòria pels qui no recordin, no mocions, lleis. Quan s'han hagut de protegir famílies davant de desnonaments, han votat amb qui? Amb PP i Vox. Quan s'ha hagut de frenar trampes en el lloguer, han votat amb qui? Amb PP i Vox. Quan s'ha hagut de mantenir un gravamen a les grans energètiques que cobren un paston i al sistema financer, amb qui han votat? Amb PP i Vox. Quan s'han plantejat reduir la jornada laboral als treballadors, amb qui han votat? Amb PP i amb Vox. Quan han intentat posar pals a les rodes, s'ha intentat posar pals a les rodes a les deslocalitzacions d'empreses, amb qui han votat vostès? Amb PP i amb Vox. Aquesta és la realitat que vostès volen blanquejar-se. Quan toca triar entre el poder econòmic i la gent, vostès trien sempre el poder econòmic. I acabo. Nosaltres estem a favor de mesures útils, indústria neta, amb incentius, ben dissenyats, salaris dignes, protecció de la pagesia, serveis públics, evidentment. Però no només, això és possible només amb una raó. Qui té més, que pagui més. I el seu sistema fiscal no és el nostre sistema fiscal. Nosaltres estem per la sobirania fiscal i per una fiscalitat justa. No es pot votar amb PP i Vox contra drets i després venir aquí a posar-se la jaqueta social. O estàs amb la gent a l'hora de votar lleis o estàs amb els de sempre. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martín Urriza. Muchas gracias. Señorías de Junts vienen hoy disfrazados de defensores de la clase media y de los hogares trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes. Es un doble ejercicio de hipocresía, en primer lugar, porque ustedes han votado casi siempre en contra de las mejoras de las familias trabajadoras. Y en segundo lugar, porque la propuesta de ustedes son un subterfugio para colocar su programa de privilegios para los ricos. Ustedes defienden los intereses de unas pocas familias catalanas, pero como con eso no alcanzan los votos, tienen que disfrazarlas de medidas transversales donde por cada 5 euros que se llevan los de abajo, los de arriba se llevan 500 euros. Ustedes han votado en contra de mantener el impuesto a las energéticas, que de nuevo están sirviendo para que se forren las empresas energéticas y saquen todo el dinero que puedan del bolsillo de las personas trabajadoras, de las pymes y de los autónomos a los que ustedes dicen defender. Votaron en contra de la reducción de la jornada laboral junto al PP y a Vox, porque
Al fin y al cabo, lo que hacen ustedes es defender los intereses de la patronal y votaron no a terminar con los alquileres de temporada fraudulentos y se han opuesto asimismo a auxiliar a las familias vulnerables desahuciadas. Ahora anuncian que votarán no a que los alquileres se puedan prorrogar y a la que la subida de los alquileres esté limitada a un 2%. Y no lo entendemos, señorías de Junts. La prórroga de alquileres es una medida temporal que ofrece seguridad y estabilidad al arrendador y al arrendatario, que garantiza el mantenimiento de las condiciones pactadas, la actualización anual del alquiler y la posibilidad de recuperar la vivienda en caso de necesidad por el propietario. En Cataluña, además, esta prórroga prácticamente no tiene efectos, porque cerca del 90% de la población vive en una zona declarada tensionada, donde ya opera una prórroga automática de 3 años y se impide subir el alquiler a los nuevos contratos. Es una medida que ya se ha aprobado en el pasado y que incluso Junts ha votado a favor. Por lo tanto, les repito que no lo entendemos. Por otro lado, señorías de Junts, es falso que nada haya mejorado en Cataluña. La renta media de los hogares alcanzó en Cataluña los 43.900 euros anuales, según la última encuesta de condiciones de vida, 4.900 euros más que en el conjunto de España y un 11% real de incremento con respecto a 2018. Este importante incremento ha sido posible gracias a una intensa creación de empleo, a la rebaja del paro y a la mejora de la calidad de las ocupaciones y también al importante aumento del salario mínimo interprofesional, un 66%. Hoy hay 3.900.000 personas trabajando en Cataluña. Es un récord histórico. La tasa de paro es del 8%, la más baja desde hace 18 años. La temporalidad está en el 10%, la mitad que antes de la reforma laboral. El tiempo parcial ha perdido relevancia en favor del trabajo a tiempo completo y las ocupaciones de cualificación alta y media han ganado peso elevando el salario medio. ¿Significa esto que todo vaya bien? No, significa que la mejora es real, pero no es suficiente. La mejora no neutraliza el sablazo de la vivienda, de los alquileres y décadas de trabajos infrarremunerados por sus amigos de la patronal. Esta mejora de la renta de los hogares no ha caído del cielo, ha venido de políticas opuestas al catecismo neoliberal de Junts, ha venido de la reforma laboral a la que ustedes se opusieron, de la subida del salario mínimo y del impuesto a las energéticas que también ustedes tumbaron. Por tanto, señorías de Junts, menos cinismo. La renta de los hogares catalanes ha aumentado gracias a políticas que ustedes combaten. La mejora aún no se reparte justamente, pero eso es porque ustedes promueven el escaqueo en el pago de impuestos de los ricos y que se siga extrayendo rentas de las familias trabajadoras en la vivienda. Junts no defiende a las clases medias catalanas, defiende a los poderosos disfrazándose de portavoz del pequeño propietario, utiliza al autónomo y al pequeño ahorrador como coartada sentimental, pero cuando uno rasca un poco se encuentra el programa de siempre: eliminar el impuesto a las grandes herencias y donaciones, más ventajas al ahorro privado de los que más tienes, rebajas de cotizaciones, menos capacidad redistributiva del Estado y más negocio para quienes ya están forrados. Esto no es defender a la clase media y trabajadora catalana. Esto es un programa de blindaje patrimonial para los de arriba, oculto bajo una bandera y un discurso victimista. Y por eso nos opondremos a esta moción. Gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Perea y Conillas.
Buenas tardes, presidenta, presidente. Bona tarda. Senyor Crusset, deixi'm que comenci dient-li que ens sembla molt interessant determinades propostes que vostès plantegen. De fet, el govern de Pedro Sánchez, el govern de coalició, ja està treballant, ha treballat i continuarà treballant en el suport als autònoms, en l'alleugerament en moments de dificultat y en mesures para proteger la clase mitjana. Pero francamente nos ha sorprendido su moción. Una moción que marca un posicionamiento político más que la voluntad real de legislar. Son 64 puntos sin efecto legislativo alguno y de su intervención lo ha dicho claramente. Queremos que se mojen. Bueno, en todo caso la moción es un punto de partida para debatir y consensuar. Pero antes, señor Crusset, debemos salir del marco mental de la confrontación que impone la derecha del Partido Popular y de Vox. Sí, de Vox también, claro que sí, porque ustedes, señores de Vox, llevan condicionando al PP todos sus gobiernos autonómicos con terribles consecuencias y lo peor es que el PP les compra el relato. Como el cambio climático, y les explico aquí en este artículo cuyo negacionismo impone Vox al PP en la Generalitat, que agravó un 20% la virulencia de la Dana. Señores del PP y de Vox, ambos demonizan el escudo social. Y con los datos en la mano, fue precisamente el escudo social el que redujo la inflación del 10 al 2%. Cuestionan la dependencia energética, cuando tenemos récord histórico en renovables. Y hablan también de listas de espera. ¿Qué hubiera sido de la dependencia si este Gobierno no lo hubiera reforzado con 3.000 millones de euros más? Porque está claro que hay dos modelos. El modelo de PP y Vox, que rechazan los impuestos cuando afectan a las grandes fortunas, a bancos o a las empresas energéticas, o el modelo de este Gobierno que destina los impuestos, porque los impuestos tienen que existir si después queremos apagar incendios, al ingreso mínimo vital, al bono social y a proteger, como en este caso, este Real Decreto, con 5.000 millones de euros a toda la ciudadanía y a las empresas de los efectos de esta maldita guerra de Trump en Irán. Dos modelos que son antagónicos, señorías. El de los regalos fiscales de PP y Vox, el que amnistía a los defraudadores, el que vende el BOE a cambio de favores o el que apuesta por un modelo económico que redistribuye y que nos protege a todos y a todas. Sí, señor Crusset, como usted mismo reconoce, España está creciendo como nunca. El crecimiento económico de España en la Unión Europea es un hito, una prosperidad económica que efectivamente ha de buscar el progreso compartido de la mano de la justicia social y la cohesión territorial. Y señor Rodríguez del PP, España y Cataluña crecen a un ritmo impensable desde hace 6 años. Según CaixaBank Research, no lo dice el Gobierno, lo dice esta entidad, la renta bruta disponible de los hogares creció casi un 11% interanual en el tercer trimestre del 2024. Un crecimiento claramente por encima de la inflación y un crecimiento mucho más vigoroso que el de la media de la eurozona. Señor Rodríguez, el dato mata relato. El Gobierno, ante las diversas crisis, ha desplegado un escudo social que hoy nos permite generar economía progresista y distribuirla equitativamente. Y les recordaré, 1,5 millones de trabajadores autónomos fueron protegidos en la pandemia, lo que les permitió, primero, que no cerraran sus negocios y, segundo, que hoy haya más autónomos que nunca. ¿Y qué decir de la educación, cuyo presupuesto se ha visto incrementado en un 100% desde 2018? Señor Crusset, esta moción pone de relieve a colectivos como los pescadores, autónomos, evidentemente maestros, de los que nosotros nos preocupamos y ocupamos. Estará conmigo que el Real Decreto Escudo Social fue una oportunidad perdida al no convalidarse. Un Real Decreto Ley que hablaba de medidas reales por vivienda, energía y 20.000 millones de euros para las comunidades autónomas. ¿Sabe quién no contempla su moción? Pues ni los jóvenes, ni la brecha de género de las mujeres, ni evidentemente la pobreza en pensiones para muchas de ellas. Por ello les invito a un debate sincero, sereno y reflexivo, como el que hacemos en el Pacto de Toledo. Y mire, le recomiendo que lea la intervención de hoy del presidente del CES, Antón Costas,
quien ha dicho que evidentemente el consenso en reformas estructurales son los que hacen grande a un país como España, referente mundial en el acuerdo y en el consenso. Y acabo. Senyor Cruzet, seiem i xerrem, negociem i intentem pactar, perquè segur que tenim més punts de trobada que de sortida. Y como dice el presidente Salvador Illa, debemos ser capaces de dar seguridad y confianza a la ciudadanía en momentos de incertidumbre. Esta es nuestra mano tendida. Pasemos de la confrontación querida del PP y de Vox y de una moción estéril a una reforma que nos permita desde el consenso transformar de la vida de la gente para mejorar, evidentemente, su futuro, su proyecto vital. Los socialistas actuamos como pensamos, trabajando por el bien común para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Perea. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández González. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos debatiendo esta tarde, a finales ya de esta tarde, una moción que trae causa de una interpelación que la semana pasada formalizaba el grupo de Junts per Catalunya. Se trata de una moción, bien es cierto que no hay ninguna limitación reglamentaria, pero de una moción extremadamente extensa. Se compone ni más ni menos que de 57 puntos. Y ya les anticipo, señorías, que en muchos de ellos estamos de acuerdo. En el Partido Popular compartimos muchísimos de los aspectos que se contienen en esta moción. Otros no. Otros ni los compartimos ni los podemos compartir. Pero a lo largo de esta tarde se oyen cosas ciertamente chocantes. Al portavoz de Junts le censura a la izquierda y la izquierda más radical que presenten una serie de planteamientos que yo diría son consustanciales a su forma de hacer y entender la política. Pero curiosamente, hace 2 años y medio, un mes de noviembre, en este mismo salón de plenos se votaba la investidura del señor don Pedro Sánchez Castejón. Era la primera vez en la historia de España que un presidente que no había ganado las elecciones era elegido presidente de gobierno. La primera vez en la historia de España. Y quienes dieron los votos para que ese disparate político se llevase a feliz término fueron, entre otros, los diputados de Junts, y yo se lo tengo que decir con amabilidad pero con claridad, para que los señores de Sumar tuvieran 5 ministros en el Gobierno de España. 5 ministros que hacen política de izquierda radical, política que contraviene las premisas en materia impositiva, en materia laboral, en materia de autónomos, en materia de agricultura, en materia de pesca y en tantas y tantas materias como ustedes van dibujando a lo largo de su iniciativa. Y hace 2 años y medio, señores de Junts, ustedes decían que ese apoyo traía causa de un escrito que se componía de 1.486 palabras. 1.486 palabras eran la base del acuerdo entre el Partido Socialista de Sánchez y el partido de Junts per Catalunya. Y yo tengo que preguntarles en nombre del PP, ¿qué ha pasado con esas 1.486 palabras? Que Sánchez les engañó. Pues vaya sorpresa más grande, porque el señor Sánchez hace de la política un engaño diario y permanente. Y ustedes deberían saberlo perfectamente, porque el señor Sánchez
yo creo, como se dice en términos coloquiales, y me lo van a perdonar, engaña hasta el médico. Y todo lo que aquí se contiene, señorías, hace referencia a impuestos. Hace referencia a impuestos y estos días nuestra portavoz parlamentaria le dirigió una carta muy correcta y muy minuciosa al ministro Bolaños pidiéndole que se deflactara el IRPF para que los impuestos pudiesen aliviar la carga a la clase media trabajadora en nuestro país. Vamos a ver el éxito que en la carta que se remitió al ministro se puede plantear a lo largo de estos días. Y el presidente Feijóo planteó también un contrato con los autónomos, que garantiza que los autónomos no se conviertan, como dijo mi compañero en la anterior intervención, en un cajero automático. Los autónomos tienen que tener, porque es el único país en la Unión Europea que pagan el IVA a los que facturan menos de 85.000 euros. Y no solamente pasa eso, pasa que, consecuencia de la política de la señora Montero, España paga una sanción con carácter periódico. Luego, fastidiamos a los autónomos y los españoles pagamos, desde luego, la ineficacia de este Gobierno, que no cumple ni la transposición de las directivas europeas. Y también el presidente Feijóo planteó un plan en materia de vivienda, porque son ustedes, desde luego, en el Gobierno socialista, un desastre en gestión de vivienda. Hacen poco y hacen mal. Y los jóvenes son los primeros perjudicados de unas políticas vacías, carentes de contenido, con una fiscalidad que no se atempera a sus necesidades y, en definitiva, con unos jóvenes que son los que más tarde en la historia de nuestro país pueden aspirar a tener una vivienda propia y obtener una independencia en toda su vida. Y, señorías, y con ello finalizo, efectivamente lo dicen en la exposición de motivos la moción. Las políticas del Gobierno asfixian el tejido productivo. Totalmente de acuerdo. Estancan la productividad. Totalmente de acuerdo. Destruyen la competitividad internacional. De acuerdo. Alimentan la inflación e incrementan la presión fiscal hasta límites insostenibles. Desde luego, lo que acabamos preguntándonos, señorías, es ¿qué hacen ustedes apoyando el sanchismo? Esta moción de una tarde del martes no va a ningún sitio. Lo que necesita este país, lo que necesitamos los españoles, es una moción de censura para echar a Sánchez del Gobierno y que podamos vivir con prosperidad económica y, desde luego, en condiciones de competitividad y en condiciones más saludables que las que tenemos en la actualidad, donde la corrupción es carta de presentación y de naturaleza, desgraciadamente. Muchas gracias, señora Fernández. Les aviso para la organización que veremos esta tarde esta última moción que ahora vamos a ver y las dejaremos las otras dos para mañana. ¿De acuerdo? Continuamos ahora con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Garrido Valenzuela. Gracias, presidenta. Debatimos hoy la moción derivada de la interpelación urgente del Grupo Popular sobre las medidas de Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Irán sobre familias y empresas españolas. Explicaré cómo los acontecimientos últimos confirman la necesidad de esta moción. Tras semanas sin actuar, el Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 7/2026,
no por anticipación, sino forzado por la realidad. Pero ya antes, las familias venían sufriendo una pérdida de poder adquisitivo. Precios acumulados al alza, en los alimentos más del 41% y en otros productos básicos subidas más fuertes, mayor presión fiscal, 2,1 puntos de PIB frente a la caída de la presión fiscal en la Unión Europea y una caída del salario real neto del 1,2 desde 2018. Y a mayores, en este contexto, han tenido que asumir el encarecimiento de la energía, el transporte y los bienes esenciales. En definitiva, pagar más por todo, mientras que el Gobierno permanecía inactivo y, eso sí, aumentaba la recaudación. Si observamos lo ocurrido en España, podemos extraer una primera conclusión. En Europa, primero, que la mayoría de los países europeos han actuado con anticipación para hacer frente al impacto económico de esta crisis. Países como Italia, como Portugal, pusieron en marcha medidas de control de los precios energéticos y ayudas directas que paliaron mucho antes los efectos de la inflación y ofrecieron una mayor estabilidad tanto a familias como a empresas. Sin embargo, en España la situación ha sido diferente. Aquí la respuesta llega tarde. Medidas que entraron en vigor hace apenas 3 días, cuando los efectos de la crisis ya llevaban tiempo siendo evidentes, lo que reduce la eficacia de las ayudas porque deja durante más tiempo a familias y empresas sin el apoyo necesario. Y la respuesta, el Real Decreto 7/2026, es, ante todo, insuficiente y una mala copia de las medidas que el Partido Popular viene planteando desde el inicio de la crisis. Y este es el problema, porque el Real Decreto Ley no incluye decisiones que tendrían un impacto real e inmediato en la economía de las familias. No hay una adaptación del IRPF a la inflación que incluya los 3 primeros tramos, los mínimos personales y duplique los mínimos por descendientes para ayudar más a las familias con hijos. Es necesario devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años e impedir que paguen más sin haber ganado más. En su lugar, el Gobierno vuelve a recurrir a su esquema tradicional, medidas parciales, muchas de ellas diferidas, combinadas con instrumentos financieros que trasladan el problema hacia adelante, pero que no resuelven el presente. Se actúa tarde y con una intensidad claramente insuficiente. Ahora bien, si el contenido del Real Decreto resulta limitado, como estoy demostrando, la forma en que se ha aprobado es aún más reveladora. Lo que ocurrió en el Consejo de Ministros el pasado viernes solo podemos calificarlo de esperpento. Ha sido una ópera bufa impropia de una democracia seria. Un Consejo de Ministros que ni siquiera pudo arrancar porque parte del Gobierno no quería sentarse mientras no se atendiesen sus exigencias, obligando a la negociación a última hora que nada tenía que ver con la urgencia económica que realmente tenían que abordar. El resultado fue una solución improvisada, dividir la respuesta en 2 reales decretos, el 7 y el 8, no por razones de coherencia, sino para tapar una crisis interna. Y lo más preocupante, además del drama vivido, ha sido cómo lo despachó el presidente Sánchez, calificándolo de salseo. Señorías, lo que Sánchez llama salseo es, en realidad, un Gobierno bloqueado ante una crisis económica. Y todo esto ocurre porque el presidente no puede ejercer como tal. Es el primer caso en el que un presidente de Gobierno no puede cesar a sus ministros, porque sabe que si destituye a los rebeldes de Sumar, que le plantaron cara y quisieron desafiarlo, arriesga su propia continuidad. Ni nombró ministros, ni puede cesarlos. Es un presidente capaz de todo menos de irse. Capaz de llevar 3 años sin presentar presupuestos generales del Estado. 3 años. En abierta rebeldía constitucional, incumpliendo de forma consciente y reiterada una de las obligaciones más básicas y despreciando a esta Cámara y a todos los españoles. La respuesta fragmentada
a la que llegó el Consejo de Ministros con el segundo Real Decreto, al que no me he referido, el 8/2026, crea una situación de gran inseguridad jurídica, porque ese segundo Real Decreto introduce medidas como la prohibición de despidos hasta junio del 26, la prórroga automática de los contratos de alquileres en el ámbito de la vivienda, que pueden tener una vigencia muy reducida, algo más de 30 días. Medidas, por lo tanto, que nacen con fecha de caducidad, porque todo apunta a que ese Real Decreto no será convalidado en esta Cámara. Y eso genera incertidumbre, desprotección y una enorme inseguridad. Frente a esta forma de actuar, hay otra manera de hacer política, la que mi grupo ha defendido desde el inicio, con medidas para reducir de forma inmediata la escalada de los precios energéticos, de apoyo a la industria y de devolver el poder adquisitivo a las viviendas, reduciendo la carga fiscal, adaptando el IRPF a la inflación y articulando ayudas directas que lleguen con rapidez a quienes más lo necesitan. No se trata, señorías, de una cuestión ideológica, sino de eficiencia, de entender que en un contexto como el actual, cada día cuenta y cada día de retraso tiene consecuencias reales en la economía de las familias y en la actividad de las empresas. Por eso, esta moción sigue siendo necesaria, porque no basta con reaccionar, hay que hacerlo a tiempo, con coherencia y con la intensidad adecuada. Se ha registrado una enmienda de Vox que, por su extensión, bien merece que la presenten como una iniciativa independiente. No podemos aceptarla porque desvirtuaría nuestra moción. Termino. El balance es que después de varias semanas de inacción, el Gobierno aprueba 2 reales decretos leyes. Tarde, dividido y a medio camino. Tarde porque los españoles ya llevan semanas pagando la crisis. Dividido porque ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Y a medio camino porque han evitado incluir medidas que realmente aliviarían a las familias. Y ese es su modelo. Reaccionar cuando no queda más remedio y hacerlo sin llegar hasta el final. Una vez más, el Gobierno llega tarde y quienes acaban pagando son los de siempre, los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Garrido. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor González Robato Perote. Muchas gracias. Señora presidenta, señorías, hay una diferencia evidente entre la economía de la que habla el Gobierno y la economía que viven los españoles. La primera cabe en un titular o cabe en una campaña de propaganda, pero la segunda no. La segunda está la nómina, está la hipoteca, está la factura y está en el supermercado. Y esa es realmente la que importa. Chesterton decía que el error es una verdad que se ha vuelto loca. Y eso exactamente es lo que pasa con el relato económico de este Gobierno. Cogen un dato, lo estiran, lo adornan y lo convierten en propaganda, pero la realidad diaria les desmiente. Porque las familias españolas no han vivido una mejora en su bienestar. Han vivido una pérdida continuada de poder adquisitivo en la que los precios han subido más de un 23%, los alimentos más de un 40% y el salario real neto se ha mantenido prácticamente igual en los últimos 15 años. Y ese, señorías, ese es el dato importante, no el que mejor encaja en una rueda de prensa, no el que mejor encaja aquí en la tribuna, pero es importante porque es el que siente la gente. El dinero vale menos, el sueldo cunde menos y comprar lo básico cuesta más. Porque aquí no hablamos de lujos,
Hablamos de lo esencial, de legumbres, de huevos, del combustible, de la vivienda. Hablamos de aquello que una familia no puede dejar de comprar. Hablamos de la vida diaria. Por eso conviene no perdernos en grandes palabras. La pregunta no es si el Gobierno encuentra un dato bonito del que poder presumir. La pregunta es si el español medio vive mejor. Y la respuesta es no. No vive mejor quien llega cada vez más justo a final de mes, quien compra lo mismo pero paga muchísimo más. Y esa, señorías, esa es la economía real. Esa es la que lleva demasiado tiempo deteriorándose, porque cuando los precios suben más que los salarios, la economía no mejora. Y ahora se pretende utilizar el escenario internacional como contexto para esta excusa y resulta que la guerra de Irán sirve para explicar todo, para justificar todo y para tapar todo. Y no puede servir, señorías, no puede servir como una cortina de humo, no puede convertirse en la coartada puntual de quienes llevan años aplicando malas políticas. ¿Y a qué parece la mayor hipocresía de este Gobierno con este decreto que traerán el jueves? El PSOE ve en cada desgracia una oportunidad para sacar un rédito político y para hacer caja. Porque están aprovechando ustedes esta guerra para no hablar ni de su corrupción ni de su pésima gestión, para intentar envolver en urgencia internacional lo que en realidad no es más que el fracaso acumulado de años de malas políticas. Y hacer caja porque vuelven a actuar con parches, pero sin afrontar de verdad el problema de fondo. Y este es el problema. Si la guerra se alarga, este decreto no resuelve nada de manera estructural. Solo compra un poco de tiempo, solo maquilla y solo aplaza. Y esa, señorías, esa es la verdad. Las familias españolas ya venían castigadas de antes, ya venían sufriendo, ya venían perdiendo poder adquisitivo y soportando el encarecimiento de la vida. Mucho antes de esta crisis. Por tanto, no aceptaremos las trampas, no aceptaremos que ahora quieran presentar como sobrevenido lo que lleva años incubándose. Porque el problema de fondo no empezó con Irán. Empezó cuando se asumió como normal que la vida de los españoles se encareciera sin descanso, cuando se aceptó que los salarios no acompañaran, cuando se gobernó de espaldas a la economía cotidiana. Y además hay otra evidencia. Mientras los españoles se aprietan el cinturón, el Gobierno intenta compensar su debilidad exterior con una gesticulación. Mucho discurso, mucha pose, mucha soflama, pero en el panorama internacional, por desgracia, España no pinta nada. Ni lidera, no decide, no marca el rumbo, no condiciona absolutamente nada. Y por eso estas abundantes soflamas antibelicistas del Gobierno son prácticamente irrelevantes. Irrelevantes fuera e inútiles dentro. Porque un Gobierno que no sabe proteger a sus familias frente al alza de los precios difícilmente puede dar lecciones al mundo. Y el PSOE convierte en cada desgracia en propaganda y cada crisis en coartada, incluso con fotos de Sánchez en los misiles de Irán, pero por eso conviene volver a lo esencial, a que la economía de un país no se mide solo en gráficos, se mide en la tranquilidad de sus hogares. Si una familia puede ahorrar, si un autónomo puede respirar, si una familia joven puede mirar al futuro sin angustia y si se puede comprar una vivienda, si se trabaja para garantizar una vida digna. Y hoy, por desgracia, demasiados españoles sienten justo lo contrario. Sienten que trabajan más para vivir con menos, que la cesta cuesta más y que el sueldo dura menos, que todo aprieta, y tienen razón. Así que no, la guerra de Irán no puede servir como refugio político, no puede servir de pantalla y no puede servir de disculpa, porque los que hoy sufren los españoles no nace de la noche a la mañana, viene de lejos. Y concluyo ya, Presidenta, que mientras los salarios no acompañen, mientras los alimentos sigan disparados y mientras el Gobierno siga más pendiente del relato que de la realidad, la economía de los españoles irá a peor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Robato. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego Candamil.
Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A verdade é que dedicarse á política da propaganda leva a veces a facer o ridículo de maneira espantosa, como o portavoz da ultradereita que acaba de subir aquí a reproducir ese boato, ese bulo, de que os mísiles iranís levan a foto de Pedro Sánchez. Só lle faltou engadir que o novo líder supremo Mojtaba Khamenei está ali directamente el pegando a foto de Pedro Sánchez nos mísiles. Non se pode ser máis absolutamente ridículo. Non cheguei a pensar que alguén puidese subir aquí e dicir algo parecido en serio. Claro que o Partido Popular tampouco ten moita máis credibilidade. A moción que presenta é a mostra máis clara do cinismo do PP, do desprezo pola situación das clases populares, dos traballadores e traballadoras e das persoas máis vulneráveis. Cinismo porque o Partido Popular, con Núñez Feijóo á cabeza, aplaudiu o ataque ilegal, inxusto e absolutamente injustificado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irán. Aplaudiu o ataque, defendeu o ataque e, ademais, xa se dedicou previamente a facer campaña para legitimalo cunha proposición non de lei que defendeu neste Congreso seica para defender os dereitos das mulleres iranís. Que casualidade, non se preocuparon durante 2 anos por defender os dereitos das mulleres palestinas en Gaza masacradas, nin das crianzas masacradas por millares en Gaza, nin tampouco os dereitos, poñamos por caso, das mulleres de Afganistán. Tiña que ser xustamente das de Irán, porque iso permitía xustificar esa acción criminal de bombardear un país. Aplauden e apoian a guerra e agora láianse das consecuencias. Ou non, máis ben parecen lágrimas de crocodilo, porque o que fan é aproveitalas para beneficiar os seus, para promover que os de sempre fagan caixa á conta do sufrimento das maiorías sociais. E desprezo pola situación, como dicía, das clases populares, dos traballadores e traballadoras e das máis vulneráveis. Reparen que a primeira cousa que din nesta moción é nada para os inquinocupas. Pódese ser máis miserável. Isto é tremendo. Funcionaralles como eslogan para mover, para mobilizar os sectores máis ultras, mas, como digo, mostra a mesquindade e a falta de preocupación pola maioría social, por aquelas persoas que non chegan a final de mes ou que non teñen para pagar o aluguer. En vez de medidas de apoio, prefiren axitar coa dor da xente nunha estrategia que por agora parece que beneficia máis os seus competidores de Vox que o propio Partido Popular. Mas non é só por iso que o digo. A maioría das propostas van no sentido de bonificar, de apoiar as grandes empresas, non de apoiar os traballadores e traballadoras ou as clases populares. E, por tanto, creo que é unha estrategia que define moi ben o Partido Popular. Vostedes prefiren que sexan os empresarios os que fagan caixa e non, por exemplo, como reclama o BNG, que para financiar as medidas de protección social se establezan unha política, unha fiscalidade máis xusta e máis distributiva, se establezan, por exemplo, impostos á banca, ás grandes fortunas ou ás grandes eléctricas ou grandes enerxéticas, impostos que vostedes tombaron xa hai algo máis dun ano. E medidas que realmente poden ser efectivas, como os topes aos prezos da gasolina, do gasóleo, incluído de calefacción, bonificacións aos combustíveis profesionais, transporte, agricultura, pesca ou maquinaria. Topes a unha cesta básica da compra ou a servizos esenciais. Topes tamén ás hipotecas e aos alugueres para garantir o acceso a unha vivenda digna e para evitar a especulación en época de dificultades. E si, prohibir os desafiuzamentos en alternativa habitacional para persoas vulneráveis e garantía de mantemento de todas as suministracións básicas. Plan de emerxencia, por exemplo, para as micropemes
e para as persoas autónomas que polas súas características de maior vulnerabilidade se van ver máis afectadas, se están vendo xa máis afectadas pola suba dos carburantes. Ou paralizar a entrada en vigor do Mercosur, ese acordo que vostedes apoiaron nos parlamentos e que despois de maneira cínica e hipócrita pretenderon convencer aos gandeiros e gandeiras que os estaban apoiando cando na realidade os venderon e os traizoaron. Levantar as regras fiscais para permitir que haxa máis capacidade dos concellos ou das diputacións ou mesmo dos gobernos autónomos para facer frente a eses gastos suplementares que van ter o manter moitos servizos ou utilizar o ingreso mínimo vital, o salario mínimo e as pensións máis baixas para adaptalas á inflación real é unha medida que xa sei que a ustedes non lle vai interesar porque non lles interesa o que lles pasa aos máis desfavorecidos, por exemplo, actualizar o IPREN que leva, por certo, 3 anos conxelado. Unha vez máis queda claro quen defende o pobo galego, os traballadores e traballadoras como BNG e quen como ustedes defenden os intereses dos poderosos. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, Silencio, por presidenta. favor. La escalada del conflicto de Oriente Medio tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos en territorio iraní está generando una enorme incertidumbre en los mercados energéticos y en las cadenas globales de suministro. Y cuando los mercados energéticos se tensionan, el impacto llega inmediato a la economía real, a las facturas de las familias, a los costes de producción de la industria y a la competitividad de sectores que dependen directamente del precio de la energía. Estamos ante un shock geopolítico internacional cuya evolución y consecuencias aún son difíciles de prever y por eso este momento exige decisiones ágiles, sí, pero también prudencia, rigor, colaboración y coordinación institucional. En ese texto no compartimos la introducción porque plantea esta crisis en términos de reproche político más que de búsquedas de una respuesta compartida. Y ante una situación de esta magnitud no se trata de señalar culpables, sino de construir soluciones viables. Conviene, además, introducir quizá un elemento de realismo. Si determinadas medidas no se han adoptado antes, creo sinceramente que no ha sido por falta de voluntad, sino porque la realidad parlamentaria es evidente, la ausencia de mayorías suficientes. Por eso el Gobierno solicitó a los distintos grupos sus propuestas para afrontar la crisis en Oriente Medio y buscar posiciones comunes que permitieran articular un decreto al efecto. En un escenario tan cambiante no caben respuestas cerradas ni simplificaciones. Lo que se necesita es un seguimiento constante de los acontecimientos, analizar la evolución de los precios, especialmente los energéticos, y adoptar en cada momento las decisiones más adecuadas. Y en ese contexto se ha dado ese decreto al que ustedes han hecho mención, que aunque parece que contiene medidas que van en línea con las suyas, no les convence. Sobre las medidas concretas, en vivienda, nosotros no compartimos el término inquiocupación, pero sí queremos subrayar las cuestiones relativas a vivienda no deben de incluirse en un decreto ómnibus, por cuanto que no concita... Un momento, señora Sagastizábal, por favor, ruego silencio a los diputados y diputadas, que si no para el orador es muy complicado. Muchísimas gracias. Cuando quiera. Por cuanto que no concitan mayorías parlamentarias y menos aún en un decreto vinculado a una crisis internacional, porque el problema de la vivienda precisamente es estructural y no deviene de la crisis de Oriente y requiere de soluciones estructurales y no de parches. Y como hemos dicho muchas veces, son las administraciones públicas las que deben garantizar las alternativas habitacionales y evitar desahucios, porque no es razonable trasladar esa responsabilidad a pequeños propietarios. En cuanto al impuesto a la generación eléctrica, la moción plantea su supresión permanente, una posición que también defendimos en el paquete de medidas que trasladamos al Gobierno y hoy lo hemos hecho también con la PNL relativa a la industria que hoy hemos defendido. El Ejecutivo ha aceptado esta propuesta, pero es verdad, de una forma temporal. Este impuesto, como ya he dicho antes, nació en el 2012 para afrontar el déficit de tarifa, un problema que hoy prácticamente está resuelto y que en la actualidad no penaliza a las eléctricas, sino a la industria, a las empresas y a los consumidores. Por cierto, es una supresión que sí está solicitando todo el sector sin discriminar tecnologías. En cuanto a la medida de la reducción del IVA, la moción propone reducir el IVA al 10% durante 3 meses para electricidad, gas natural, biomasa y gasóleo agrícola, una medida que también nosotros propusimos de forma temporal. Solamente, además, para la biomasa y gas y gasóleo, pero no
de forma temporal, como he dicho. Además, el Gobierno creemos que la ha recogido en el decreto con una duración mayor y con un sistema de control vinculado a la evolución de los precios. Por lo tanto, esta propuesta quizá ya no procede. En cuanto a la bonificación de carburantes, incluyen una bonificación del 11% por litro de transporte para autotaxis, sector agrario, ganadero y pesquero. Nosotros también propusimos una bonificación para estos sectores afectados por el encarecimiento de los carburantes, aunque dejamos abierto su diseño para adaptarlo a la evolución de los precios. El Gobierno también ha recogido esta medida del decreto con un planteamiento distinto, pero con la misma finalidad. En cuanto al IRPF, no vamos a entrar en profundidad por una cuestión competencial, ya que Euskadi cuenta con normativa propia, pero sí queremos señalar que nosotros hemos venido deflactando este impuesto. En cuanto a la generación, el sector lleva años reclamando seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y la convocatoria urgente de subastas para sustituir plantas que están agotando su vida útil. En 6 años no se han convocado y en ese tiempo se han cerrado 230 plantas, perdiéndose 1.500 megavatios de potencia. Esto significa menor capacidad industrial, menor eficiencia energética y mayor vulnerabilidad competitiva. Y es imprescindible, queremos activar estas subastas y ofrecer un marco estable. Compartimos la fórmula en cuanto a la compensación de los costes indirectos del CO2, compartimos la fórmula planteada, pero discrepamos de su encaje normativo. Es verdad que el decreto anticrisis introduce un suplemento adicional que por primera vez se acerca a la compensación del 25% permitido por Europa. Valoramos ese avance, pero creemos que el camino debe completarse y, como dice la moción, es necesario dejar fijado por ley ese nivel del 25%. En cuanto a la reducción de peajes eléctricos para la industria, es una medida que nosotros y otros grupos llevamos defendiendo desde la crisis de Ucrania, incluido en el paquete de medidas remitido al Gobierno. Coincidimos plenamente en que debe ser permanente, porque la industria necesita estabilidad y certidumbre para planificar inversiones y mantener su competitividad. Pero también, señorías del PP, es justo decirles que esta medida que ahora piden fue rechazada por su grupo parlamentario en los distintos decretos planteados en esta Cámara. En cuanto a en relación con otros aspectos de la moción, que son cuestiones que algunos sectores están planteando, creemos que necesitan un análisis o merecen un análisis mucho más profundo. Me refiero a la revisión del mecanismo de compensación por fuga de carbono, al mínimo estimado por las subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero o la devolución de los sobrecostes de los servicios de ajuste. En este último punto, además, decirles que además el sector lo está planteando, pero no como ustedes lo hacen, sino que proponen una regulación de ese sobrecoste vía cargos regulados, lo cual creemos, y de ahí nuestras dudas, puede beneficiar a unos en perjuicio de otros. Por eso, nuestra salvaguarda con respecto a estas cuestiones. No sé si van a aceptar la enmienda, van a transaccionar alguna enmienda o si va a ser la votación por puntos y, por lo tanto, fijaremos posición en el trámite correspondiente. Gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentari Republicà, la senyora Jordà i Roura. Bé, bona tarda de nou. El Partit Popular ens porta avui una moció, teòricament, per pal·liar les conseqüències de la guerra amb l'Iran, i ho fa com si tot això, com si aquesta guerra hagués aparegut sola, com si fos per generació espontània, com si fos una desgràcia inevitable, de fet, com si fos una tempesta. Doncs mirin, no, de cap manera. No estem davant de cap fenomen natural, per més que els seus socis de Vox siguin negacionistes. No. Estem davant de les conseqüències d'una escalada militar provocada per actuacions unilaterals contràries al dret internacional. Així de clar, així de diàfan, així de simple. I això no és un detall menor, és la clau de volta de tot aquest debat. Perquè quan es vulnera el dret internacional, quan es normalitza la llei del més fort, quan alguns estats decideixen poder bombardejar, poder atacar i poder desestabilitzar una regió sencera al marge de qualsevol marc legal, el resultat sempre és exactament aquest. Més inseguretat, més inestabilitat i més patiment per qui? Doncs per la majoria social. I això també passa aquí. I el més greu és que el Partit Popular parla de les conseqüències però evita, atenció, parlar de les causes. O pitjor encara, massa sovint prefereix aplaudir o blanquejar les aventures unilaterals dels seus aliats internacionals i callar.
I després venen aquí a fer veure que els preocupen moltes coses. Venen aquí i fan veure que els preocupa el rebut de la llum, que els preocupa la cistella de la compra o la situació de les empreses. Doncs mirin, una mica de serietat, sisplau, perquè si no es defensa el dret internacional quan toca, després no es pot fingir sorpresa quan arriben les conseqüències. I dit això, anem a les mesures concretes. Mesures en habitatge. Mirin, el cinisme del Partit Popular, el cinisme de Vox i el cinisme de Junts, els he de dir, és difícil de superar. Molt difícil. Són molt bons. Són molt bons. En cinisme, molt bons. I en desaparèixer de tant en tant, també. Què els hi passa pel cap, senyories, quan vostès tomben mesures de protecció social, com per exemple deixar al carrer persones en situació de vulnerabilitat? Què coi els hi passa pel barret? I a sobre, ara venen i volen presentar-se, tots tres, com els grans defensors de les famílies. Mirin, la realitat, en un context de pressió inflacionària, és claríssim. Cal congelar els lloguers i cal també protegir les famílies, que la majoria d'elles estan hipotecades. No n'hi ha prou amb anar proclamant mentida rere mentida mentre milers de llars han de decidir entre pagar l'habitatge o arribar a final de mes. Aquesta cambra no pot tornar a fallar en allò més bàsic. I allò més bàsic, senyores i senyors diputats, és garantir el dret a l'habitatge per tothom. Això és allò més bàsic. En fiscalitat, el Partit Popular també recita el seu catecisme habitual. Rebaixes generalitzades d'impostos per tothom, com si això fos sinònim de justícia social. I no, una i mil vegades no. Ja sabem què passa amb aquestes receptes. Molta propaganda, poca eficàcia i massa sovint un benefici molt més gran, evidentment per qui menys ho necessita. La baixada generalitzada de l'IVA, posin-s'ho al cap, no garanteix que els preus baixin de debò. I la rebaixa indiscriminada de l'IRPF, en cap cas, senyories del Partit Popular, corregeix desigualtats. Al contrari, les consolida les desigualtats. Des d'Esquerra defensem exactament el contrari. Fiscalitat distributiva, suport directe a qui més pateix i protecció real als sectors més afectats com l'agrícola, el ramader i el pesquer. I pel que fa a la indústria, doncs està bé anunciar mesures, però el que toca és concretar-les d'una vegada. Ja ho he dit abans, dotar-les i executar-les. Tot allò que serveixi per donar estabilitat als costos energètics, tot allò que serveixi per reforçar la cogeneració i tot allò que serveixi per protegir el teixit productiu pot ser útil. Però no ens serveixen ni els anuncis inflats ni tampoc les improvisacions. Cal una resposta seriosa, ràpida i, evidentment, orientada a qui produeix i treballa. Per això, i acabo, presidenta, no donarem suport, sorpresa, a aquesta moció del Partit Popular, perquè arriba carregada d'oportunisme, arriba carregada d'amnèsia i de receptes que ja sabem que no funcionen i perquè aquest moment, senyories, exigeix molt més, perquè la gent espera molt més de nosaltres, molt més que eslògans, exigeix valentia política, justícia social i, evidentment, coherència democràtica. Dir la veritat sobre les causes d'aquest conflicte, també. Protegir la ciutadania davant la inflació, també. Actuar sobre l'habitatge, sens dubte, i ajudar directament a qui més ho necessita. I, sobretot, impedir que aquesta crisi, com tantes d'altres, en tornin a sortir guanyant sempre els mateixos, que són els de sempre, que són, en definitiva, els seus. Res més, moltes gràcies. Muchas gracias, señora Jordá. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Garrido, desde el aprecio, sé que
usted es una mujer moderada, pero ha perdido una oportunidad en este punto para defender a la vicepresidenta Montero de los ataques machistas de su partido. Pero no se preocupen, porque el señor de los Santos, responsable de Educación y Igualdad, seguro que dirá que el señor Azcón apesta a machismo. Pero mire, señora Garrido, usted habla de esperpento porque el gobierno de coalición progresista el viernes se tensionó. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el gobierno de coalición progresista se tensiona para proteger el derecho a las familias a pagar el alquiler. ¿Sabe por qué se tensionan los gobiernos de PP y Vox? Para echar a los niños y adolescentes que vienen sin familia a este país huyendo de la guerra. Así que lecciones de estabilidad y de política de Estado del Partido Popular, sin duda que no. En su moción hablan, como apuntaba la señora Jordà, de una guerra que ha salido como un hongo, y ustedes omiten que el 28 de marzo Trump, empujado por el genocida de Netanyahu y para tapar sus archivos de Epstein, empezó una guerra ilegal en Irán. Una guerra con una fuerte composición geopolítica y económica. ¿Y saben qué pasó? Que como siempre, cuando las cosas vienen mal dadas, todos los sectores, todos los grupos políticos sin excepción, aquellos incluso que cuando las cosas van bien piden la abolición de lo público, ¿saben qué hicieron? Reclamar la intervención de papá Estado. Así que, señorías, tenemos un primer consenso, y es que todos, sin excepción, estamos de acuerdo en la intervención pública del mercado. Así que sí, señorías, el mercado no se regula solo, pero el problema está en que si profundizamos un poquito, el acuerdo se aleja. Y es que, señorías del Partido Popular, ustedes solo piden ampliar aquellas medidas que están medio en el escudo social y que quizás son aquellas que no compartimos con el Partido Socialista. Un momento, señor Ibáñez. Por favor, yo ruego silencio. Los diputados y diputadas que están haciendo corrillos hablando, por favor, si alguien necesita hablar, que salga de la Cámara, pero es que es imposible para cualquier orador poder hacer uso racional de la palabra, por favor. Señor Ibáñez, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Decía que más allá de que hay un consenso, y es que cuando las cosas van mal todos pedimos el auxilio de papá Estado, de lo público, cuando rascamos, la realidad es que estamos lejos, que sus propuestas profundizan justo aquellas que en el escudo social nosotros no estamos muy de acuerdo. Y es que ustedes omiten las dos fundamentales, las renovables y la vivienda. Y es que sí, señorías, mientras ustedes traían Viernes de Dolores con los impuestos al sol, ¿se acuerdan?, para retrasar la transición verde y para ayudar a que la industria alemana superara a la española, aquellos que van de patriotas, nosotros traemos Viernes de Tranquilidad que favorecen el autoconsumo de las energías verdes. Más renovables supone más soberanía y menos dependencia de potencias extranjeras. La firme apuesta por las renovables ha permitido que hoy tengamos la factura del precio de la luz más barata de la media europea. Así que sí, señorías, patriotismo hoy es todo aquello que ustedes ridiculizan. Más renovables y menos gasoil, más trenes y menos vuelos cortos, más ayuda a los agricultores y menos perdonar impuestos a Mercadona. Pero si hubo algo que hizo que el viernes pasado fuera un viernes de tranquilidad, fue un Real Decreto que congeló y prorrogó los contratos de alquiler en nuestro país. Sí, señora Garrido, gracias a los rebeldes, hoy muchas familias duermen mejor. Y es que, como denuncia Oxfam, 1 de cada 3 inquilinos valencianos tuvo que cambiarse forzosamente de casa
este año. Tuvo que cambiar de techo, tuvo que buscar otro barrio, tuvo que volver a empezar, tuvo que cambiar a las niñas de colegio, tuvo que tratar con otra médica de familia y tuvo que dejar al vecino al que le solía pedir la sal o te cuidaba el gato cuando te ibas de vacaciones. Así que, señorías del Partido Popular, luego no hablen de luchar contra la soledad no deseada. Pero mucho menos, señorías de la derecha, hablen de bajar impuestos, ya que ustedes hablan siempre. Es un poco difícil. Yo les pido, que estoy terminando, si pueden, gracias. Les decía a la derecha que no hablen de bajar impuestos para ayudar a la gente que no llega a final de mes, porque si tumban esta prórroga condenarán a más de 1 millón de personas a no poder ni empezar el mes. Sí, señorías, en Valencia, al País Valencià, el 44% de los inquilinos destina el 1 de cada mes más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler. Y de eso ustedes no dicen nada. Y por último, señorías, les ruego que no mientan. La prórroga de alquileres no supone que ningún propietario, pequeño o fondo buitre, pierda absolutamente nada. Como mucho, supone que puedan ganar mucho más. En el caso valenciano, 2.700 euros más al año. En serio, señorías, con la que está cayendo ustedes, ¿les parece que hay que putear a los inquilinos para garantizar que los rentistas ganen más y más? Así que, señorías, les digo una cosa. Hoy lo importante es que digamos una cosa bien clara a las familias que su contrato caduca el 31 de diciembre del 2027. Y es que pidan su prórroga de alquiler por escrito, porque afortunadamente hoy está en vigor. Hoy es una realidad. Hoy su casero no se puede oponer y al menos los 2 próximos años podrá vivir con tranquilidad. Así, señorías, que aunque a veces parezca imposible, la política sí sirve para cambiar las cosas. Así, que aunque crean que no, un viernes de inestabilidad aportó tranquilidad a las familias, pero sobre todo cambió el marco. Y es que hoy no hablamos de la impotencia de la izquierda, hoy hablamos si las derechas son capaces de tumbar una medida justa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mayoral del Amo, cuando quiera. Gracias, presidenta. Hay momentos... Silencio, por favor. Un momento, señor Mayoral. Por favor, silencio. Queda una última intervención. Cuando quiera. Miren, después de escuchar el debate, hay momentos en la historia donde un parlamento no se mide por lo que decimos en el atril. Déjenme que les diga algo. El parlamento se mide por lo que estamos dispuestos a defender. ¿Saben ustedes ante quién estamos compareciendo hoy? No lo estamos haciendo ante nosotros, ni siquiera ante los españoles. Estamos compareciendo ante la guerra, ante el dolor, ante el sufrimiento de los inocentes, ante la miserable creencia que hay una oportunidad en la guerra de sacar rédito. Nosotros no hemos venido a administrar el miedo ni vamos a sacar rédito del incendio. Hemos venido a algo mucho más difícil, señoría. Hemos venido a defender la paz. La paz que se defiende no de manera silente ni cobarde, sino la paz que se defiende frente a la guerra, que cuando hablan de libertad siempre tienen petróleo bajo su suelo. ¿De qué se ríen? ¿Qué cuchiche? Señoría, después se preguntan por qué los españoles dicen que cuando hablamos aquí no nos respetamos. Estamos hablando de la guerra. ¿Se dan cuenta el silencio que hay cuando cae cada bomba y la falta de respeto que hay en este debate cuando no se respeta un tema tan importante? La guerra siempre viene con la mentira. La guerra siempre viene con la propaganda. La guerra
viene con quienes desde la comodidad de un atril o de un plató de televisión piensan que se habla de escalada o de subida de precios y no de vida humana. Ese es el drama de la guerra. Ese es el drama de lo que estamos hablando aquí. Porque claro, cuando hablamos de los socialistas, he de decirles que me subo a esta tribuna con el orgullo de decir que represento a un grupo en la cual el presidente Zapatero dijo no a la guerra de Irak, que la que hoy el presidente Pedro Sánchez está diciendo que no a la guerra de Irán. Pero miren, les diré algo. El 7 de julio de 1910, ese día, este grupo parlamentario se subió aquí. Se subió Pablo Iglesias para decirle a la derecha que mandaba a aquellos jóvenes a morir que lamentaba que los votos del Grupo Socialista no hubieran parado tal masacre de los jóvenes de aquella generación. Y es que, lejos del entreguismo del Partido Popular con Trump, que por cierto están copiando las formas cuando se refieren de las mujeres, hoy lo hacen con María Jesús Montero y parece que van a hacer una campaña en copia a lo que hace el presidente Trump, o sus socios de Vox, con Netanyahu, que decía que eran compañeros de armas. Me sorprende. Alguno que no ha hecho la mili ni en Cerro Muriano le llamen compañero de armas a la hora de referirse sobre la guerra. Me sorprende que la extrema derecha además diga que esto es un eslogan. ¿Saben lo que no es un eslogan? Venir aquí y movilizar 5.000 millones de euros, bajar los precios de IVA, poder hablar de vivienda, bonificar tantas medidas que hacen que la luz eléctrica no suba a las personas más vulnerables, pero sobre todo, mientras ustedes traen mociones, nosotros traemos una propuesta y una posición moral. Mientras ustedes están mirando la guerra y cómo desgastar al gobierno, nosotros estamos pensando en los españoles y españolas que peor lo pasan por la guerra. Qué complejo hablar cuando a sus señorías de la derecha no les interesa absolutamente nada hablar de la guerra. No me extraña, porque es la vergüenza de su posición siempre en este Parlamento durante los últimos 100 años cuando se habla de guerra. Cuando ustedes hablan de precios, cuando ustedes hablan de inflación, cuando ustedes hablan de economía, nosotros hablamos de vida, hablamos de dignidad y hablamos de una posición de mantenimiento de la paz. Miren, hablaba la portavoz del Partido Popular que es un esperpento la posición del gobierno. ¿Saben ustedes lo que es un esperpento? Que mientras hay una guerra, la prioridad de ustedes sean tumbar las medidas del gobierno. ¿Saben lo que es un esperpento? Subirse aquí y no hablar de derechos humanos frente a los bombardeos que cada día caen. ¿Saben lo que es un esperpento? Que se digan patriotas y prefieran a aquellos que amenazan a España frente a aquellos que mantienen una posición digna como el gobierno de España, defendiendo, eso sí, las banderas que ustedes llevan en las pulseras. Termino. Miren, les voy a decir algo. Hay coraje en demostrar contención. Hay orgullo en defender la diplomacia. Pero sobre todo, hay patriotismo en entender que la vida de los inocentes y que los derechos humanos están por encima de cualquier cuestión económica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mayoral. Votamos en un minuto.
Muchas gracias. Se ocupan sus escaños. Vamos a empezar la votación. Empezamos votando en primer lugar la consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista orgánica de modificación del artículo 379.1 del Código Penal sobre conducción a velocidad superior a la permitida reglamentariamente. Empezamos la votación. Votos emitidos 347, a favor 176, en contra 33, abstenciones 138. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley orgánica. Vamos a votar ahora la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación de la Ley 87/1978 de 28 de diciembre de seguros agrarios combinados para establecer seguros sobre los ingresos y las rentas y reforzar la sostenibilidad de las producciones agrarias. Votamos. Votos emitidos 347, a favor 192, en contra 154, una abstención. En consecuencia se toma en consideración la proposición de ley y suspendemos la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.